En octubre de 1996, mientras Naughty Dog se encontraba localizando la versión japonesa del primer juego, simultáneamente se comenzó a trabajar en el desarrollo de Crash Bandicoot 2 con el propósito de implementar todo lo que no pudieron agregar al primer juego y mucho más, además de intentar superarse aún más y entregar un producto incluso superior al de la primera entrega. Si bien el primer Crash Bandicoot fue financiado con el presupuesto de Universal Interactive Studios, el éxito del primer Crash Bandicoot hizo que cambiara la relación de Naughty Dog con su editor Universal y su socio de consola Sony, por lo que los costos de producción a partir de Crash 2 en adelante fueron cubiertos completamente por Sony Computer Entertainment. Además, Sony asume toda la responsabilidad de la distribución y el marketing. Aunque de todos modos, Universal le sigue cediendo sus instalaciones a Naughty Dog y les proporciona el presupuesto necesario para pagar los sueldos y el material informático. Pero aparte de eso, Universal se volvió totalmente prescindible para el proyecto y no agregaba ningún tipo de valor, con la excepción de Mark Cerny y el diseñador de sonido del juego, Michael Gollum. Para colmo, debido a que Universal poseía los derechos de Crash Bandicoot, aún se llevaba una buena porción de los beneficios. Según uno de los nuevos miembros de Naughty Dog que se uniría para Crash 2, Rob Titus, menciona algo de que en cifras aproximadas, no exactas, una copia del primer Crash Bandicoot costaba unos $50. Sony se llevaba entre $20 y $25 y Universal se quedaba con unos $15 o $20, mientras que la cuota de Naughty Dog era la más baja de las tres, con tan solo unos $10. Y como si eso no fuera suficiente, Rob Titus menciona que él escuchó que Universal se llevaba $7 de los 10 que se suponía que debía recibir Naughty Dog. Esta situación a Naughty Dog no le agradaba en absoluto, y les molesta bastante que Universal se quede con una parte tan grande de las ganancias cuando ellos realmente no están haciendo nada. Lastimosamente, Naughty Dog aún debía cumplir el contrato de 3 juegos que firmó con Universal, y de igual modo, si querían seguir con Crash Bandicoot, estaban obligados a mantener a Universal en la imagen. Ya pasando a otro tema, lamentablemente para el desarrollo del segundo título, el equipo de Crash Bandicoot también presentó sus primeras salidas en sus filas. Perderían al hombre que básicamente le dio vida al juego, Joe Pearson. Probablemente el pilar creativo más importante de la obra, o por lo menos a todo lo que se refiera a la parte no jugable. Él fue el que definió la estética y la personalidad del mundo de Crash Bandicoot, diseñando el arte para los escenarios, y les dio forma a los diseños de la mayoría de los personajes, además de crear una historia para este mundo que imaginó. Claro está, todo esto lo hizo bajo la dirección y supervisión de Naughty Dog. Ciertamente, el Crash Bandicoot tal y como lo conocemos hoy en día, fue posible gracias a este hombre. Lamentablemente, durante la promoción y el lanzamiento del primer Crash Bandicoot, en un artículo de una revista citaban a Jason Rubin diciendo que tanto Joe Pearson como Charles Sembiles llegaron más tarde para modificar el proyecto, lo cual no era cierto, ya que ellos crearon todo desde cero. Obviamente, que minimizaran su trabajo fue una enorme ofensa para ambos, por lo que Joe Pearson, ignorando todo intento de disculpa de Jason, finalmente abandonaría el proyecto de Crash Bandicoot. Por suerte, las disculpas de Jason sí surtirían efecto con Sembiles, por lo que al menos Charles sí continuaría en el equipo de Crash Bandicoot y trabajaría en Crash Bandicoot 2. La otra pérdida en el equipo fue la de su productor, Dave Sealer. No hay un consenso entre las partes implicadas sobre cuáles fueron todos los roles que desempeñó Dave Sealer en el proyecto de Crash Bandicoot, pero según comenta el mismo Dave Sealer, además de ser el productor del juego, él también fue el co-creador de Crash Bandicoot. Según lo que Sealer da a entender, él diseñó las mecánicas del juego y algunos conceptos de niveles, y afirma que fue el mentor de Naughty Dog en cuanto al diseño. En términos muy generales y sin entrar en mucho detalle, según lo que menciona Dave Sealer, su partida del proyecto se debió a unas disputas que tuvo con Naughty Dog. También se iría el líder de pruebas de videojuegos de Universal, Craig Anthony Perkins. Básicamente, era el tester que se encargaba de encontrar fallos en el juego. Igualmente en términos muy generales y sin entrar en mucho detalle, Mark Cerny lo despidió por intentar conseguir trabajo en otro lugar. Las otras salidas en el equipo serían miembros del mismo Naughty Dog. El primero de ellos fue su ingeniero de sonido, Dan Kohlmorgen. Se encargó de la programación relacionada con el audio y también colaboró con Andy Gavin en la corrección de errores del juego.
Dan fue despedido por el mismo Naughty Dog por ser un programador junior sin mucha experiencia, y Naughty Dog requería gente experimentada para no sobrecargarse trabajando en Crash 2. Además, también fue un intento para mantener el equipo de trabajo pequeño. Esto dejó en shock a Dan Cole Morgan y no supo qué decir. Dan esperaba tener más responsabilidades y abordar tareas más importantes para futuros proyectos, pero Naughty Dog ya había tomado su decisión. Aunque de todos modos, Dan entiende sus motivos y Naughty Dog fue amable con él, ayudándolo a encontrar otro trabajo. Y su última pérdida sería otro miembro de Naughty Dog, Taylor Kurosaki. Taylor fue el segundo empleado que contrató Naughty Dog, y su partida fue bastante dolorosa para el equipo, afectando un poco el desarrollo de Crash Bandicoot 2. Taylor Kurosaki fue quien diseñó la mayoría de los niveles del primer juego, incluyendo niveles icónicos como el de la roca gigante que te persigue y los niveles del jabalí, dos de los conceptos de niveles más icónicos de toda la franquicia, los cuales se siguieron usando en futuras entregas, incluido Crash 2. Además, fue el diseñador del infame y a la vez glorioso Stormy Ascent, uno de los mejores niveles de toda la franquicia. El primer juego de Crash tuvo un ciclo de desarrollo de 2 años, y también se tenía planeado un ciclo de desarrollo de 2 años para Crash 2, lo cual emocionaba a Taylor. Tenía una lista completa de características nuevas que quería implementar en Crash 2 y que no tuvieron tiempo de implementar en Crash 1. Taylor tenía ideas para cosas que ni siquiera llegarían a la serie hasta el tercer juego. Estaba muy emocionado por la fase de investigación y desarrollo nuevamente. Desafortunadamente para Kurosaki, Crash Bandicoot estaba teniendo un enorme éxito, y Sony quería un nuevo juego de Crash para el siguiente año, realmente contaba con ello. Esto provocó que la enorme presión hiciera que Kurosaki desistiera de sus planes, sabía que si no se iba ya, iba a colapsar. Sumado a que el tiempo de desarrollo se había reducido drásticamente, todas las nuevas características que había planeado se iban a archivar, y básicamente iban a volver al punto en el que dejaron Crash 1. Solo iba a ser Crash 1 con algunas mejoras menores y simplemente iban a crear más niveles y ya, en otras palabras, un Crash 1.5, y Taylor simplemente no estaba de humor para dar la vuelta y sacar un montón de niveles más. Por esta razón, Taylor tomó la difícil decisión de abandonar Naughty Dog. Comenta que esta decisión probablemente fue lo mejor, tanto para Naughty Dog como para él, a largo plazo. Ya con la salida de 2 de los miembros originales de Naughty Dog, ahora solo quedan 6 de los 8 miembros originales de Naughty Dog, los cuales están conformados por Jason Rubin, cofundador y presidente de Naughty Dog, modeló, manipuló e hizo todas las animaciones de Crash. Andy Gavin, el otro cofundador y presidente de Naughty Dog, es el programador principal. Escribió el motor del juego en un lenguaje basado en Lisp, además de programar múltiples módulos y crear numerosos trucos técnicos para el juego. De igual modo, se encargó de otras tareas como el control de la cámara, del personaje y del renderizado en primer plano, es decir, el renderizado de Crash, los enemigos y los objetos interactuables en el juego. Dave Baggett, primer empleado de Naughty Dog, es el otro programador del equipo. Escribió varias herramientas para automatizar tareas, como el editor de niveles. Además, desarrolló otros códigos, como las colisiones del juego y el renderizado del fondo. Asimismo, también fue el productor de la música del juego. Bob Raffey. En Crash 2 se convirtió en el director de arte oficial, pero en Crash 1 también era una especie de director de arte, modeló, texturizó y animó el fondo y el primer plano. Adicionalmente, creó el estilo visual y las claves de color. Justin Monast. Era el administrador del sistema y, en ocasiones, ayudaba con tareas artísticas. Por ejemplo, en el primer Crash se dedicó a crear la iluminación falsa del juego. Además, ayudó con las batallas de jefes, realizó labores de testing y mantenía unida a la empresa. Y por último está Charlotte Frances. Fue la artista de texturas y creó la mayoría de las texturas del juego. En Crash 2, ella y Bob hicieron todas las texturas del juego entre los dos, pero ella realmente hizo la mayor parte porque Bob también tenía que hacer todas sus tareas de director de arte. Para concluir con las presentaciones, veamos al nuevo equipo que se unió a Naughty Dog para compensar las pérdidas anteriores, enriquecer aún más el equipo y afrontar los nuevos desafíos de su nuevo título.
Su primer nuevo miembro sería un programador llamado Steven White, quien venía de Crystal Dynamics. Steven White fue el primero de muchos empleados que Naughty Dog le robaría a Crystal Dynamics. De hecho, Mark Cerny fue quien entrevistó a Steven White para que se uniera a Crystal Dynamics hace unos años atrás. Posteriormente, cuando Naughty Dog necesitaba programadores para Crash Bandicoot 2, Mark lo recomendó. A pesar de que Steven White estaba bastante cómodo en Crystal Dynamics, aceptó la oferta de Naughty Dog después de una cena con los cofundadores y un cuestionario de programación dirigido por Andy. Steven White programaría cosas como el comportamiento de los enemigos, entre otras cosas más. La siguiente incorporación al equipo sería el gurú del ensamblaje, Greg Omi, un programador especializado en lenguajes de bajo nivel, los más complejos y cercanos a la máquina, como el ensamblador. Precisamente eso es lo que atrae a Mark y a Andy de él. Greg Omi es el dog más viejo de todos, con una trayectoria en la industria que comenzó a principios de la década de los 80. Antes de Crash 2, Greg contribuyó al diseño de la Panasonic M2, la sucesora planeada de la 3DO, que finalmente fue cancelada. Una vez más, los contactos que Mark Cerny mantenía con la gente de 3DO llevaron a este programador al camino de Naughty Dog. Steven White y Greg Omi fueron contratados en agosto de 1996, mucho antes de que Naughty Dog despidiera a Dan Cole-Morgan. Steven White supone que Jason quizás pensó que había más programadores de los que necesitaban para hacer una secuela, así que por eso dejaron ir a Dan Cole-Morgan, ya que era el programador menos capacitado, y que si ese hubiera sido el caso, que estaba totalmente equivocado. Según Andy Gavin, el desarrollo de Crash 2 fue una tortura, incluso peor que el desarrollo de Crash 1, por lo que podemos suponer que en realidad Naughty Dog necesitaba más ayuda de la que creyeron en un principio. Unos meses más tarde, en noviembre de 1996, con un presupuesto en aumento y una mejor comprensión de las necesidades para la secuela de Crash Bandicoot, el estudio comenzó a contratar a varios artistas para acelerar la producción del juego. El primero de ellos fue Eric Iwasaki, un artista profesional en la industria de los videojuegos desde 1990 y en 1996 estaba buscando cambiar de empleador, ya que sentía que las cosas estaban cambiando en su estudio, Adrenaline Entertainment. El juego en el que estaban trabajando allí, un juego de vampiros para PC, nunca parecía avanzar y finalmente fue cancelado meses después. Estaba listo para un cambio, y ese cambio finalmente llegó por casualidad. Eric descubrió a Crash Bandicoot durante el E3 de 1996 y había quedado impresionado por el apartado visual. Compró el juego tan pronto como se lanzó, y después de terminarlo, no al 100%, publicó una reseña en su sitio web de evaluación de juegos y le otorgó una puntuación de 9 sobre 10 a Crash. Poco después, Eric recibió una llamada de Jason Rubin, y le informó que su reclutador lo había contactado, pero de inmediato le preguntó por qué le había dado solo 9 sobre 10 a Crash. Eric le hizo saber sus razones. Aparentemente, Jason quedó gratamente sorprendido por la profundidad de las críticas de Eric sobre varios aspectos del juego, incluidos sus picos de dificultad y su sistema de guardado. Jason luego lo invitó a la oficina de Universal, donde le dieron una cálida bienvenida que no parecía en absoluto una entrevista de trabajo, y cuando se le preguntó qué es lo que no le gusta de Crash Bandicoot, respondió de inmediato, sin dudar en resaltar los aspectos negativos. Además también discutieron extensamente sobre posibles mejoras para Crash 1. La experiencia y habilidades de Eric Iwasaki en la industria, junto con su disposición a criticar abiertamente su juego pese a ser un gran admirador de este, le ayudaron a ganar el respeto del equipo de Naughty Dog. Más tarde, descubrió que muchos de los niveles que criticó fueron diseñados por Jason Rubin, lo cual a Eric le sorprendió cuando le preguntaron si quería unirse a Naughty Dog. Eric Iwasaki era una mezcla de artista y programador, aunque nunca admitiría ser un programador. Se le asignó la iluminación de escenarios y objetos, efectos, diseño de niveles y parte del diseño de jefes. Trabajó en los niveles espaciales, el mecha de engine, la navegación en el nivel de engine, y también hizo algunas animaciones para Rip Perru. Gracias a su formación en cine, también creó algunos sonidos para el juego. En febrero de 1997, se unió al equipo un segundo Eric, esta vez con una K, Eric Pangilinan, un diseñador gráfico 3D que dejaba su primer trabajo en Sega.
Eric Pangilinan se encargaría de modelar los fondos del juego y lo haría bastante rápido, mucho más rápido que la mayoría de los otros docs, esto a pesar de que le dieron el Silicon Graphics más lento de todos. Si bien inicialmente quiso ingresar a la industria del cine, la falta de oportunidades en este entorno lo llevó naturalmente hacia los videojuegos. En esa época, había escasez de profesionales con habilidades en 3D en la industria de videojuegos, esto creó oportunidades para personas como él, que tenían formación en 3D, pero no suficiente experiencia para trabajar en el cine. Los siguientes dos miembros se unieron al equipo en marzo de 1997. El primero de ellos fue un artista llamado Rob Titus. Antes de unirse a Naughty Dog, trabajó para Alias Wavefront, creadores de Power Animator, el software que utilizaban para animar Crash Bandicoot, por lo que tiene mayor conocimiento en el uso de esta herramienta que Naughty Dog. Al igual que Eric Iwasaki, Rob vio a Crash en el E3 en 1996 y quedó fascinado con el juego. Nunca había visto un juego tan hermoso, lo consideraba a años luz de lo que producía la competencia, por lo que se interesó en la idea de trabajar con Naughty Dog. Así que tramó un plan para llamar la atención de la compañía. Invitó a Jason Rubin a un evento de Alias Wavefront con el propósito de ofrecer sus servicios, una estrategia que resultó exitosa. Además, nunca le dijo a Jason que lo había engañado de esa manera. Recién contratado, Rob Titus demostró rápidamente su experiencia al destacar errores en el proceso de trabajo presentado por Bob Raffey. Al ser cuestionado, Rob soluciona el problema en segundos, dejando a Bob sorprendido. Su primer encargo, modelar un pilar que se sumerge bajo el agua y vuelve a emerger, tarea que resultó ser simple para él, completándola en segundos. Este éxito le permite asumir la responsabilidad del modelado de la mayoría de los objetos, personajes y enemigos del juego. Sin embargo, también realizó otras tareas según fuera necesario, como cámaras, arte de fondo, iluminación, textura del cielo, entre otras cosas más. El segundo miembro que se uniría en marzo de 1997 fue Joe Lapi II, quien sería el coordinador de pruebas de Naughty Dog. Joe Lapi II comenzó como empleado de Universal Interactive, originalmente contratado por Craig Anthony Perkins. Durante el desarrollo de Crash Bandicoot, acompañó a Insomniac Games en Disruptor como tester. Joe Lapi II ya estaba familiarizado con Crash Bandicoot porque trabajaba en el mismo edificio. Posteriormente, se le ofreció oficialmente unirse al equipo de Naughty Dog, lo cual aceptó sin dudarlo. Básicamente, sería el reemplazo de Craig Anthony Perkins después de que éste se marchara de Universal, solo que esta vez sería un miembro de Naughty Dog en lugar de ser un miembro de Universal. Se convirtió en el único probador oficial del equipo, manejando el proyecto con la ayuda del equipo de control de calidad de Sony. Sin embargo, no siempre estuvo solo, a veces contrataban un equipo de entre 5 y 8 personas durante el E3 o hacia el final del proyecto. Siempre pudo manejar el ritmo y la presión del trabajo, y nunca tuvo problemas, logrando que todo saliera bien. Un último integrante se uniría al equipo como líder en diseño, Dan Ari, otro miembro de Crystal Dynamics, antes de unirse a Naughty Dog fue el diseñador principal de Gex, Andrew DeGacco. Se unió a Naughty Dog unas semanas antes del final de la producción, en septiembre de 1997. Todavía tenía tiempo para ayudar a diseñar algunos jefes, por lo que alcanzó a entrar en los créditos del juego, pese a que su participación en el mismo fue mínima. Son, por tanto, un total de 7 nuevos miembros que se unen a las filas de Naughty Dog, sumando en total 13 miembros que trabajarían en este segundo juego. Había mucho que hacer y tenían que empezar a trabajar de inmediato, era un ambiente muy intenso. Prácticamente vivieron juntos sin parar ese año. Esta es la historia de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back.
Durante unos meses, principalmente mientras Andy, Dave y Jason terminaban la versión japonesa de Crash 1, se empezaron a lanzar ideas con el objetivo de mejorar e innovar la fórmula del juego para su secuela. Durante este periodo experimental, como ya se mencionó anteriormente, Taylor Kurosaki tenía toda una lista completa de características nuevas para integrar en Crash 2, como un nuevo esquema de control completo para Crash. Crash iba a poder realizar una gran variedad de movimientos diferentes, además de mecánicas mucho más expandidas. Pero lo más destacado de todo era una nueva cámara apodada como The Hypercam, que de hecho fue algo que se intentó implementar al inicio del proyecto. Normalmente, la cámara del juego avanza sobre un riel, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y no es posible cambiar su dirección. Sin embargo, la necesidad de recolectar todas las cajas de un nivel para obtener una recompensa, junto con el hecho de que algunos niveles tienen múltiples ramificaciones, cada una con sus propias cajas, implica que a veces debemos retroceder sin poder ver claramente lo que está enfrente de Crash. Para solucionar esto, diseñaron una cámara capaz de dar la vuelta, de posicionarse en la dirección opuesta a 180 grados. Al presionar un solo botón, se podía mirar en una dirección o en la otra. El apodo de The Hypercam, que traducido al español sería algo así como cámara pañal, este nombre se da porque la forma que dibuja el movimiento de la cámara durante la rotación tiene forma de pañal. Esta nueva cámara permitiría crear cosas inéditas en términos de diseño de niveles. Según Eric Iwasaki, esta idea se llegó a implementar en el primer nivel de alcantarilla que crearon, el cual consistía en que Crash debía encontrarse en un callejón sin salida, abrir una trampa gigante y luego correr para escapar del agua que la trampa contenía. A diferencia de los niveles en los que Crash escapa de una roca, la The Hypercam permitía ver hacia dónde iba, lo que le ayudaba a evitar mejor los obstáculos en su camino. Los niveles tipo boulders suelen ser bastante limitados, ya que el jugador tiene muy poco tiempo para reaccionar ante las trampas que aparecen frente a él. Esta cámara ofrecía un poco más de flexibilidad en el diseño del juego. Pero ciertamente, la cámara es extremadamente difícil de programar. Hoy en día, se da por sentado que la cámara siempre estará en el lugar correcto, pero en realidad, es un problema muy complejo. El código que controla su posición es muy complicado, y la PlayStation no era lo suficientemente potente para controlarla correctamente. Incluso durante el desarrollo de Crash 1, la cámara les dio bastantes problemas pese a ser una cámara que no rotaba. Algunos niveles en el Crash 1 tuvieron que ser abandonados porque no lograron hacer que la cámara funcionara correctamente. Por lo que, a pesar de las ventajas de la The Hypercam, lastimosamente, consumía demasiados datos. Era demasiada problemática en la práctica. La cámara solo podía moverse a lo largo de un riel, y ese riel estaba configurado para que Crash fuera fácil de controlar y se enfocara en lo que tenía justo delante. Cuando se presionaba el botón para invertir la cámara, la transición resultaba un poco extraña y era complicado diseñar un riel que funcionara en ambas direcciones. Igualmente, era difícil lograr que la jugabilidad fuera interesante en ambas direcciones. Un problema aún mayor era la cantidad de polígonos. La The Hypercam permitía ver el doble de polígonos en cada escenario. Recordemos que la cámara fija permitió calcular el orden de los polígonos con antelación en estaciones de trabajo de Silicon Graphics, ayudando a ahorrar tiempo de procesamiento y reduciendo el número de polígonos al no renderizar aquellos que no están visibles debido a la posición de la cámara. Esto sumado a que una vez fue lanzada la versión japonesa del primer Crash Bandicoot en diciembre de 1996, todo el equipo finalmente pudo concentrarse en la secuela, y en ese momento, se volvió claro en la mente de Sony, Universal y Naughty Dog que Crash 2 debía salir al año siguiente. Crash era una licencia nueva, debía regresar al año siguiente. Si se tomaba 2 años para desarrollar la secuela, se arriesgarían a tener un efecto de Crash Bandicoot. ¿Quién es ese? Si querían que Crash Bandicoot tuviera éxito, debían golpear una primera vez y atacar de inmediato una segunda vez. Por lo que se tomó la difícil decisión de sacar Crash Bandicoot 2 el año siguiente. El juego debería estar terminado para finales de septiembre, en poco más de 9 meses. Las repercusiones de esta decisión son las siguientes. En primer lugar, desde ahora, Naughty Dog retoma un ritmo intenso y se sumerge en un crunch que no se detendrá hasta que finalice el proyecto. En segundo lugar, dado el enorme trabajo que requería corregir la idea de la The Hypercam,
finalmente abandonan esta idea junto a la mayoría de las otras nuevas ideas experimentales. Jason decía que el juego debía estar compuesto en un 80% por elementos ya probados y validados, y solo un 20% de cosas nuevas, aunque a la final, hicieron mucho más que eso. Como se mencionó anteriormente, esto no le agradó a Taylor Kurosaki. Taylor quería tener un ciclo de desarrollo similar al de Crash 1, quería otro año de investigación y desarrollo donde pudieran ser creativos nuevamente y donde pudieran innovar para que en el segundo año se dedicaran a terminar todos los niveles. Por lo que la eliminación de las novedades y el ritmo intenso de trabajo de un año de desarrollo hacen que Taylor Kurosaki renunciara a Naughty Dog en enero de 1997. Esto provoca una despedida emotiva y con lágrimas para todo el equipo, se sintieron como perder a un miembro de la familia. Jason y Andy le escribieron a Taylor Kurosaki una carta pidiéndole que se quedara, pero su decisión era irrevocable. Ya con esta dolorosa pérdida en el equipo, Naughty Dog se enfrenta a la difícil tarea de crear una secuela lo suficientemente buena en un plazo de tan solo 9 meses. Esto es algo de lo que ya hablé en mi video sobre la historia detrás del primer Crash Bandicoot, pero ha salido nueva información y he analizado mucho mejor la información, por lo que repasaremos de nuevo esta historia para terminar de atar cabos sueltos y corregir algunas cosas que dije en mi video anterior. Por lo tanto, si notan contradicciones con respecto a mi primer video, es simplemente porque ahora me estoy rectificando, por lo que la información que cuenta ahora es la de este video. En la Game Developers Conference del 2002, en una conferencia titulada Next Generation Console Development and Production in the Global Market, Opportunities and Challenges, Shuhei Yoshida hace la siguiente declaración. And also for the second game, we changed the character, female character. This is the female character for the first title, Tauna. And when we are doing playtesting in Japan, one kid said that when he saw her, who's this middle-aged woman? So she was too old for the Japanese market. So we ditched her and created this little sister character, Coco. And to get this character, I had my artist in Japan drawing many drawings of the what if Crash had a younger sister character. And we sent a bunch of them, and the Naughty Dog artist took some inspiration and created this character, Coco. Y en la Game Developers Conference del 2003, en una conferencia titulada How to Make Your Game Successful in Japan, Masahito Shimizu, también conocido como Ropyaku Tsurumi, hace la siguiente declaración. これクラッシュの妹のココですね。これクラッシュバンディクー1では、タウナという、非常にこのウエスタンな感じのヒロインがいたんですが、ノーディドッグのジェイソン・ルビンがこれは受けないんであれば新たにその日本のその意向も取り入れたキャラクターを作ろうという申し出をしてくれまして、それで一番左が我々のインプットですね。でそれで真ん中のような妹のキャラクターが生まれました。で実はこの一番右側がこの US の同じキャラクターのイメージなんですけれども、やっぱり非常に骨格がその人間のスタイルであったり、あるいは瞳の描き方がリアルでなく漫画的であったりと、非常に細かいところで手が入っています。でこれは非常に人気が高く、ゲームの中にもそうですね、入るようになったわけですね。Como vieron, aparentemente un personaje de hermana menor funcionaba mejor que el de una novia sexy. Según Shuhei Yoshida, Tauna era demasiado mayor para el mercado japonés, refiriéndose específicamente al mercado infantil japonés. No saquen las cosas de contexto. Tengan en cuenta que Crash Bandicoot se comercializó en Japón como un juego para niños, y estos tienden a identificarse más con personajes más jóvenes. Por otro lado, Ropyaku Tsurumi menciona que Tauna tenía una apariencia muy occidental para el mercado japonés. Por estas razones, se decidió descartar a Tauna a favor de Coco.
Además, algo importante que también confirmó Ropyaku Tsurumi, es que Jason Rubin fue el que tomó la iniciativa de descartar a Tauna y reemplazarla por un nuevo personaje que se adapte mejor a las preferencias japonesas. Esta afirmación de Tsurumi concuerda de cierto modo con este tweet de Jason que escribió en 2017, en este dice que Naughty Dog decidió crear a Coco por su cuenta y que eso no fue una dirección de nadie. Igualmente, valida en parte lo que dijo Jason Rubin en su entrevista con Crash Mania y también lo que dijo en este tweet en 2017, que resume bastante bien lo expresado en la entrevista de Crash Mania. En él, dice que Universal los obligó a modificar el diseño de Tauna, recordemos que habla del diseño del arte conceptual de Tauna, y que no les gustó el resultado final, es decir, la versión que llegó al juego final. Debido a esto, Naughty Dog ha decidido descartar a Tauna para su secuela. Cabe aclarar que Universal solo hizo que modificaran su diseño, pero no pidió que la retiraran del juego. También, en este mismo tweet de Jason, dice que Sony no tuvo problemas con Tauna, lo cual ya vimos que no es del todo cierto, pero bueno, nadie es perfecto. Las declaraciones anteriores se reafirmarán más adelante. También tengan en cuenta que en el primer grupo de Facebook que se creó de Crash Bandicoot Untold Story, alguien le dijo a Dave Sealer que él había oído que una mujer que trabajaba en Universal se había ofendido con Tauna. A lo que Dave Sealer responde que el marketing de Universal le preocupaba que Tauna fuera demasiado sexy y voluptuosa para la calificación de juego que esperaban lograr. En este comentario de Dave Sealer jamás dice que Universal sacó a Tauna, simplemente dice que a Universal no le gustaba que Tauna fuera sexy y voluptuosa, nada más. Por lo tanto, este comentario lo podemos enlazar con la declaración de Jason Rubin, que dice que Universal los obligó a cambiar el diseño del arte conceptual de Tauna, lo cual encaja perfectamente. Y solo para complementar, veamos otras declaraciones de Dave Sealer acerca del tema. What was it like when the idea of Tauna had to be scrapped for later games? Was it disappointing? Well, that decision came again once I left, but it was certainly prevalent when I was still there toward the end. I liked Tauna the way she was and the way she appeared in the first game. Jason certainly wanted her that way. He wanted a curvaceous, voluptuous type Tauna. I didn't have a problem with it, but again, not a lot of decisions were not mine to make. My job was to try to produce the product. So Okay. no, I was a bit disappointed, but Yeah. if anything, Coco, I think, was a result of my idea to come up with Bandicoot Brats, and I think Oh, right, okay. I think Coco came out of that. Cerny, had that document. I don't think Naughty Dog was ever privy to it. There was apparently some secrets being kept between Mark Cerny and Naughty Dog. I believe, again, I think there's no reason why they couldn't have both coexisted in the games. Bueno, como dije, esto solo era para complementar. Realmente no hay mucho que sacar de aquí, excepto que confirma que Jason quería una Tauna voluptuosa y que la eliminación de Tauna ocurrió después de que Dave Sealer abandonara el proyecto. Así que realmente no es que él sepa la razón de su eliminación. Lo único que sabía es que al marketing de Universal no le gustaba Tauna, como mencioné anteriormente, eso es todo. En cuanto a lo que dice de Coco, como da a entender Dave Sealer, solo son suposiciones suyas y realmente no confirma nada. Pero en fin, igual dejo estas declaraciones como dato curioso. Más adelante retomaremos en otra sección del video lo de Bandicoot Brats. Ya por otro lado, ha salido nueva información a la luz en 2023, información que salió mucho después de que se publicara mi video que hablaba sobre el tema. Primero veamos algo rápido. En estos dos tweets escritos por Ropyaku Tsurumi, hace mención que la idea de que los artistas japoneses de Sony dibujaran ilustraciones sobre cómo podría ser la hermana de Crash, integrando elementos que fueran aceptados en Japón, posiblemente fue propuesta originalmente por Jason Rubin, o por Shuhei Yoshida, o por Mark Cerny. Esta declaración podría reafirmar de cierta forma lo de que Naughty Dog decidió crear a Coco por su cuenta. Pero bueno, el tweet de Tsurumi también menciona a Shuhei Yoshida y a Mark Cerny, pero esto se debe a que realmente no recuerda de quién fue la idea.
Por lo menos, según lo que Tsurumi dijo en la Game Developers Conference de 2003, daría a entender que la idea sería de Jason. En fin, solo era una pequeña curiosidad. Ya continuando, un usuario apodado como Wumpa-Jem en X le pregunta a Tsurumi acerca de la eliminación de Tauna y la creación de Coco, a lo que Tsurumi le responde que a lo que respecta a ese tema, cree que las declaraciones de Jason son absolutamente correctas. Tsurumi no especifica cuáles declaraciones exactamente se refiere, así que supondremos que se referirá a las declaraciones que dijo en la entrevista de Crashmania, ya que son las declaraciones más famosas de Jason con respecto a este tema. Sea cual sea el caso, esto podría ser otra confirmación de lo que dijo Jason Rubin en Crashmania es verdad. Luego, Wumpa-Jem crea una publicación en X, comentando básicamente lo que le respondió Ropyaku Tsurumi. Después, el usuario, Jack Black, responde a la publicación de Wumpa-Jem y hace mención a las declaraciones de Shuhei Yoshida y Ropyaku Tsurumi hechas en la Game Developers Conference, y luego comparte mi video documental del primer Crash Bandicoot, mencionando el minuto exacto en donde hablo de estas declaraciones. Actualmente, esta información se puede encontrar documentada en sitios como The Cutting Room Floor, entre otros lugares más, pero originalmente fue una información bastante desconocida durante mucho tiempo, hasta que yo descubrí estas conferencias que contenían las declaraciones de la eliminación de Tauna y la inclusión de Coco, y esta información fue documentada por primera vez en mi video sobre la historia detrás del primer Crash Bandicoot, estrenado el 31 de julio de 2022. Como resultado de este descubrimiento, se pudo obtener incluso más información, ya que Ropyaku Tsurumi entró a la publicación de Wumpa-Jem a comentar sobre esto. Como una curiosidad, Tsurumi ha visto mi video documental del primer Crash Bandicoot, o por lo menos ha visto la parte en donde hablo de sus declaraciones y las declaraciones de Shuhei Yoshida, y dice que el video parece correcto, pero que su memoria se desvanece. Pero lo más importante, es que Ropyaku Tsurumi ha comentado acerca de las declaraciones de Shuhei Yoshida en los Game Developers Conference del 2002, y esto es lo que ha dicho. Eso es correcto en cierto sentido. Tauna era demasiado mayor, o más bien, tenía un cuerpo demasiado atractivo, como heroína para el público japonés. Sin embargo, mi comprensión es que Naughty Dog y Sony América tomaron la iniciativa de eliminar a Tauna, en lugar de que Sony Japón solicitara su eliminación. Como Yoshida-san mencionó, Tauna parecía demasiado mayor para la audiencia japonesa y Sony Japón prefirió otra heroína. Sin embargo, como mencioné anteriormente, Naughty Dog y Sony América tomó la iniciativa de eliminarla. Naughty Dog siempre estuvo abierto a las opiniones de todos los territorios y siempre las integraba y las hacía realidad. Aquí vemos que Tsurumi confirma la historia de Yoshida. Además, después de todo, Sony Japón sí tuvo problemas con el cuerpo voluptuoso de Tauna. Aunque aparentemente no tuvieron problemas con esto más tarde en CTR con la inclusión de las Trophy Girl. ¿Y el cuerpo voluptuoso de Tauna hace que se vea más vieja? No lo sé, pero para no arriesgarme a equivocarme, digamos que el disgusto que tenía Sony Japón por Tauna se debe a 3 factores. Aunque ser vieja y voluptuosa podrían ser la misma razón, según lo que da a entender Tsurumi. Pero bueno, digamos que son 3 factores: tener rasgos occidentales y ser demasiada vieja y voluptuosa para el mercado infantil japonés. Y eso no es todo, esto reafirma las declaraciones de Jason Rubin que decía que la decisión de eliminar a Tauna fue decisión de Naughty Dog. Esto también confirma las declaraciones de Charles Enviles, en las que decía que la inclusión de Coco se debió a que Naughty Dog era sensible a las preferencias de Sony Japón y quería complacerlos, ya que Sony Japón no se sentía cómodo con un personaje super sexy junto a Crash, entonces Naughty Dog optó por un personaje hermana para apaciguarlos. Todo se está atando. Si enlazamos todas estas declaraciones que acaban de ver, tanto la declaración de Jason Rubin, como la de Dave Sealer, la de Charles Enviles, la de Ropyaku Tsurumi y la de Shuhei Yoshida, mi conclusión es que todas estas historias son ciertas, realmente no se contradicen, y si se llega a contradecir, hay otra declaración que une las declaraciones de cierta forma. Quizás la única declaración que no cuadra del todo, es cuando Jason dice que Sony no tuvo problemas con Tauna, pero dejando eso a un lado, tal parece que estábamos escuchando una historia incompleta todo este tiempo, o por lo menos esa es mi conclusión, no veo para qué alguien iba a mentir en algo tan trivial. Sin embargo, a la fecha de publicación de este video,
nadie involucrado en el proyecto ha confirmado realmente la veracidad de todas estas historias o ha desmentido alguna de ellas. Por lo tanto, esto no deja de ser más que una mera conjetura, así que tú puedes tener tu propia opinión y sacar tu propia conclusión. Ya en resumen, si tomamos todas las declaraciones y las unimos, la historia quizás debería ir más o menos así. Durante el desarrollo de Crash 1, Kelly Flourty, la directora de marketing de Universal Interactive Studios, no le gustaba que Tawna fuera sexy y que vistiera de forma provocativa. Se quejó con el presidente de Universal Interactive Studios, quien se vio tan nervioso que se vio obligado a pedirle a Naughty Dog que cambiara a Tawna según las especificaciones de Kelly Flourty. Por lo que Tawna pasó de ser esto, a esto. A Naughty Dog no le gustó este cambio, ya que no encajaba con su visión original del personaje. Jason menciona en el blog de Andy Gavin que intentaron elegir sus batallas sabiamente y que a diferencia del nombre Crash Bandicoot, no valía la pena luchar por Tawna. Al mismo tiempo, Sony les envió sus comentarios sobre el personaje de Tawna, diciendo que no les gustaba. En ningún momento Universal ni Sony Japón exigieron a Naughty Dog retirar a Tawna, aunque quizás Sony América sí lo hizo. Sin embargo, como a Naughty Dog no le gustó el nuevo diseño de Tawna y además el personaje no funcionaba bien en Japón, esto les sirvió de excusa para eliminar al personaje de todas formas. Además, para llenar el vacío de la nueva chica emblemática del juego y también para complacer a Sony Japón, Naughty Dog propuso a Sony Japón crear un nuevo personaje que sería la hermana menor de Crash. A Sony Japón le gustó la idea. Y bueno, la historia continúa en la siguiente sección del video. Jason Rubin, Shuhei Yoshida o Mark Cerny propondrían que los artistas japoneses de Sony dibujaran ilustraciones sobre el tema de cómo sería la hermana de Crash, con el objetivo de poder integrar elementos que fueran aceptados en Japón. Luego, Ropyaku Tsurumi añadiría comentarios a esas ilustraciones y las enviaría a Naughty Dog, para que luego Naughty Dog las revisara y adaptara a lo que consideraban adecuado para el juego. El grupo de artistas de Shuhei Yoshida se encargaría de esta tarea. Varios artistas de este grupo contribuirían con sus propios dibujos, pero solo se conocen los nombres de dos de estos artistas, que son Takamitsu Iijima y Taichi Ogawa. Ambos fueron artistas del videojuego Ape Escape. Igualmente, solo se tiene constancia de un solo arte conceptual creado por los artistas japoneses de Sony, y es este arte que estás viendo en pantalla. Aparentemente, este es el diseño que eligió Naughty Dog para basarse en cómo sería el diseño de la hermana de Crash. Este usuario en X especula que este arte conceptual de la hermana de Crash fue hecho solamente por Taichi Ogawa, ya que el personaje de Natsumi de Ape Escape hecho por Ogawa, el dibujo de la derecha, se parece mucho más a Coco de este arte conceptual que el dibujo de Natsumi hecho por Iijima, el dibujo de la izquierda. Aunque bueno, eso solo es especulación. Como dije, muchos artistas trabajaron en el diseño de Coco, e incluso podría ser que algún artista creara un concepto y otro artista modificara el concepto del otro artista. Al menos Ropyaku Tsurumi acredita a ambos, a Takamitsu Iijima y a Taichi Ogawa, e incluso acredita a otros artistas cuyos nombres ya no recuerda. Con la partida de Joe Pearson, ahora Charles Enviles, con un nuevo contrato mejor pagado que el anterior, sería el único diseñador de personajes para Crash 2, lo que le daría a Charles mucha más libertad para trabajar que en el primer Crash. Estaba cansado de perfeccionar personajes creados por otros diseñadores, por fin podría crear personajes desde cero él mismo. Pero para la mala fortuna de Charles, tendría que refinar el diseño de otra persona una vez más, ya que tendría que refinar el diseño de la hermana de Crash creado por los artistas japoneses de Sony. Así que, basándose en este arte, el 18 de marzo de 1997 crearía los primeros conceptos de Coco Bandicoot. En estos primeros artes se ve un bosquejo rápido de cómo sería el personaje, pero conservando el estilo artístico de Crash. Se conservaría el atuendo tropical del arte japonés, además de hacerla más pequeña, probablemente para que pareciera la hermana menor de Crash. Desde este punto, ya vemos que es básicamente la Coco de la versión final, pero con ropa diferente.
ya definido su aspecto, haría unos bosquejos más elaborados, creando este arte que se asemeja bastante al diseño japonés pero con el estilo artístico de Crash. Realizaría otros bocetos ese mismo día con diferentes atuendos y poses. Aunque la ropa de Coco cambió, la esencia del diseño se evidencia desde sus inicios. Charles, en su primer día de trabajo, pudo definir a Coco visualmente desde el principio. Ya luego, el 8 de abril de 1997, Charles comenzaría a perfeccionar el diseño final de Coco con una rotación del modelo. Sin duda, la Coco final ya se puede ver en estos artes, solo faltaría su icónico atuendo. El overall de Coco finalmente llegó el 6 de mayo de 1997. Básicamente, Ropyaku Tsurumi comentaría los bocetos de Charles y sugeriría cambios en estos hasta llegar a la forma final de Coco. La razón por la que Coco lleva el tirante derecho de su overall desabrochado fue para darle un significado. Originalmente, esto se hizo para facilitar el movimiento del brazo dominante, es decir, el brazo derecho, y así resaltar la actitud activa de Coco. Si la correa hubiera estado en el hombro derecho en lugar del izquierdo, simplemente hubiera parecido descuidado. Jason Rubin estuvo de acuerdo con esto, por lo que lo incorporaron a su diseño. Tsurumi dice que probablemente la sugerencia de quitar la correa del hombro derecho de Coco fue inspirada por los Lizardman, ya que estos son zurdos. Y si no entienden esta referencia un poco extraña, básicamente los Lizardman, o en español, hombres lagarto, suelen aparecer en juegos de rol de mesa como Dungeons and Dragons, o incluso en videojuegos RPG, y a menudo los representan como zurdos. Se han propuesto dos teorías sobre por qué los Lizardman son zurdos. Una sugiere que su corazón está en el lado derecho, por lo que llevan un escudo en la mano derecha y un arma en la izquierda para protegerlo. La otra teoría es que, aunque son predominantemente diestros, entrenan con un arma en la mano izquierda para obtener una ventaja táctica en la batalla, desafiando así la convención de otras razas que suelen ser solamente diestras. ¿Y esto qué tiene que ver con el overall de Coco? Sí, yo tampoco lo entiendo. ¿No querían que Coco pareciera reptiliana y la asociara con los hermanos Komodo o qué? Bueno, en realidad creo que simplemente se refiere al hecho de que los Lizardman sean zurdos tiene un significado, por lo que querían algo similar para Coco, dándole un significado a su overall al dejar una correa desabrochada. En fin, continuando, los zapatos de suela gruesa y el overall eran una tendencia en Japón en aquella época. Esto simboliza que Coco, al ser hábil con la tecnología, también está al tanto de las modas. Los personajes japoneses a menudo llevan símbolos con significados como estos, lo que añade profundidad a su caracterización. Y este, por fin, es su diseño final, ya estilizado, con su overall incluido, similar a este otro arte. El otro personaje nuevo de Crash 2 sería Engine. Este es el primer bosquejo de Engine, que no es muy diferente a su diseño final. En su diseño final, solo se corrigen las líneas desordenadas y se le agrega un patrón de cuadros en el cohete de su cabeza. Este personaje finalmente sería diseñado 100% por Charles Enviles, aparentemente siendo el único personaje diseñado desde cero por Charles Enviles en Crash 2, o por lo menos de los personajes importantes. Su nombre es un juego de palabras que alude a la palabra engine, que significa motor en español. Jason tenía una idea para un científico que fabricaba armas, y un misil pasó zumbando cerca del edificio y se quedó atascado en su cabeza sin explotar. Según el antiguo sitio de Naughty Dog, y también según su actor de voz Brendan O'Brien, el misil incrustado en la cabeza se debe a que Jason sufría de dolores de cabeza por migraña crónica. Parece ser que así se visualizaba Jason cuando sufría de estos dolores. Esto es algo bastante similar a los simbolismos con significados de los que hablaba Tsurumi. Algunos personajes que nunca fueron introducidos en el primer juego ahora regresan para aparecer en Crash 2, como Tasmania Tiger o Taz Tiger, ahora rebautizado en Crash 2 como Tiny Tiger. Este personaje llega sin cambios, tal y como fue concebido en Crash 1, regresa tal cual para el segundo título. Fue originalmente diseñado por Joe Pearson y perfeccionado por Charles Enviles durante el desarrollo de Crash 1. El gorila y la zarigüeya son enemigos comunes que también fueron diseñados durante Crash 1 y ahora son incorporados al Crash 2. Ambos fueron diseñados por Charles Enviles. Y por último tenemos a Kimono y Komodo, rebautizados en Crash 2 como Joe
y Moe. Estos también fueron diseñados originalmente por Joe Pearson y refinados por Charles Enviles durante el desarrollo del primer título de Crash. A diferencia de Time y Tiger, los hermanos Komodo sí tuvieron un pequeño cambio para Crash 2, ya que pasaron de ser guerreros samuráis con katanas a ser espadachines árabes con cimitarras. También, Charles haría modificaciones creativas a dos personajes del primer juego. El primero de ellos sería Rip Perru, que ahora tendría un doctorado y sería conocido como Dr. Ru. Su nuevo diseño, como pueden ver en esta rotación del personaje, incluiría un bigote y un gran mechón de pelo, tratando de hacerlo parecer a Albert Einstein. Aquí hay un arte de la cabeza de Rip Perru, probablemente utilizado para el icono que se encuentra al lado de la barra de vida. Al otro personaje al que le haría una modificación sería el mismísimo Crash Bandicoot, o algo así. Haría algunos dibujos adicionales de Crash para poder diseñar su nueva skin espacial con el Jetpack. También vale la pena mencionar que Naughty Dog modificó el diseño de Crash dentro del juego y en sus artes promocionales. Redujeron su hocico, le dieron 4 dedos y un pulgar en lugar de los 3 dedos clásicos para personajes de dibujos animados, aunque esto último solo se aplicaba a algunos de sus renders, ya que dentro del juego seguía teniendo 3 dedos. En Crash 1, tenía 3 dedos y un pulgar para el mercado de Estados Unidos y Europa, pero le dieron 4 dedos y un pulgar para Japón. Para Crash 2, Naughty Dog decidió que era más fácil darle la mano japonesa en todas las versiones porque no era relevante en Occidente. Por tanto, estos cambios se hicieron para tener un diseño unificado tanto en Occidente como en Japón. Además, se realizaron otras modificaciones menores en el diseño de Crash. Asimismo, Charles diseñaría a Polar y al oso gigante enojado, los diseñaría como un oso polar bebé y su madre. Charles no profundizó demasiado en la exploración del aspecto ya que eran personajes incidentales y no era algo tan relevante para el proyecto, así que mantuvo las cosas simples y directas. Como curiosidad, en la edición número 74 de la revista Game Informer, publicada en junio de 1999, hay una entrevista con Jason Rubin en la que menciona que Polar es un castor de la nieve, pero también aclara que en realidad es un oso polar. En la entrevista, el entrevistador le pregunta, ¿castor de la nieve? Y Jason responde, castor de la nieve. Ok. Polar es un castor de la nieve, pero en realidad es un oso polar que además hace sonidos de perro. No me pregunten, yo estoy igual de confundido que ustedes. En el antiguo sitio de Naughty Dog también se menciona esto con la siguiente cita. La mayoría lo llama el osito bebé, algunos lo llaman castor de las nieves. Como sea que llames al pequeño, lo adoras. Cabe señalar que Crash se lastimará bastante cuando aterrice. Supongo que se trata de una broma interna de Naughty Dog. Tal vez se parece a un castor, o eso creo. En fin, como conclusión, el proceso de trabajo de Charles consistía en tomar un concepto generado por Naughty Dog y trabajar en él. Generaba varios diseños, generalmente de manera muy amplia y artística. Luego discutían sus opciones y tenían en cuenta preferencias personales, preocupaciones de producción y una serie de otros factores antes de tomar una decisión. Una vez que se tomaba una decisión, Charles empezaba a trabajar en un diseño final y en modelos de animación. Antes de que terminara el día, los personajes ya estaban prácticamente terminados y listos para usar. Y como algo adicional, Charles diseñaría este arte para una camiseta que Naughty Dog le pidió que creara mientras trabajaba en Crash 2. Aquí vemos a Crash como una bola de fuego que se precipita hacia el suelo. Esta es otra versión que incorpora diferentes posiciones en las piernas. Este es un rápido garabato que Charles creó para mostrar cómo se vería el diseño en una camiseta. Por último, aquí está el dibujo final de Crash para la camiseta. Charles no está seguro de si alguna vez se imprimió, ya que según recuerda, esto no era algo destinado a la venta, sino más bien para el equipo de Naughty Dog y otras personas cercanas a la producción. También, aquí tenemos un arte conceptual de cómo sería la portada japonesa. Quizás esto fue hecho por algún miembro de Naughty Dog. Naughty Dog utilizaría algunos bocetos de Joe Pearson que se hicieron para el primer juego pero que no habían sido utilizados. Joe había diseñado tantos entornos para Crash 1 que no pudieron implementarlos todos.
Bob Raffey menciona que quizás esto se debió a que eran demasiado sofisticados y difíciles para Naughty Dog. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los bocetos que Joe hizo para los niveles de ruinas. En este boceto, Naughty Dog deseaba utilizar nuevas paletas de colores en Crash 2 que no se habían utilizado en Crash 1. Bob coloreó este antiguo boceto de Joe con nuevos colores, como el naranja y el morado, como un experimento. Aunque ciertamente esta paleta de colores nunca se vio reflejada en los niveles de ruinas de Crash 2. Otro boceto de Joe que también traerían de vuelta sería el de la alcantarilla, uno de los niveles icónicos de Crash 2. Este boceto también sería coloreado por Bob Raffey. Además, crearían otros bocetos de la alcantarilla basados en este, probablemente realizados por algún artista de Naughty Dog. Naughty Dog quería tener algunas ubicaciones sucias para Crash 2, y qué mejor lugar que las alcantarillas. Se agregó contraste de color para mostrar la profundidad y romper la monotonía repetitiva de las típicas tuberías de alcantarillado sin fin. Y aquí tenemos otro de los bocetos que hizo Joe para el primer juego y que utilizarían en Crash 2. Un escenario repleto de efectos como hielo reflectante y nieve cayendo. Los niveles de nieve terminaron siendo uno de los lugares más memorables en el segundo título. También se crearía otro arte basado en este, seguramente hecho por uno de los artistas de Naughty Dog. Es un escenario similar al anterior, pero en el atardecer con algunos otros cambios menores. A Naughty Dog le gustó tanto esta paleta de colores que la usaron en varios niveles del juego. Del mismo modo, se utilizó el arte de esta cueva, con cristales y hongos, y posiblemente también combinado con este otro arte, en la cinemática introductoria, en la parte en la que Cortex encuentra el cristal maestro en una cueva oscura. Pero en general, se llegaron a utilizar algunos elementos individuales del arte de Joe Pearson para integrarlos en el juego, como el que se muestra en pantalla por ejemplo. Pero con el antiguo arte de Joe no sería suficiente, necesitaban más entornos, y con la salida de Joe Pearson, alguien más tenía que sustituir su labor para elaborar el arte de los escenarios de Crash 2. Más precisamente, fue Bob Raffey quien dio el paso y se convirtió en el director artístico del proyecto. Él mismo se ofreció para desempeñar esta labor, su formación en dibujo y pintura en la famosa Escuela de Arte y Diseño de Nueva York, Parsons, lo convirtieron en el artista de Naughty Dog más capacitado para asumir esta responsabilidad. Aunque Bob Raffey admite que sus bocetos no estaban tan bien logrados como el trabajo altamente estilizado de Joe Pearson. Estos son algunos de los artes creados por Bob Raffey. Continuando con los artes de escenarios de nieve, Bob haría este acantilado nevado. Como el entorno característico de Crash 1 era la jungla, Naughty Dog sabía que tenían que recuperarlo para el segundo título. Pero querían algo que fuera claramente nuevo, así que Bob dibujó estos bocetos de jungla como los del primer juego, pero esta vez el entorno estaría lleno de hongos. Bob también haría el mismo entorno anterior, pero esta vez en la oscuridad y con niebla. Sin embargo, la niebla era muy utilizada por otros desarrolladores para ocultar lo que había más adelante, y Naughty Dog quería utilizar nuevas tecnologías que ningún otro desarrollador había utilizado nunca en un título de PlayStation, así que descartaron la niebla. Aunque el escenario en la oscuridad sí se mantuvo. También haría este otro escenario de jungla coloreado con técnica guache. Otro efecto con el que experimentaron fue la luz del sol y la acentuación de la profundidad. Cuando las revistas y el público comenzaron a criticar a otros desarrolladores que se vieron obligados a usar niebla para ocultar la cantidad de polígonos, decidieron no arriesgarse a experimentar con ella por razones puramente estilísticas. De hecho, optaron por ir en la dirección opuesta, no habría niebla en absoluto en Crash 2. Por último, Bob Raffey haría probablemente su entorno más original para Crash 2, el interior de la estación espacial. Dibujaría grandes pasillos alrededor de la enorme maquinaria, las cuales estarían ubicadas dentro del Super Cortex Vortex. En general, dado que los juegos de plataforma siguen en un terreno familiar, ya que estos escenarios ya se han visto en otros juegos del género, tendrían que contar con el talento de los artistas y el avance tecnológico de Naughty Dog para marcar la diferencia.
Bob Raffey se aseguró de que todos los artistas avanzaran en la misma dirección, de que modelaran los entornos utilizando paletas de colores muy controladas que dieran a cada nivel un tono consistente, y de que todos los elementos que trajeran fueran consistentes con el estilo visual de la serie y, sobre todo, revisó que evitaran los ángulos rectos a toda costa. Con Crash 2, incluirían todos los elementos buenos del primer juego y reutilizarían gran parte de la tecnología ya desarrollada. Sin embargo, para mantenerse a la vanguardia y destacar gráficamente frente a la competencia, tuvieron que encontrar nuevos trucos y artilugios, corregir los errores del juego anterior, y optimizar y reconstruir su tecnología para lograr que el juego se viera aún mejor que Crash 1. En Crash 2 se reescribió aproximadamente el 80% del motor del juego y el código de sus herramientas. En muchos casos, la misma tarea se realiza mucho más rápido y requiere mucha menos memoria. Además, se agregaron muchas nuevas características al motor de Crash. Crash 1 fue uno de los juegos más rápidos de su generación, ofreciendo imágenes con gran detalle a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, para Crash 2, querían duplicar la cantidad de elementos en pantalla manteniendo esa misma velocidad de fotogramas. Para lograr ese objetivo, contaron con la ayuda de un nuevo integrante, el gurú del ensamblaje, Greg Omi, quien se dedicó a reescribir ciertas partes del motor de renderizado utilizando un código en lenguaje ensamblador más eficiente. Después de muchos meses de esfuerzo, Greg Omi logró duplicar el rendimiento del motor en segundo plano, el cual se encarga de tareas esenciales para el funcionamiento del juego, pero que no son visibles para el usuario, como por ejemplo, la gestión de la inteligencia artificial de los enemigos, la física del mundo del juego, etc. Luego, se enfrentó al desafío de optimizar el motor en primer plano, que se encarga de mostrar y gestionar los elementos visibles y directamente interactuables para el jugador durante la experiencia de juego, como por ejemplo, la representación gráfica de personajes, objetos, entornos, efectos visuales, interfaz de usuario, entre otros elementos. Uno de los métodos que utilizó para mejorar el motor de renderizado fue reducir drásticamente el número de cálculos realizados, convirtiendo los polígonos en una serie de bandas y abanicos. Aunque este proceso es relativamente complicado, su funcionamiento se puede explicar de manera simplificada de la siguiente manera. Los polígonos utilizados para diseñar los personajes y el mundo de Crash Bandicoot son triángulos. Cada triángulo, por definición, tiene 3 vértices. Para ser renderizado en la pantalla, cada uno de estos 3 vértices debe pasar por 7 instrucciones diferentes. No parece mucho, pero lo es. Cuando se muestran miles de vértices en pantalla, eso va sumando. Si colocamos triángulos uno junto al otro de manera que compartan un lado, formamos lo que se conoce como una banda. Por ejemplo, un cuadrado está compuesto por 2 triángulos dispuestos uno junto al otro, es el comienzo de una banda que se puede seguir extendiendo. En lugar de estas bandas, también podemos organizar los triángulos de manera que formen una especie de abanico. Al proceder de estas dos maneras, se obtiene una ventaja considerable, solo se necesita agregar un vértice adicional para cada nuevo triángulo. Los otros 2 vértices, de hecho, ya se calcularon en el triángulo anterior. Simplificando aún más, por cada nuevo triángulo añadido, solo se calcula un vértice en lugar de 3, lo que reduce a la tercera parte el número de cálculos necesarios para su implementación. Por tanto, este método reduce significativamente las operaciones que realiza la máquina, lo que permite mostrar más polígonos y aún más vértices en pantalla, permitiendo incluso dibujar porciones del mapa mucho más grandes que las del título anterior. Los gráficos del fondo son aún más ricos y detallados que en el primer juego. Se utilizan un 50% más de polígonos para la creación de los niveles. Sin embargo, nada de esto ocurre automáticamente. Greg tuvo que modificar el motor para que lo tenga en cuenta. De esta manera, el programa analiza cada modelo 3D, determina dónde los polígonos forman bandas o abanicos y los procesa en consecuencia. Curiosamente, Sony ocultó a los desarrolladores que la PlayStation era capaz de hacerlo. Naughty Dog conocía este proceso, pero desconocían que la PlayStation tenía el hardware necesario para utilizarlo.
La razón por la que los ingenieros de Sony no le dijeron a nadie es un completo misterio. A pesar de que su máquina estaba diseñada para ello, lo mantuvieron en secreto y se lo guardaron para sí mismos. Naughty Dog lo descubrió por su cuenta. Cuando Sony se dio cuenta de que lo estaban utilizando, les dijeron, no se suponía que usaran esta funcionalidad. Pero como facilitaba mucho el renderizado, de todos modos lo hicieron. No fue esto lo único que se hizo para aumentar el número de polígonos en pantalla. Se llevaron a cabo otras optimizaciones, como mejorar el uso de la memoria caché y acelerar el código del juego. Al mismo tiempo, dividieron el motor del juego en módulos para agregar más flexibilidad y funciones. El nuevo motor también les proporciona la capacidad de crear efectos y lograr un entorno más inmersivo. Reutilizarían algunos efectos de Crash 1 y además construirían nuevos efectos. Uno de los efectos más destacados en Crash 2 fue un Z-Buffer plano por software escrito por Greg Omi, que dividía al personaje cada vez que entraba en agua o barro. En la Nintendo 64, por ejemplo, el Z-Buffering se hace automáticamente en el hardware, mientras que la PlayStation no cuenta con soporte de hardware para el Z-Buffer. Por lo tanto, si dibujas un personaje como Mario en la Nintendo 64 y está parado en un charco de agua, su parte superior será dibujada por encima del agua y sus pies serán dibujados por debajo. Habrá una división clara de sus piernas donde la superficie del agua lo divide. Esto sucede automáticamente, píxel por píxel. Esto significa que cada vez que la Nintendo 64 dibuja un píxel de Mario, o del fondo, se pregunta si ese píxel debería estar delante o detrás del píxel que ya había sido dibujado previamente en la misma posición de la pantalla. Si el píxel está delante del que fue dibujado previamente, entonces se dibuja, si está detrás, no se dibuja. La profundidad de cada píxel se determina mediante su valor Z. Este proceso ocurre independientemente del orden en que los objetos sean procesados en la escena y no afecta al resultado final visible en la pantalla. Esto es posible gracias al Z-Buffer del hardware de la Nintendo 64, el cual resuelve automáticamente este proceso. La transparencia complica las cosas, pero vamos a ignorar eso. En la PlayStation, lo mejor que puede hacer el hardware es dibujar un polígono completo, no tiene la capacidad para poder cortar un polígono. Nunca verifica si debe dibujar píxeles individuales. Debido a eso, las escenas en todos los juegos de PlayStation se dibujan de atrás hacia adelante. La distancia más lejana se dibuja primero, y luego todo lo demás se dibuja, un polígono a la vez, hacia adelante. Hay métodos que ordenan los polígonos antes de renderizarlos, pero una vez que se toma la decisión de renderizar un polígono, este eliminará cualquier cosa sobre la que se dibuje, independientemente de si está más cerca de la cámara o no. Entonces, si Crash se dibuja en la PlayStation con agua subdividiéndolo, lo mejor que puede hacer la PlayStation por sí sola es decidir qué polígonos tienen su área en su mayoría debajo de la superficie y cuáles polígonos tienen su área en su mayoría por encima de la superficie, y a partir de esto, coloca un polígono completo sin cortarlo por encima de la superficie o por debajo de esta, lo que resulta en una división irregular con un borde de dientes de sierra bastante pronunciado, en lugar de hacer un corte limpio entre los polígonos. En el caso de Crash 1, ni siquiera el agua dividía a Crash, en su lugar, los polígonos de Crash se colocan delante de los polígonos del agua. Por eso, cuando Crash caía al río, se movía rápidamente sobre la superficie del agua, haciendo que esto no fuera perceptible. Esta es la razón por la cual Crash se hundía rápidamente como una piedra en lugar de flotar como en Crash 2. No podían mantener a Crash en el agua mientras ésta lo dividía por mucho tiempo, ya que se notaría que el agua no lo dividía realmente. Entonces, los límites de la PlayStation serían obvios. En Crash 2, mejoraron esto y crearon un Z-Buffer por software bastante simple pero efectivo, que permitía la subdivisión pixel perfect en una superficie plana. Cabe aclarar que cualquier superficie de agua, o el barro en la jungla, tenía que ser una superficie plana, y además, tenía que ser exactamente plana en el eje X. Esto significaba que la superficie no podía estar en un ángulo extraño. Tampoco podía haber olas, solo aguas tranquilas, o al menos, no tener olas muy pronunciadas. Otro inconveniente era que no podía subdividir muchos objetos al mismo tiempo sin afectar la velocidad de fotogramas.
Por eso, solo usaban este efecto en Crash, y tal vez, en algún enemigo, algunas cajas, algunas plataformas y de forma leve en las paredes del escenario. A pesar de ser un Z-Buffer bastante simple, fue un gran logro técnico que funcionara a 30 fotogramas por segundo. De hecho, este fue el primer Z-Buffer de software para PlayStation. Crash 2 fue el primer juego en esta consola en alcanzar este hito. En juegos como Tomb Raider 2, que salió casi al mismo tiempo que Crash 2, se empleaban otros tipos de trucos sin Z-Buffer para subdividir el personaje con el agua. Sin embargo, como pueden observar, este no lucía tan natural como la subdivisión del agua del Crash 2. Este éxito también marcó el primer paso hacia la creación de un Z-Buffer por software más avanzado para futuras entregas de Crash. Otro efecto que ya habrán notado es que todo lo que se encuentra debajo del agua o del barro se oscurece para simular que está sumergido en algo húmedo. Aunque esto es irrelevante en el caso del barro, ya que lo que está debajo de este no es visible. Bueno, volviendo a otros efectos que agregaron en Crash 2, han añadido efectos de reflexión en el hielo que hacen que Crash y todo lo demás en el entorno se reflejen en él, haciéndolo sentir realmente como hielo. De nuevo, Crash 2 fue el primer juego de la PlayStation en incluir reflejos. La PlayStation 1 ciertamente no tiene la capacidad para generar reflejos reales, así que este reflejo no es más que una mera ilusión, un simple truco visual. Lo que hicieron fue simplemente añadir transparencia al hielo reflectante y luego, en el otro lado, duplicaron a Crash, los enemigos y demás elementos del entorno, pero con sus modelos invertidos. Las únicas cosas que no se duplican en el reflejo son las partículas de polvo, las del aliento y las del impacto, así como Aku Aku, las cajas de Aku Aku y las frutas Goomba. Además, las paredes del fondo que se reflejan en los niveles en 2D solo existen dentro del mundo del espejo. Fuera del espejo, estas paredes no existen ya que no se logran ver. Igualmente, el Crash del mundo del espejo sigue nuestros movimientos exactos de forma sincronizada, pero con la peculiaridad de que cuando nos movemos hacia adentro o fuera de la dirección del hielo reflectante, Crash se mueve en sentido contrario, dando así la ilusión de un espejo. También se añadieron efectos de clima. Tiene lluvia que se genera automáticamente de forma procedural y no a través de animaciones predefinidas. A diferencia del primer Crash Bandicoot, en el que la lluvia era solo un efecto visual que se superponía en toda la cámara y la seguía en todo momento, en Crash Bandicoot 2, las gotas de lluvia son en realidad en 3D. Estas gotas en realidad se desplazan a través del espacio del entorno en el que se encuentra Crash. Cuando la cámara mira hacia abajo, desde esta perspectiva puedes observar la lluvia cayendo hacia el terreno que está debajo, puedes ver cómo la lluvia en realidad se mueve en un entorno completamente en 3D. Lo mismo ocurre con los copos de nieve. Esto crea una sensación de inmersión con el entorno. También desarrollaron un renderizador para las gemas y cristales, lo que permite que éstas luzcan como auténticas joyas en lugar de parecer objetos planos que rotan. De igual modo, como insinué anteriormente, se desarrollaron varios efectos de partículas e igualmente se hicieron otros efectos similares como el de teletransportación y los portales. Asimismo, en la escena de los hologramas, podemos destacar otros efectos, como la impresionante proyección de los hologramas para las cabezas flotantes, realizada nuevamente por Greg Omi, además de otros efectos como el destello de la lente y la posibilidad de aclarar u oscurecer el escenario. También es importante mencionar que, dado que el juego esta vez está doblado en varios idiomas además del inglés y el japonés, Jason Rubin insistió en que las animaciones labiales de los personajes estuvieran sincronizadas para cada idioma. Esta tarea fue realizada por Rob Titus, quien debió llevarla a cabo sin conocer los demás idiomas además del inglés y además hacerlo a toda velocidad, ya que solo tenían 3 semanas para ocuparse de todas las cinemáticas en todos los idiomas. Greg Omi completó el juego en todos los idiomas al 100% para verificar si había errores, ya que, debido a que eran un equipo pequeño en ese momento, todos tenían que asumir múltiples roles. Hubo mucha atención al detalle en las animaciones. Un ejemplo de esto es la batalla contra Engine. Engine apenas era visible dentro de ese mecha, y aún así, Eric Iwasaki lo había animado para que realmente controlara los movimientos del robot moviendo sus manos dentro de la cabina. Aunque, curiosamente, en esta misma pelea, Crash no tiene una animación para arrojar fruta, simplemente, las Goombas salen de su cuerpo.
Al parecer, se quedaron sin memoria para la animación y aún así gastaron recursos en Engine. Por otro lado, además de las mejoras realizadas por Greg Omi en el motor del juego, Andy perfeccionó el intérprete Goal para mejorar aún más el rendimiento del juego y permitir la visualización de más criaturas simultáneas en pantalla. Este intérprete, ahora llamado Goal 2, o Game Oriented Objectless 2, fue crucial para alcanzar estos objetivos. Goal 2 era 3 veces más rápido y capaz de manejar 10 veces más fotogramas de animación, así como el doble de polígonos. Crash tenía más de 9000 fotogramas de animación individuales a 30 fotogramas por segundo. Además, se mejoraron los modelos de los personajes, que ahora cuentan con muchos más polígonos. Por ejemplo, Crash pasó de tener 532 polígonos a 568. Asimismo, Goal 2 permitió acelerar significativamente el desarrollo del juego. Estas mejoras fueron posibles gracias a que se recodificó el intérprete Goal en ensamblador y se modificó el compilador para producir un ensamblado MIPS nativo, que es la arquitectura de procesadores utilizada en la consola PlayStation original. Esto garantizó un rendimiento aún mejor. Para poder incluir niveles aún más grandes en la memoria de Crash 2, a menudo hasta 12 MB por nivel, tuvieron que mejorar aún más la eficiencia del esquema de memoria virtual. Esto significaba mejorar el sistema de fragmentos que Andy inventó para el primer juego, el cual utilizaba el CD como memoria virtual. Para lograrlo, reescribieron la IA que organiza los datos en el CD, empleando varios algoritmos nuevos. Dado que los diferentes niveles requerían soluciones distintas, crearon un sistema mediante el cual el programa podría probar automáticamente diferentes enfoques con diferentes parámetros y luego elegir el mejor. También desarrollaron algoritmos para implementar una nueva forma de almacenar datos en la memoria RAM, liberándose aún más del límite de 2 MB que afecta a tantos juegos de la PlayStation. Además, dado que Crash 2 tiene aproximadamente 8 veces más animaciones que el primer juego, necesitaban reducir realmente el tamaño de los datos sin sacrificar la calidad de la animación. Después de numerosas reescrituras, lograron obtener 15 veces más almacenamiento que en el primer juego. En Crash 2, casi cada muerte tiene su propia animación única que la acompaña. Asimismo, realizaron modificaciones en su sistema de almacenamiento en el eje Z, esto ayuda a crear las texturas suaves que se ven en el juego, para hacer que Crash 2 sea aún más detallado. Otro aspecto importante es que, dado que Crash no se mueve únicamente sobre superficies planas, sino que también se desplaza sobre terreno ondulado y con irregularidades, se deben programar muchas cosas para que las colisiones sean creíbles y para que nunca dé la impresión de flotar sobre el suelo o atravesar elementos del entorno. En Crash 2, el sistema de colisiones ha sido reprogramado, haciéndolo aún más óptimo. Asimismo, Naughty Dog se ha esforzado mucho en minimizar los tiempos de carga en los juegos de Crash. Su objetivo era lograr una experiencia en la que los jugadores no percibieran ningún tiempo de carga. Por ejemplo, a partir de Crash 2, se crearon algunas plataformas flotantes, como las plataformas de gema, con el objetivo de evitar que los jugadores noten los tiempos de carga, ya que los recursos se empiezan a cargar mientras estas plataformas están en movimiento. Por otro lado, me gustaría retomar el funcionamiento del editor de niveles de Naughty Dog, algo de lo que ya hablé en mi documental sobre el primer Crash Bandicoot. En ese entonces, debido a que no encontré mucha información sobre el tema, di una explicación bastante vaga. Ahora, he encontrado más información y creo saber cómo más o menos funcionaba su editor de niveles. Dave Baguette desarrolló un editor de niveles llamado cariñosamente como Dave's Level Editor, aunque también era conocido como Dynamic Level Editor para sonar un poco más serio, pero Naughty Dog prefiere recordarlo como Dave. Aunque el editor se suele llamar simplemente con su abreviatura, DLE. Las estaciones de trabajo de Silicon Graphics en las que trabajaba Naughty Dog no eran lo suficientemente potentes como para cargar un nivel completo. En su lugar, segmentaban un nivel y lo construían a partir de trozos. Los artistas solo modelaban un trozo del nivel y simplemente modelaban los decorados al lado del camino donde transita Crash, ya que el camino por el que caminaba el jugador se generaba a partir de las piezas laterales. Luego, para poder ensamblar estos trozos una vez que estuvieran modelados, se irían a Photoshop y tendría algo similar a lo que se ve en pantalla.
Como se puede ver en esta imagen al lado izquierdo, hay un montón de recursos con sus respectivos nombres, cada recurso representa un trozo del nivel que se está construyendo. Por ejemplo, hay un recurso que se llama Beach Right 1, este recurso representaría los decorados que están a la derecha en el primer trozo de nivel de la playa, y el otro recurso que se llama Beach Left 1, representaría los decorados que están a la izquierda del mismo trozo de nivel anterior. De esta forma, se catalogaban los diferentes trozos que tenían del nivel. En el lado derecho de esta imagen, está la representación de cómo se vería el nivel completo desde una vista aérea, el cual está formado por cada una de las representaciones de los trozos del nivel, los cuales vemos que están colocados hacia los lados del camino, que como dije anteriormente, el terreno por donde transita Crash se forma automáticamente a partir de los decorados que se colocan en los laterales. Como vemos, esta representación del nivel es en 2D, pero como sabemos, el terreno por donde camina Crash no es plano, así que para poder crear esos terrenos ondulados y poder representar la altura correcta del camino, se le tiene que asignar un valor RGB al camino, o en otras palabras, se le tiene que asignar un código de color al camino. Por ejemplo, si se pone un píxel en negro, indicaría que el terreno va hacia abajo, y si en su lugar se coloca un píxel en blanco, indicaría que el terreno va hacia arriba. Así es como se obtienen las ondulaciones del terreno, la altura del terreno depende del código de color que se le asigne. Esto se tendría que hacer píxel por píxel, donde cada píxel corresponde a 1 metro en el espacio del juego. Existen algunas excepciones en las que el terreno por donde transita Crash si se modela manualmente, en lugar de generarse automáticamente, como ocurre con estas escaleras de Insanity Beach. En otra capa de Photoshop, se colocarían marcadores para indicar la ubicación de los enemigos, cajas, umpas, obstáculos y decorados, cada uno con su propio código de color. Por ejemplo, si colocabas digamos un píxel de un color específico, este indicaría que en ese punto se tendrá que colocar una caja. Esta imagen tosca que representa el nivel le dice al DLE qué elementos agarrar y cómo distribuirlos para crear el nivel. Una vez armada esta imagen, el DLE la interpreta y luego con las instrucciones que le da la imagen, ensambla correctamente todos los trozos del nivel con su respectivo terreno y todos los demás elementos, tal y como lo desean los artistas y diseñadores. De esta forma, se construiría el nivel completo. Esta construcción del nivel tardaría aproximadamente 8 horas, y si por alguna razón se cambiaba algún píxel en la imagen de Photoshop, habría que esperar otras 8 horas para ver la nueva versión. El obstáculo más importante a la hora de crear Crash 1 fue el tiempo total que llevó construir y ajustar un nivel. Entonces, para Crash 2 analizaron seriamente este proceso e intentaron mejorarlo. Los artistas encontraban que aplicar texturas y colores a los polígonos consumía mucho tiempo. Para abordar este problema, se mejoraron las herramientas de generación de superficies. Recapitulando el momento en que Rob Taras comenzó a trabajar en Naughty Dog, en su primer día, Bob Raffey le mostró cómo usar Nitan, una herramienta desarrollada por Andy que permitía importar modelos 3D y asignar colores y texturas a los vértices. Dado que la PlayStation utilizaba triángulos para renderizar gráficos, y Power Animator, en principio, solo trabajaba con cuadrados, Naughty Dog empleó Nitan para lidiar con esto. Sin embargo, Rob, como experto en Power Animator, se dio cuenta de que este proceso era complicado y poco eficiente, y cuestionó por qué se estaba haciendo de esa manera. Bob, curioso, le preguntó cómo lo haría. Rob abrió Power Animator, cargó el modelo 3D y, con un simple clic, logró resolver los problemas de geometría, texturización y color de forma mucho más rápida y sencilla. Esto sorprendió a Bob, quien llamó a Andy para que lo viera. Se dieron cuenta de que Nitan era innecesario y que su uso requería varios pasos, lo que lo hacía menos eficiente. Estaban desaprovechando completamente las capacidades de Power Animator. Entonces, Andy, con la ayuda de Rob, mejoró el motor de Crash Bandicoot para que pudiera leer datos UV directamente desde Power Animator, optimizando así el proceso de texturización. Los datos UV son las coordenadas que indican cómo se aplican las texturas a un modelo 3D. Otra cosa es que, tanto para los artistas como para los diseñadores, especificar los diferentes recursos en el nivel resultaba extremadamente tedioso.
Para mejorar esta situación, se decidió implementar nuevos módulos en sus herramientas de trabajo que ayudarían a automatizar tareas como la distribución y el ajuste de esos recursos, que anteriormente debían controlarse manualmente en el primer juego. Además, se cambió cómo se gestionaba la información sobre la cámara y los objetos dentro del juego, moviendo estos datos a archivos de configuración en un formato de texto más accesible. Esto permitió que tanto programadores como diseñadores pudieran modificar y añadir información de manera más fácil y rápida, facilitando la incorporación de nuevos tipos de datos sin complicaciones adicionales. El DL se volvió muy sofisticado para Crash 2, incorporando muchas nuevas características, como mapa de relieve, mapa de color de vértices, aplicación de mapas de texturas y ubicación de objetos. El resultado de todo este proceso no fue realmente que los niveles tomaran menos tiempo para crearse, sino que la cantidad y la complejidad de los elementos que se podían incluir en los niveles aumentaron significativamente en comparación con el primer juego. Los niveles de Crash 2 son aproximadamente el doble de grandes, tienen niveles de bonificación integrados, múltiples ramas, caminos difíciles y 3 o 4 veces más criaturas, cada una de las cuales tiene una cantidad considerablemente mayor de parámetros que pueden ser configurados o ajustados. El tiempo necesario para modificar la información dentro de los niveles del juego se redujo significativamente. Vale la pena mencionar que Naughty Dog tenía la costumbre de no realizar ajustes en el último momento. Su organización precisa les permitía completar un nivel completamente pulido cada semana. Su filosofía era empezar siempre puliendo desde el principio e ir construyendo el nivel gradualmente. Modificar un nivel al final del proyecto era considerado riesgoso, ya que podrían arruinar la memoria o introducir algún error. Dado lo laborioso que sería reconstruir un nivel desde cero, y teniendo en cuenta la agenda apretada que tenían, esto no era una opción viable. Era mucho más seguro actuar gradualmente. Una vez que un nivel estuviera terminado, generalmente no volvían atrás para modificarlo. Otro punto importante que merece ser mencionado es la cámara. La cámara fue una de las cosas de Crash 1 con la que Naughty Dog estaba menos satisfecho. En ese juego, la cámara era fija y seguía una ruta predefinida, moviéndose simplemente mientras Crash avanzaba por el nivel. Su primer intento de mejorar esto fue la de HyperCam, que a la final no salió muy bien, así que optaron por una cámara más similar a la del Crash 1 pero haciéndolo un poco más dinámica. En Crash 2, ahora la cámara cambia de posición o ángulo en respuesta a las acciones de Crash y a la forma en que está estructurado el nivel. Se implementó un sistema de cámara ajustable que permitía más de 100 configuraciones diferentes en cualquier parte del juego. Esto resultó en una cámara más natural y fluida, con numerosas transiciones y efectos dinámicos que no estaban presentes en el primer juego. Un ejemplo de un efecto de cámara es cuando una roca o un oso gigante choca contra la zona segura, la cámara tiembla para simular cómo el lugar se sacude cuando impactan contra la puerta. Lo mismo ocurre cuando una roca u oso gigante caen por un abismo, la cámara se sacude para dar el efecto de temblor. Esta nueva cámara permitió un diseño de nivel más complejo que no hubiera sido posible con la cámara del primer juego. La cámara de Crash 2 fue completamente reescrita desde cero y se ejecuta más rápido que la del primer juego. Otro punto a tener en cuenta es que, dado a la falta del Z-Buffer en la PlayStation y al hecho de que los polígonos del escenario siempre serían renderizados en el mismo orden debido a que estaban en un riel con una cámara que no rotaba alrededor, Naughty Dog pudo precalcular el orden de los polígonos del escenario en sus estaciones de trabajo de Silicon Graphics antes de enviarlos a la PlayStation, lo que les permitió ahorrar recursos y evitar una carga adicional de trabajo. Para lograr esto, Naughty Dog escribió un renderizador de software para Silicon Graphics que replicaba exactamente cómo se renderizaría en el hardware de la PlayStation. Dave Baggett escribió un clon imperfecto de esto para Crash 1. En Crash 1, si miras de cerca en el fondo, a veces puedes ver cómo ciertas partes del escenario parpadean y tiemblan. Estos son bits parpadeantes del tamaño de un píxel que fueron causados por la sutil diferencia que hay entre el renderizador del Silicon Graphics y el renderizador de hardware de PlayStation. La discrepancia en la forma en que ambas implementaciones redondeaban las coordenadas con valores decimales fue lo que provocó esta anomalía. Este problema fue solucionado en Crash 2 por Steven White en tan solo 2 días.
clonó el renderizador de PlayStation en software para Silicon Graphics para que fuera exacto píxel por píxel, eliminando así este problema de parpadeo para este segundo título. También vale la pena mencionar que en Crash 2 se ha agregado compatibilidad con el joystick analógico. Si deseas caminar lentamente, simplemente empujas el joystick un poco. La velocidad de movimiento de Crash se ajusta según la distancia que muevas el joystick. Además, ahora puedes moverte más allá de las 8 direcciones que solo permitían las crucetas. Básicamente, Crash ahora tiene un movimiento más libre y preciso que en la primera entrega. Por otro lado, Naughty Dog podía iterar muy rápido. Normalmente diseñaban más niveles de los que había en la versión final y descartaban todos los que no funcionaban. Aunque el equipo de Crash 2 era muy pequeño, habían desarrollado un nuevo conjunto de herramientas que les ayudaba a adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del desarrollo del juego, lo cual les proporcionaba una ventaja considerable sobre otros estudios. Gastaron toda su energía en encontrar formas de maximizar su productividad. Habían construido un sistema que les permitía compilar y probar un fragmento de código en menos de un segundo. Greg Omi afirma que no conocía otro estudio que fuera tan productivo como Naughty Dog en ese momento, que en un mismo lapso de tiempo, eran capaces de iterar su código 100.000 veces, mientras que otro equipo solo podía hacerlo 10.000 veces. Muchas personas tenían dificultades para creer que un juego de la primera PlayStation pudiera verse tan bien. La gente decía montones de cosas absurdas. Algunos pensaban que Sony les proporcionaba documentos secretos o que tenían acceso a partes secretas del hardware a las que nadie más podía acceder. En realidad, todo lo que hicieron fue pensar de manera innovadora y llevar la máquina más allá que nadie. Sony simplemente los apoyó manteniéndose fuera de su camino durante el desarrollo del juego y gastando mucho dinero y energía en la producción y el marketing de Crash, pero nunca les ayudaron con la tecnología. Naughty Dog realmente era un equipo de ensueño. Durante la creación de Crash 1, Naughty Dog había almacenado docenas de páginas de ideas que quería implementar en Crash, pero no habían tenido tiempo para incorporarlas. En cierto modo, estaban trabajando en Crash 2 mientras aún estaban desarrollando Crash 1. Pero antes de hacer cualquier cosa, Naughty Dog necesitaba un reemplazo para Taylor Kurosaki, necesitaban a alguien más que diseñara los niveles del juego. Aunque Jason Rubin y Bob Raffey también llegaron a diseñar niveles para Crash 1, no era realmente su punto fuerte, y tenían otras tareas que cumplir para Crash 2. Dave Sealer, quien posiblemente también diseñó algunos niveles para Crash 1, tampoco estaría trabajando en el desarrollo de Crash 2. Por lo tanto, solo quedaba Mark Cerny, quien, aunque no diseñó ningún nivel como tal en Crash 1, fue responsable de equilibrar los niveles del juego para que fueran más accesibles para los jugadores. Con la salida del presidente de Universal Interactive Studios, Rob Viñas, Mark Cerny ocuparía su cargo. Esto le otorgaría suficiente poder para dirigir y brindar apoyo total a Naughty Dog e Insomniac Games en el desarrollo de Crash Bandicoot 2 y Spyro the Dragon. Sin embargo, no puede decidir cómo se organizan las cosas en Universal, ya que la división, Interactive Studios, pertenecía en realidad a una rama un poco más grande llamada Universal New Media Group. Esta última estaba dirigida por otra persona que claramente estaba por encima de Mark, y es esta persona quien realmente tomó todas las decisiones cuestionables dentro de Universal Interactive Studios. Pero en fin, eso es otro tema, así que continuemos con lo que nos compete. Mark Cerny en el primer título fue consultor, mentor, programador y productor, pero esta vez desempeñará un papel aún más decisivo. Le dijo a Naughty Dog que quería involucrarse de verdad en el diseño de Crash 2, y se propuso como objetivo realizar 1/3 de los diseños de niveles, aunque a la final terminó haciendo mucho más que eso. En 1997, Mark Cerny tuvo un año muy difícil. Fue muy difícil físicamente para él. Estaba siendo tratado por un cáncer con metástasis y se estaba recuperando de quimioterapia y varias operaciones quirúrgicas. Para sobrellevar los trastornos físicos y psicológicos que acompañan a este tratamiento y enfermedad, se sumergió en el trabajo.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente involucrado en la creación y eso lo hacía sentir bien. A pesar de todo lo que estaba pasando, estaba ahí todos los días. Realmente pasó por un periodo difícil durante 6 meses, tal vez incluso un año. Vino a trabajar a pesar de su enfermedad, era una persona realmente dedicada. Así que ahora Mark Cerny se involucra de principio a fin en todas las etapas del desarrollo y, junto a Jason Rubin, asume el papel de director creativo no oficial. Además, Mark sería el diseñador principal de niveles, responsable de la creación de la mayoría de ellos, aunque no estaría solo en esta tarea, estaría acompañado por David Gracia. David Gracia es alguien de quien no hablé en mi primer documental, así que recapitulemos un poco cómo ayudó en el proyecto. Si recuerdan, en mi primer documental, mencioné a un amigo que tenía Naughty Dog, el cual trabajaba en Sony y les había proporcionado información sobre el hardware de la PlayStation. Además, Naughty Dog había entregado una cinta de video que mostraba la jugabilidad de Crash Bandicoot a ese amigo para que se lo entregara a sus superiores en Sony. Bueno, pues este amigo se llama Angus Gushwan, quien es amigo de Andy y los había ayudado en el pasado. Incluso aparece en los créditos de Way of the Warrior y Crash Bandicoot. Angus Gushwan era amigo de David Gracia, a quien le pasó la cinta de video que le había dado Naughty Dog, o al menos un CD que contenía 2 niveles, uno en 2D y otro en 3D, según lo que comenta David Gracia. David Gracia tenía un empleo de verano en Sony, donde se dedicaba a redactar consejos para los títulos recién lanzados o a punto de lanzarse, con el objetivo de responder a las preguntas de los clientes por teléfono. Cuando Angus Gushwan le entregó la cinta de video o la demo, lo que sea que haya sido, David Gracia quedó tan impresionado que decidió redactar un análisis explicando por qué este juego era prometedor. El análisis circuló por toda la empresa y aparentemente tuvo un gran impacto, tanto que incluso le ofrecieron un nuevo puesto de trabajo, el cual aceptó. Consistía en ser el asistente de Connie Booth, la productora de Sony América. Básicamente, Connie se encargaba de la parte comercial, mientras que David enviaba comentarios a los equipos de trabajo. Su papel era brindar opiniones sobre los controles y las mecánicas del juego. Hizo varias sugerencias para el juego basándose en características que Mario poseía pero que Crash no tenía, aunque la mayoría de ellas fueron rechazadas. Sin embargo, una de sus propuestas siguió en el blanco y fue tomada en cuenta. Gracias a su insistencia en pedir rejugabilidad, inspirada en la rejugabilidad de Donkey Kong Country 2, en Crash Bandicoot existen las gemas, las llaves para acceder a 2 niveles adicionales y un final alternativo. En otras palabras, se introdujo el completismo al 100% en Crash Bandicoot. Aunque David Gracia no inventó ninguno de estos conceptos, ya que fueron los diseñadores de Naughty Dog quienes lo hicieron, sí proporcionó el impulso que llevó a su creación. Y volviendo a Crash 2, Connie Booth, confiando en las habilidades de su asistente, David Gracia, le sugirió que trabajara directamente con Naughty Dog. David Gracia aceptó sin dudarlo, convirtiéndose prácticamente en un miembro de Naughty Dog y trabajando 5 días a la semana. David Gracia se convirtió en el otro diseñador de niveles para Crash 2. Sin embargo, el problema era que nunca antes había diseñado un juego. Por lo tanto, Mark Cerny, a regañadientes, se vio un tanto obligado a enseñarle los trucos del oficio de diseñador. Entonces, entre ambos se estableció una relación profesor-alumno muy diferente a la que tenían el año anterior. Su relación cambió por completo a partir de ese momento. Antes, David Gracia era simplemente ese niño molesto que iba a verlo 2 veces al mes, que discutía con él y lo obligaba a cambiar ciertas cosas del juego. Ahora, David Gracia ya no era la voz de Sony, ya no contaba con todo el respaldo de Sony respaldando sus opiniones. Ahora estaba completamente al servicio de Mark. Mark le confió a David Gracia el diseño de algunos niveles para Crash 2, la mayoría de ellos niveles de bonificación en 2D, y le enseñó el diseño de juegos de la manera más difícil. De hecho, vale la pena mencionar que en Crash 1, David Gracia enviaba niveles de bonificación gigantescos a Mark, los cuales dibujaba en papel cuadriculado. Los niveles de bonificación de Crash solo podían tener 7 metros de largo, mientras que los de David Gracia tenían cientos de metros, incluso llegaban a 1 kilómetro. Ante esto, Mark respondía: No, no podemos hacer eso.
Aunque en el LinkedIn de David Gracia dice que trabajó como diseñador de niveles en Crash 1, por lo que es posible que algunos de sus niveles de bonificación ya corregidos llegaran al juego. Como dato adicional, según este comentario de Dave Sealer sobre Crash 1, se menciona que él era el único que realizaba algún diseño o planificación. Esta es una de las discrepancias que hay entre Dave Sealer y Naughty Dog. Sin embargo, lo que quiero destacar de este comentario es que Sealer comenta que, hacia el final del juego, Mark Cerny hizo algunas rondas de bonificación, pero que luego se las dejó a él como de costumbre. Por lo que quizás las rondas de bonificación que supuestamente diseñó Mark Cerny en Crash 1 en realidad hayan sido diseñadas por David Gracia. En fin, solo era una pequeña curiosidad, continuemos. Ya para Crash 2, David se esfuerza en hacer lo mejor que puede en el diseño de niveles. Se queda en la oficina durante horas dibujando en papel cuadriculado. Una vez completado el nivel, Mark examina el resultado y, si no está a la altura, rompe la hoja frente a sus ojos. Cuando esto sucede, Mark no dice ni una sola palabra. Simplemente lo mira fijamente a los ojos y deja que un largo, muy largo silencio se propague antes de soltar. Hazlo de nuevo. Por supuesto, Mark siempre toma el tiempo para explicar qué es lo que no está bien. Le dice, no puedes repetir el mismo desafío 2 veces. Cada vez que el jugador salta, cada vez que se encuentra con un enemigo, el desafío debe ser nuevo o diferente. La única jugabilidad real es una jugabilidad nueva. Si los desafíos no son nuevos, no es interesante para el jugador. David necesita un poco de tiempo para digerir estas explicaciones y aplicarlas correctamente. Durante los 3 primeros meses, todos sus niveles son rechazados. Mark, al mismo tiempo, se ve obligado a tomarse el tiempo para asesorarlo. David Gracia aprendió mucho de Mark Cerny, aunque sentía que a Mark no le gustaba tener que enseñarle cosas, ya que eso le quitaba tiempo de sus otras tareas. Después de muchas frustraciones para ambos, David Gracia finalmente le tomó el truco y adquirió habilidades muy rápidamente gracias a Mark Cerny. A la final, contribuyó con varios diseños de niveles que llegaron al juego final, aunque fue Mark Cerny quien estableció el ritmo del juego y diseñó la mayoría de los niveles para Crash 2. Así que, básicamente, el diseño de niveles estuvo a cargo de personas externas a Naughty Dog, ya que en ese momento no tenía ningún diseñador dentro del equipo, o al menos no hasta unas semanas antes de terminar Crash 2, cuando contrataron a Dan Abe. Como mencioné anteriormente, Dan diseñó algunos niveles de jefes para Crash 2. Eric Iwasaki también trabajó en algunos diseños de niveles, como los niveles espaciales y la mayoría de los niveles de jefe. De hecho, él mismo diseñó niveles completos, incluyendo tanto el escenario en sí como la colocación de objetos interactuables como cajas, enemigos, obstáculos, y demás. Hizo todo excepto el código que era de Andy. Ahora retomemos los documentos de diseño de Bandicoot Brats hechos por Dave Sealer mencionados anteriormente. No hay mucho que destacar de estos diseños, lo más relevante es esta hoja que muestra la mecánica de girar y zambullirse bajo tierra, creando un pequeño montículo, y luego puede moverse siendo este montículo. Esto es algo que fue implementado en Crash 2. O estas dos hojas que muestran lo que parece ser una idea temprana del deslizamiento y, de alguna manera, también del planchazo, ambos movimientos están incluidos en Crash 2. Como algo adicional, también podemos observar estas hojas de diseño que Dave creó para Crash 1. En una de ellas, se muestra a Crash en una tabla de surf similar al Jetboard, y en otra, se ve una zarigüeya blindada, muy parecida al armadillo con armadura. Dave Sealer menciona que antes de irse, Mark Cerny lo tuvo trabajando en secreto en nuevos elementos de diseño que no reveló a Naughty Dog, los cuales son estos documentos de Bandicoot Brats. Dave Sealer también comenta que había creado especificaciones de diseño para nuevos elementos de Arrow de Acrobat 3D, una serie de juegos en la que Dave había trabajado y cuyos derechos llevó consigo a Universal, y que muchos de estos elementos se utilizaron en los juegos de Naughty Dog e Insomniac. Dave Sealer declara que Mark Cerny hizo copias de esos documentos y las envió a Naughty Dog e Insomniac para ver dónde podrían verse influenciados o tomar ideas, ya que si Dave se iba, Aero se iba con él. Así que tomaron todas las ideas que pudieron.
También otra cosa que decía es que Mark Cerny deseaba ser reconocido en secreto como diseñador de juegos, lo que sugiere que no estaba muy familiarizado con el diseño de juegos. Sin embargo, debemos tomar estas afirmaciones con precaución. Como mencioné anteriormente, Mark Cerny ayudó a equilibrar el primer Crash Bandicoot, diseñó la mayoría de los niveles de Crash 2 y, mucho antes de eso, creó un juego de recreativa llamado Marble Madness, el cual se convirtió en un éxito comercial, además de estar involucrado en otros juegos. Asimismo, fue mentor de diseño de David Gracia e igualmente explicó muchas reglas fundamentales del diseño de niveles y de juegos a Taylor Kurosaki. Tanto David Gracia como Taylor Kurosaki reconocen el talento de Mark Cerny como diseñador. Mark realmente enseñó al equipo a ser disciplinado en cada aspecto de sus creaciones artísticas. David Gracia comenta que, a diferencia de muchas otras personas en ese momento, Mark había comprendido el funcionamiento de un bucle de juego y cómo entrelazar una simple combinación de elementos para crear nuevas situaciones de juego. Un bucle de juego está compuesto por un objetivo, un desafío y una recompensa. En Mario, por ejemplo, hay un ladrillo con un signo de interrogación, un hueco y dos gumbas. El objetivo es alcanzar ese signo de interrogación y, para ello, debes superar una serie de desafíos al final de los cuales obtendrás tu recompensa al golpear el signo de interrogación. Ese es el bucle de juego. Y lo que Mark entendió es que es necesario desarrollar progresivamente ese juego haciéndolo cada vez más difícil y estimulante, mientras se evita repetir dos veces la misma situación. Mark les enseña entonces cómo evitar la repetición a pesar de utilizar los mismos trucos y enemigos a lo largo de un nivel. Por ejemplo, una de las reglas más simples es que si colocas un enemigo antes o después de un salto, la situación es diferente, su colocación afecta la forma en que el jugador enfrentará el obstáculo. De manera similar, en un juego en 3D como Crash, si colocas una plataforma a la izquierda o a la derecha, tampoco es lo mismo. Asimismo, combinar un enemigo A con un enemigo B puede dar lugar a una jugabilidad nueva. En Crash 2, han tomado los elementos típicos de Crash 1 y los combinan de una manera nueva para crear situaciones interesantes. Mark les da un marco de trabajo y les muestra que no es necesario inventar nuevos elementos todo el tiempo, en cambio, se pueden crear buenos niveles usando pocos elementos de manera creativa. Claro está, contar con elementos nuevos también es muy útil. Por ejemplo, en el nivel de Polar, en lugar de colocar pilares como obstáculos todo el tiempo, se podrían incluir abismos con orcas y otros tipos de obstáculos, con el objetivo de mantener la variedad y evitar la repetición de desafíos. Mezclar mecánicas nuevas con otras familiares crea emoción al mismo tiempo que aumenta el nivel de dificultad. Crash Bandicoot 2 trata de ofrecer una renovación constante a lo largo de los niveles y la aventura. La filosofía de Crash era crear desafíos simples, usarlos en combinaciones y mantener la frescura al nunca repetir la misma combinación dos veces. Además, Mark sabía cuándo guardar ideas para futuros juegos en lugar de forzarlas en el actual. David cree que, aunque estas reglas de diseño ya eran comprendidas por los diseñadores de Nintendo, Mark sigue siendo uno de los primeros en aplicarlas con tanta precisión en esa época, especialmente en Occidente. Por otro lado, a partir de Crash 2, Mark Cerny sentó las bases de la ciencia detrás de la creación de un buen diseño de nivel para Crash. Mark Cerny tenía un enfoque muy matemático y preciso. El equilibrio de los niveles se originó con Mark Cerny analizando la distribución de todos los niveles, cuántos son de desplazamiento hacia dentro de la pantalla, en 3D, cuántos son de desplazamiento lateral, en 2D, cuántos son niveles donde te encuentras encima de Polar o usando un jetpack, entre otros. Luego, realizó un análisis más detallado a nivel individual de cada nivel del juego, tratando de mantener un ritmo constante y equilibrado. Esto implicaba ajustar la dificultad, la duración y otros elementos para garantizar que la experiencia del jugador fuera uniforme y satisfactoria en todo el juego. En un nivel, se estableció una regla sobre cuánta distancia debería haber entre las cajas de punto de control y cuántos desafíos debería haber. Mark solía llamar al proceso de diseñar un nivel de Crash como la fuga de Batch. La fuga de Batch es una obra de arte que, aunque parece puramente artística, en realidad se basa en un diseño matemático extremadamente preciso.
Así que establecieron una analogía con eso, refiriéndose a los desafíos en el juego, como saltar, evitar obstáculos y la aparición de enemigos, como fugas. Cada nivel contenía entre 60 y 70 de estos desafíos, y se diseñaron para tener alrededor de 2 a 4 puntos de control. Intentaban colocar 14 desafíos entre cada punto de control. La frecuencia de estos desafíos determinaba el ritmo del juego. Querían que el jugador sintiera inconscientemente cuando surgirían desafíos y momentos de seguridad durante su partida. Los desafíos se clasificaron del más fácil al más difícil, alternando y combinando todos los elementos y enemigos del nivel. De igual manera, colocaron alrededor de 50 Gumpas entre los puntos de control, y cada 100 Gumpas se conseguía una vida extra. Si un jugador moría 2 o 3 veces, podía ganar una vida extra, lo que le permitía avanzar gradualmente hacia el siguiente punto de control. Estos valores son aproximados y no es necesario que sean 100% exactos o aplicables en todos los casos. Por otra parte, Mark Cerny hizo una deducción brillante: si hay un tramo en el juego que es extremadamente difícil de superar, digamos que solo hay una probabilidad de 1 entre 100 de tener éxito, pero si colocas un punto de control en medio de este tramo difícil, esto no lo hace la mitad de difícil. En realidad la situación cambia radicalmente al hacer esto, ya que al dividirlo en 2 partes más cortas hace que sea mucho más manejable para el jugador. Si asumimos que la dificultad es igual para ambos tramos del camino, esto hace que la probabilidad en realidad sea, por ejemplo, 1 entre 10 hasta llegar al punto de control, y 1 entre 10 la otra parte del camino faltante, porque si multiplicas 1 entre 10 por 1 entre 10, eso efectivamente es igual a 1 entre 100. Estos valores no tienen por qué ser exactos, pero explican perfectamente la enorme reducción de dificultad al colocar un punto de control en medio de un tramo difícil. Este principio se puede entender perfectamente observando su título anterior. Pasar un nivel en Crash 1 sin morir para obtener una gema era probablemente 10 veces más difícil que simplemente pasar el nivel muriendo y reapareciendo en los puntos de control hasta llegar al final. Este proceso para diseñar un buen nivel de Crash se logró determinar mediante informes obtenidos de numerosas pruebas de consumo en Japón y Estados Unidos, realizadas en colaboración con Sony. Andy recopilaba todos estos datos. Para generar estos informes, analizaban minuciosamente las grabaciones de cintas de video y las tarjetas de memoria que registraban las acciones de los jugadores, proporcionadas por Sony. En estos informes, se registraba precisamente cuánto tiempo tardaba un grupo de jugadores en completar cada nivel del juego y cuántas veces morían. También tenían un mapa completo del nivel, creado a mano por Ropyaku Tsurumi, donde se señalaban los lugares donde morían más de 3 personas. De esta manera, cuando llegaba el momento de hacer que ciertos niveles fueran más fáciles o más difíciles, podían consultar los gráficos e identificar los puntos críticos para hacer los ajustes necesarios. Con estos informes, pudieron garantizar que el juego fuera desafiante pero sin ser frustrante. La teoría central sobre la frustración que Mark Cerny utilizó es que cada jugador tiene 20 minutos de paciencia para completar un nivel. Si alguien tardaba más de 30 minutos, significaba que el nivel no era tan bueno, y si tardaban 45 minutos o más, bueno, eso es un gran problema. Sin embargo, incluso los jugadores menos hábiles a veces se atascaban en ciertos lugares, por lo que también se realizaron ajustes en tiempo real. Mark Cerny implementó en Crash lo que se conoce como DDA, o ajuste dinámico de dificultad, un sistema que ajusta la dificultad del juego en función de cuán bien o mal juega el jugador. El objetivo es ayudar a los jugadores que luchan con un determinado nivel o sección de un nivel, sin hacerlo más fácil para los jugadores más habilidosos que desean un juego más desafiante. Se dieron cuenta de que si un jugador novato moría muchas veces, después de unas 5 o 6 muertes, podían darle un Aku Aku nivel 1 al reaparecer, lo que le daría más posibilidades de progresar y llegar al siguiente punto de control. También surgió la idea de las cajas de ayuda. Estas cajas suelen llevar un signo de interrogación o estar en blanco. Cuando un jugador muere un número determinado de veces, generalmente alrededor de 12 veces, aunque la cantidad puede variar, las cajas de ayuda se convierten en cajas de punto de control. Además, estas cajas de ayuda pueden transformarse en cajas de Aku Aku, como sucede en el nivel Spaced Out, debido a su proximidad a un punto de control.
En los niveles de persecución, si el jugador muere repetidamente, la roca o el oso comenzarán a moverse más lentamente. Aunque esto puede resultar imperceptible al principio, si juegas lo suficiente y mueres con frecuencia, notarás que la roca apenas rueda. Dado que Aku Aku está prohibido en esos niveles y no tiene sentido tener un punto de control en medio de una persecución, esta fue una forma diferente de brindar ayuda en esos niveles. El juego almacena los datos sobre cuántas veces ha muerto el jugador en secciones específicas de los niveles. Por lo tanto, aunque el jugador no haya muerto las suficientes veces para activar la aparición de Aku Aku o los puntos de control adicionales, si el jugador ha muerto repetidamente en esa área antes, estos pueden aparecer de todos modos al reaparecer en un punto de control o después de iniciar el nivel. Estos datos se comparten en cualquiera de las entradas del nivel. Por ejemplo, si Crash muere repetidamente en el área secreta de Snowgo que conduce a la gema roja, al ingresar al nivel Snowgo de manera normal, los datos de muerte acumulados en la entrada para obtener la gema roja también estarán presentes en la entrada del nivel normal. Esto significa que Crash puede recibir una máscara de Aku Aku al ingresar a ese nivel, ya que el juego recuerda que se le otorgó un Aku Aku en una entrada anterior a ese nivel. Estos datos también se guardan en la tarjeta de memoria. Del mismo modo, si el jugador ha activado un Aku Aku al comienzo de un nivel y Crash ya tenía un Aku Aku de nivel 1, al ingresar al nivel, la máscara se actualizará a un Aku Aku de nivel 2. Por el contrario, si Crash ya tenía un Aku Aku de nivel 2, al ingresar al nivel, no recibirá otra máscara ni obtendrá la invencibilidad. Si Crash omite un punto de control, entonces los puntos de control de ayuda subsiguientes estarán en su forma de signo de interrogación. En las rutas alternas, nunca es posible que una caja se convierta en un punto de control, pero recibir una máscara Aku Aku sí es posible. ¿Por qué no simplemente ofrecer opciones de dificultad como fácil, medio o difícil y permitir que los jugadores elijan? Jason responde a esta pregunta diciendo algo más o menos como esto. Si un jugador elige la dificultad media y resulta ser demasiado difícil, se siente derrotado y no va a volver a empezar el juego en fácil, sería una ofensa, simplemente abandona el juego. Por otro lado, si empieza el juego en fácil y resulta ser demasiado sencillo, es poco probable que vuelva a empezar desde cero para probar en los niveles medio o difícil, tendrían que repetir todo otra vez. También podrían incluir un aviso que te diga, oye, fallaste unas cuantas veces, ¿te gustaría ponerlo en modo fácil? Ok, eso funciona, mejor que solo un interruptor de fácil, medio o difícil, pero ese aviso también es como si te dijeran, oye, apestas, eres un mal jugador. Por lo que el ajuste dinámico de dificultad es una buena manera de evitar estos escenarios. Muchos jugadores de la época no se dieron cuenta de esta ayuda, debido a que todos estaban jugando un juego ligeramente diferente, equilibrado para sus necesidades individuales. El lema de Naughty Dog era ayudar a los jugadores menos hábiles sin afectar la experiencia de los más habilidosos. Básicamente, hicieron lo contrario de lo que sucedía en Crash 1, donde los jugadores expertos ganaban vidas en las rondas de bonificación, mientras que los menos habilidosos no podían hacerlo. Con este sistema, esperaban atraer a más jugadores al mundo de Crash, sin importar su nivel de habilidad. Por otro lado, Naughty Dog se propuso hacer de Crash 2 el mejor juego en términos de jugabilidad para la Navidad de 1997, ya que, después de todo, la jugabilidad es lo más importante. Naughty Dog se planteó preguntas clave para el desarrollo de esta nueva entrega. ¿Empezar desde cero? ¿Optar por un mundo abierto? ¿Seguir el mismo camino? Basándose en las respuestas del consumidor y en el conocimiento adquirido al crear el primer juego, decidieron mejorar y perfeccionar lo que ya habían creado en lugar de comenzar algo completamente diferente, afinando el enfoque de la jugabilidad en la secuela. La jugabilidad del primer Crash Bandicoot fue extraordinariamente bien recibida por los jugadores, y Naughty Dog no quería abandonar ese estilo, pero también deseaban ofrecer algo verdaderamente nuevo en la segunda entrega. Sabían que no podían cambiar demasiado las cosas sin perjudicar a la franquicia, pero al mismo tiempo, era necesario introducir muchas características nuevas para mantener el interés de los jugadores. Así, crear una primera secuela exitosa implicaba encontrar un equilibrio entre la familiaridad del primer juego y la introducción de novedades, combinando ambos conceptos de manera efectiva.
Entonces, con la mayor capacidad del nuevo motor de Crash 2, intentaron construir niveles más grandes e interesantes, con una mayor variedad de jugabilidad y una progresión de dificultad más uniforme y cuidadosamente diseñada. Han ampliado el concepto de sistema basado en pistas, en otras palabras, todavía hay un camino general a seguir, pero ahora hay significativamente más ramificaciones. Puedes pasar de la jugabilidad de entrar y salir a la jugabilidad de izquierda a derecha dentro de una sola fase, y la cámara tiene mucha más libertad, aunque sigue siendo restringida para evitar frustraciones y permitir al jugador centrarse en la acción. Sin embargo, no abandonaron por completo el sistema basado en pistas, ya que tenía una fórmula probada que funcionaba y que a muchos jugadores les gustó en la primera entrega. Abandonarlo significaría perder a una gran parte de esos jugadores. Además, los caminos pasilleros son solo una elección de diseño. Esto permite mantener el ritmo y la acción a lo largo del nivel. En contraste, el primer Crash Bandicoot presentaba un mapa de selección de niveles que seguía una progresión lineal, llevando al jugador de un nivel al siguiente sin ofrecerle muchas opciones. Para abordar esto, se introdujeron las Warp Rooms, cada una con 5 portales que conducen a diferentes niveles. Esto brindaba al jugador la libertad de elegir el orden en que deseaba jugar los niveles, un proceso que Naughty Dog denominó amplio y lineal. La idea de ser amplio y lineal era que aún podían contar una historia. Así que el sistema de Warp Rooms les permitió contar una historia en pequeños fragmentos, pero también permitió al jugador elegir qué niveles quería jugar y en qué orden. Si el jugador quedaba atascado en un nivel, tenía la opción de regresar más tarde e intentar otro nivel. Las Warp Rooms permitieron a los jugadores tomar decisiones dentro de un sistema semi-lineal. La decisión de tener Warp Rooms que contenían una selección de niveles creó la necesidad de que los jugadores tuvieran un método para activar nuevos Warp Rooms. La solución elegida fue requerir que se recolectara un cristal de cada nivel en un Warp Room y que se derrotara al jefe correspondiente de la sala para desbloquear el siguiente Warp Room. Sin embargo, algunos cristales estaban ocultos en bifurcaciones a la izquierda o derecha, lo que significaba que si tomabas un giro incorrecto, tenías que volver a jugar ese nivel. Realmente querían que la gente explorara, querían incluir esa posibilidad. Los niveles requerían mucho trabajo para diseñarlos, así que querían reutilizarlos tanto como fuera posible. La rejugabilidad también era una parte importante, y definitivamente querían ofrecer más opciones al jugador. Estaban tratando de romper el molde de la jugabilidad lineal. Todo el mundo entendía la jugabilidad lineal 2D, donde podías ir arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Pero en 3D, naturalmente querías ir en otras direcciones y explorar, aunque no iban a ser tan abiertos como Mario 64, porque querían controlar la jugabilidad. El 70% de los niveles tienen algún camino alternativo. Por eso lo llamaron amplio y lineal, porque permitía cierta elección. Aunque en esencia este fue el propósito de las Warp Room, su inclusión en el juego también se debe a otro motivo. Debido al poco tiempo de desarrollo de Crash 2, las Warp Room ayudaron a Naughty Dog a ahorrar tiempo. Necesitaban un lugar donde ubicar los niveles a medida que los completaban, tenían restricciones en el movimiento de la cámara y Eric Pangilinan podía crear las Warp Room rápidamente. El mapa de selección de niveles del Crash 1 les llevó una eternidad modelarlo, crear un nuevo mapa con las islas habría tardado demasiado. Así que optaron por las Warp Room. Estas salas se inspiraron en el arte de nivel que Bob Raffey había bosquejado. Igualmente, las Warp Room no podían ser muy grandes, ya que requerían un conteo adicional de polígonos debido a los hologramas que aparecían de vez en cuando. Por otra parte, se han realizado cambios en la física del salto. Por ejemplo, la distancia del salto ahora es diferente y se ha modificado el control del salto. Ahora la inercia del salto se cancela al soltar el botón de dirección, a diferencia del Crash 1 en donde era necesario presionar el botón de dirección contraria a la trayectoria del salto para cancelar la inercia. Este cambio hace que los controles sean mucho más fáciles e intuitivos y representa una mejora considerable con respecto a la primera entrega. Además, se ha eliminado el mareo que experimentaba Crash al realizar el ataque giratorio repetidamente. Sin embargo, ahora no es posible repetir el ataque giratorio sin pausa, ya que se ha añadido un breve tiempo de espera entre cada uso del ataque. Del mismo modo,
ya no es posible eliminar a los enemigos cuando se está invencible tras perder una máscara de Aku Aku al recibir un golpe. Además, ahora la invencibilidad al obtener 3 máscaras de Aku Aku impide que se activen las trampas. También se añadió un contador de cajas en la interfaz. En el segundo juego, Crash conserva todos los movimientos del primero: correr, saltar y hacer el ataque giratorio. Además de estos, adquiere una serie de movimientos adicionales interesantes. Entre estas nuevas habilidades se incluye la capacidad de agacharse y gatear, necesarias para ciertas secciones del juego. De aquí surge uno de los movimientos más icónicos de Crash, el ataque deslizante, que es un tercer ataque aparte de saltar encima de los enemigos, y el ataque giratorio. También se ha agregado un cuarto ataque, el planchazo, una técnica que permite a Crash saltar de panza al suelo y aplastar todo lo que está debajo de él, generando un radio de ataque aún más amplio que el cuerpo de Crash. Había un compromiso con el humor, y el planchazo era simplemente divertido. Pensaron que era muy WWE. La WWE era este mundo maníaco, loco y exagerado que a todos en Naughty Dog les encantaba, y tomaron el planchazo de ahí. Estos nuevos ataques añaden diversidad gracias a la aparición de nuevos adversarios que solo pueden ser derrotados de cierta manera. Crash 2 cuenta con aproximadamente el doble de criaturas que Crash 1, y sus comportamientos son significativamente más sofisticados. Por ejemplo, en lugar de simplemente reintroducir la tortuga original en el juego, se agregaron 2 tortugas nuevas y mejoradas. Estas conservaban todos los atributos de la tortuga de Crash 1, pero también presentaban algunas diferencias y características adicionales. Algunas tortugas tienen sierras en sus caparazones, por lo que no puedes saltar sobre ellas ni hacerles un planchazo. En su lugar, debes golpearlas con un ataque giratorio para eliminarlas, o usar el ataque deslizante si prefieres voltearlas y saltar sobre ellas. Por otro lado, hay tortugas con púas en los costados, por lo que no puedes eliminarlas con un ataque giratorio desde el suelo ni con un ataque deslizante. En su lugar, necesitas saltar sobre ellas para voltearlas. Una vez volteadas, puedes usar tanto el ataque giratorio como el ataque deslizante, o incluso el planchazo, para eliminarlas. Del mismo modo, con solo hacer el ataque giratorio desde arriba o el planchazo, puedes eliminarlas directamente. Cabe aclarar que las tortugas con sierras se eliminan de la misma forma cuando las volteas. Además, están los lagartos que tienen un collar espinoso alrededor del cuello y púas en la cabeza. Esto los hace inmunes al ataque giratorio, al salto sobre la cabeza y al planchazo. Solo puedes eliminarlos golpeándolos en la parte inferior con el ataque deslizante. También están, por ejemplo, las plantas escupidoras que tienen pinchos alrededor. No puedes dañarlas con el ataque giratorio o el ataque deslizante, y si saltas sobre ellas, te harán rebotar. La única forma de acabar con este enemigo es mediante el planchazo. Esta lógica se aplicó en todo el juego para mantener la consistencia, lo cual es crucial en el diseño de juegos. Es necesario establecer reglas y mantener la coherencia a lo largo del juego, sin cambiarlas en ningún momento. Igualmente, si saltas mientras estás agachado o deslizándote, Crash podrá saltar más alto y más lejos, lo que permite superar ciertos obstáculos de esta manera. Además, después de deslizarte, si realizas un giro, aumenta la velocidad de Crash en un 50%. Existe también un glitch conocido por la comunidad como el Neutral Slide Spin, que permite aumentar aún más la velocidad, pero al ser algo no intencional, no vamos a entrar en detalles. Con todos los movimientos añadidos, Crash 2 le pide al jugador que se detenga y piense cómo destruir una caja, o si debería golpearla. Y eso no es todo. Además de los nuevos movimientos, la jugabilidad también varía según el terreno. Cuando Crash camina por el barro o el agua, su movimiento se vuelve más lento. Dependiendo de la profundidad, algunas habilidades, como el deslizamiento, pueden quedar inhabilitadas. En las alcantarillas, Crash puede colgarse de las rejillas del techo y avanzar usando la fuerza de sus brazos, lo que lo limita a solo moverse, hacer el ataque giratorio y levantar los pies. En los niveles de clima alpino, hay ciertos suelos donde puedes zambullirte bajo tierra, creando un pequeño montículo. Luego, puedes moverte como ese montículo y recolectar bompas y destruir cajas mientras te desplazas por debajo de la superficie.
Además, todavía puedes atacar mientras Crash está en este modo. Al extender su brazo y girarlo, Crash puede golpear. Y especialmente, en los niveles nevados, Crash puede patinar sobre el hielo. Andy aprecia especialmente este componente. El hielo es una nueva mecánica que, de hecho, requirió mucha programación y está relacionada con las mecánicas principales de Crash. Todavía puede saltar, deslizarse, hacer ataques giratorios y planchazos, pero el hielo interactúa con todo eso para dar la sensación de que está sobre hielo. Y si lo combinas con diferentes obstáculos, como las cajas Nitro, el hielo se vuelve aún más peligroso e interesante. Hablando de las cajas Nitro, estas son una de las principales novedades en Crash Bandicoot 2 y representan la segunda forma de cajas peligrosas en la franquicia. A diferencia de las TNT, que representan un peligro cronometrado, las Nitro explotan al más mínimo contacto. Por lo tanto, deben evitarse a toda costa para no perder una vida. Las Nitro son una adición excelente que se integra perfectamente con los rompecabezas de cajas. Al igual que las TNT, crean situaciones que requieren reflexión. Por ejemplo, pueden obligar al jugador a arriesgar a perder una vida para obtener otra. Cuando combinamos obstáculos con las cajas Nitro, los saltos y movimientos deben ser precisos, especialmente si tenemos prisa, ya que es más probable morir, lo que genera pánico y estrés para el jugador, pero es una buena forma para crear desafíos. El jugador no necesita pensar conscientemente en este tipo de cosas. Todo lo que sabe es que las cajas van a explotar y que son peligrosas. Para destruir una caja Nitro sin riesgo, solo hay una forma: llegar al final de una sección y hacerlas explotar con el detonador de nitros. Otra caja nueva son las cajas reforzadas, las cuales solo pueden ser destruidas mediante un planchazo. Si estas cajas están colocadas junto a una TNT o una Nitro, aplastarlas requiere que pienses mejor las cosas, lo que también las convierte en una excelente adición para crear rompecabezas de cajas. Otras novedades de esta nueva entrega incluyen la adición de 2 vehículos nuevos. El primero de ellos es el Jetboard, el cual cuenta con la capacidad de usar turbos mientras navegas por el río, esquivando minas, tifones y nitros, además de poder saltar al moverte sobre una rampa. El otro vehículo nuevo es el Jetpack, con el que puedes flotar libremente en gravedad cero. Ahora el jugador debe tener en cuenta una nueva dimensión: la altura. Hubo muchos debates sobre el control, desde la idea de tener una configuración de control similar a la de un avión, hasta el arriba es arriba y abajo es abajo, hasta tener que pulsar repetidamente un botón para proporcionar impulso. A la final, los controles del Jetpack quedaron bastante bien, aunque puede resultar algo frustrante de controlar. Naughty Dog sabía que estos niveles no eran tan divertidos, pero de todos modos decidieron incluirlos en el juego, y hasta le dieron una gran publicidad a este vehículo, apareciendo en anuncios, renders promocionales e incluso en el menú principal. Básicamente, se convirtió en la carta de presentación de Crash 2, tanto es así, que el combate final se desarrolla con un Jetpack, desechando así todo lo que el jugador ha aprendido a lo largo del juego al introducir la nueva mecánica a la fuerza. Esta es una de las pequeñas fallas de diseño que tiene Crash 2, al abandonar la consistencia en el clímax del juego. Hablando de jefes, como es habitual, presentan nuevas mecánicas de juego para derrotarlos. Sin embargo, creo que uno de los más destacados, aparte de Cortex, es la pelea contra Engine. Aquí se introduce una nueva mecánica: lanzar Wumpas. Además, en este combate, Crash pierde todas sus habilidades, excepto el salto básico y el andar. Por supuesto, como mencioné, la única forma de dañar el mecha de Engine es lanzando Wumpas. Como curiosidad, la batalla contra Rip Perru fue diseñada por un productor japonés. Originalmente, se había planeado que Rip Perru se moviera por múltiples rutas más complicadas, pero debido a problemas durante el desarrollo, se optó por una ruta de movimiento simple y fácil para la versión final. Esta decisión fue tomada voluntariamente por el equipo de desarrollo japonés. Por otro lado, hay un tercer vehículo que regresa del Crash 1, pero ahora mejorado. Ahora, Crash estará montado encima de un oso polar bebé llamado Polar en lugar de un jabalí salvaje. Estos niveles son similares a los del jabalí, pero con un camino más amplio, nuevos obstáculos y pisos de hielo que añaden un nuevo nivel de complejidad a la fórmula.
dado que te deslizas de forma imprecisa sobre el hielo, recoger todas las cajas y evitar las TNT y otros obstáculos mientras montas en el oso polar se vuelve mucho más difícil. Además, Polar tiene la capacidad de sprintar por un breve periodo de tiempo, lo que te permite ir más rápido y hacer saltos más lejanos. Igualmente, los niveles de persecución regresan, donde serás perseguido por rocas como en el primer título, pero esta vez con una variedad de obstáculos más amplia, como minas, cajas nitros, arcos eléctricos, entre otras cosas más. Además, se introduce un nuevo potenciador, el Turbopad, que te permite correr más rápido y así poder obtener más ventaja. También hay un nivel en el que te persigue un oso polar gigante en lugar de una roca. En una sección de este nivel, se combina la mecánica de corredor forzado con la de persecución, donde podrás subirte a Polar y escapar del oso gigante, lo que añade variedad al gameplay. Por otra parte, al obtener 25 cristales, puedes enfrentarte al jefe final y completar el juego, y podrías dejarlo ahí. Sin embargo, al igual que en el Crash 1, existe el coleccionismo para alcanzar el 100% del juego. Regresan las gemas como en el Crash 1, las cuales se obtienen de la misma forma, rompiendo todas las cajas, pero esta vez es menos cruel, ahora sí puedes obtener la gema del nivel aunque mueras. Sin embargo, las gemas de colores se obtienen de manera especial. Por ejemplo, la gema azul se obtiene al no romper ninguna caja, pero cada gema de color tiene su propia forma única de obtención. También regresan las rutas de gemas, pero mejoradas, ahora son secciones un poco más largas con desafíos más complejos. Además, se incorporan nuevas rutas, similares a las rutas de gemas pero con requisitos diferentes para acceder a ellas. Una de ellas es la ruta del cráneo, a la cual se accede al llegar a la plataforma del cráneo sin morir. Si mueres, la plataforma se volverá transparente e inutilizable. Sin embargo, una vez pises la plataforma del cráneo, podrás morir tantas veces como quieras sin que la plataforma se vuelva inutilizable. También hay algunas rutas alternas que están ocultas. Por último, hay algunas secciones del nivel escondidas que te teletransportan a una sexta workroom oculta, la cual tiene 2 niveles nuevos y 3 rutas alternas de niveles ya existentes. El propósito de las rutas alternas puede variar, a veces solo sirven para conseguir cajas, mientras que otras veces son rutas sin cajas que te permiten obtener una gema adicional aparte de la gema de cajas. E incluso hay una combinación de ambos tipos, una ruta alterna que incluye cajas y una gema. Hay más de un tercio de contenido después de completar el juego obteniendo solo los cristales, hay enemigos que nunca verás hasta que regreses a recoger todas las gemas. Para alcanzar el 100% del juego, necesitas recolectar los 25 cristales, las 42 gemas, desbloquear todos los portales de la sexta sala y derrotar a los 5 jefes del juego. Esta rejugabilidad surge del deseo de Naughty Dog de ofrecer desafíos adaptados a todos los jugadores. Si se quiere completar todos los niveles para obtener todas las cajas, tienes que mejorar tu habilidad en el juego. El 100% es un desafío adicional para los jugadores que lo desean. Los jugadores casuales probablemente quedaban satisfechos con vencer a Cortex y nada más. Por otro lado, el equipo intentó mantener cada área única, los niveles debían ser fácilmente distinguibles entre sí visualmente, en lugar de referirse a ellos por números o nombres, aunque eso no fue completamente logrado en todos los niveles, ya que algunos siguen una temática similar que puede ser un poco difícil de diferenciar visualmente. En comparación con el primer juego, el diseño de niveles se basa menos en una sucesión de plataformas estrechas sobre las que saltar y más en secuencias de enemigos y trampas que obligan al jugador a utilizar todas las mecánicas. Aunque la jugabilidad y la construcción de niveles recuerdan, por supuesto, al juego original, el equipo de Crash Bandicoot esperaba que estas diferencias sean suficientes para que se percibiera como un verdadero número 2, y no como un 1.5. Además, para que las muertes sean menos frustrantes, Jason Rubin crea muchas animaciones de muerte, con el objetivo de hacer las muertes más divertidas y para quitarles dramatismo, y así aliviar al jugador que puede estar furioso en ese preciso momento. Ya hubo algunas en el primer juego, pero el equipo realmente quiere enfatizarlos para el segundo juego, hay muchísimas más animaciones de muerte en esta segunda entrega. Toda esta meticulosa planificación, finalmente dio como resultado una obra de arte, La fuga de Bach.
Otra cosa que vale la pena mencionar es que en el Crash 1, debido a que el juego carga constantemente datos desde el CD, no se podía acceder a la tarjeta de memoria mientras el personaje se movía por el nivel. La memoria RAM no tiene suficiente espacio para realizar ambas acciones simultáneamente. Por lo tanto, solo se podía guardar en lugares específicos y más restringidos que requerían menos lectura desde el disco. Solo se podía guardar al final de los niveles de bonificación, era el único lugar donde era posible hacerlo, aunque también se podía realizar un guardado leve al final del nivel. Aunque habría sido posible guardar desde el mapa de selección de niveles, esto habría añadido al menos 30 segundos de tiempo de carga al entrar o salir de un nivel, una restricción que no estaban dispuestos a aceptar en ese momento. Además, debido al sistema de contraseñas, tampoco se podían guardar las Wumpas y las vidas. Pero ahora, con el nuevo motor, han podido solucionar esto. Adiós al sistema de contraseñas que impedía registrar el número de vidas y Wumpas, y adiós al guardado exclusivo para los bonus y gemas. Ahora puedes guardar la partida sin volverte loco en el intento, pudiendo guardar en cualquier momento dentro de la Workroom. Este pequeño cambio marca una gran diferencia en términos de comodidad de juego. Debido a que los bonus ya no se utilizan para guardar la partida ni para obtener llaves que desbloquean otros niveles, ahora su función se limita a la de otorgar vidas al jugador. Sin embargo, esta no es su única función. Ahora, las cajas de los bonus también son necesarias para obtener la gema de cajas, lo que proporciona un incentivo adicional para completarlos. Además, ahora los bonus se pueden repetir infinitamente al morir dentro de ellos. Aunque han perdido la capacidad de ser puntos de control, como en el primer juego, sigue siendo una mejora considerable con respecto al título anterior. También vale la pena mencionar que, si esperabas un tiempo en el menú del título, se reproducía una demostración después de cierto tiempo. Esto se hizo para captar la atención de los clientes en las tiendas de videojuegos. Sin embargo, Naughty Dog no quería que la demostración fuera demasiado perfecta, así que deliberadamente se incluyeron algunos errores. Curiosamente, cuando los miembros del equipo de Naughty Dog intentaban jugar, sus errores parecían forzados y poco naturales. Finalmente, se decidió adoptar la versión de los datos de juego registrados por la esposa de Stephen White, ya que ella no era ni demasiado buena ni demasiado mala en el juego. Según Rob Titus, dice que Jason Rubin escribió la trama del juego rápidamente. Sin embargo, una vez más en el perfil de LinkedIn de David Gracia se menciona que él trabajó como diseñador narrativo / guionista en Crash 2. Además, en IMDb se acredita a Andy Gavin como guionista. En cualquier caso, sea quien sea que haya escrito la historia, no entraremos en detalles sobre la historia del juego, ya que no es relevante para el tema del video, aunque vale la pena señalar que esta es mucho más elaborada que la del primer juego. Es decir, la historia sigue siendo sencilla, pero en comparación con el primer juego, se hizo un notable esfuerzo narrativo para justificar las acciones de cada personaje. Las conversaciones periódicas con los hologramas te mantienen informado sobre la evolución de la historia. Aunque no hay muchas escenas, en comparación con el primer juego, se han agregado una buena cantidad de diálogos nuevos, los cuales serán interpretados por nuevos actores de voz. Brendan O'Brien regresaría para retomar el papel de Crash, aunque tampoco es que tuviera muchas líneas nuevas aparte de un ronquido. En general, solo se limitaron a reutilizar las líneas grabadas en el Crash 1. De hecho, en esta entrega, Crash es incluso menos vocal que en el título anterior. Brendan O'Brien también retomaría el papel de Nitros Brio. We are ready, Crash. Would you like to do the honors? Y, por supuesto, también se le asignarían nuevos papeles a Brendan O'Brien. El más destacado de todos fue en Jim. But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your Master Crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any Earthbound operatives left? Pero probablemente también interpretó los gruñidos de Tiny Tiger
quizás los sonidos de Rip Perru, aunque no estoy seguro, y la risa de Komodo Moe. Aunque parece que la risa de Komodo Moe ya venía del Crash 1, es la misma risa del secuaz gordo de Pinstripe, pero con un tono ligeramente modificado. Pero esta vez, Brenda no estaría solo. De hecho, le quitarían uno de sus papeles, el del Dr. Neocortex, y se lo darían a un reconocido actor. En ese entonces, este actor había participado en producciones como la película The Shawshank Redemption y la serie de televisión Earth 2. Este actor sería Clancy Brown, conocido principalmente por ser la voz de Don Cangrejo en la versión original en inglés de Bob Esponja. En Crash 1, Brendan O'Brien había basado la voz de Cortex en la de su padre, Edmond O'Brien, un antiguo y reconocido actor de cine estadounidense. Take a chance on the Lucan Steel for another 5 points. I think it'll go, but when it does sell, it's too rich for my blood. Got 100 shares of Gulf in the morning. It was up 3/4 when it closed. Oh, and Chris, have the research department send me everything they got on that pipeline company. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time I shall reign triumphant. Por su parte, Clancy Brown haría algo similar. Cuando Clancy Brown estaba trabajando en la serie de televisión Earth 2, en el set de grabación se divertían imitando voces de viejos programas de televisión de ciencia ficción. Uno de esos programas era Lost in Space. En este programa, había un personaje que cumplía el papel de villano llamado Dr. Zachary Smith. Entonces, Clancy Brown pensó, ¿qué pasaría si imitara la voz del Dr. Smith para interpretar al Dr. Neocortex? Pero según las propias palabras de Clancy Brown, dijo que su imitación del Dr. Zachary Smith era terrible, pero que fue muy divertido hacerlo como él mismo, haciendo una mala imitación de Dr. Smith en un nuevo personaje, y luego esa voz se convirtió en Cortex. You're wearing my patience very thin. You will erase that last statement and correct it to read, Dr. Smith is incapable of telling a lie. Repeat, of telling a lie, you ninny. You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Por otro lado, Coco Bandicoot fue interpretada por una mujer llamada Vicky Winters, fue su primer trabajo como actriz de voz. Obtuvo el empleo por pura casualidad. Vicky Winters había sido extra a través de Central Casting, una empresa de casting que se especializa en el casting de extras, dobles y suplentes. Un día, Vicky llamó al jefe de Central Casting, Carl Joy, para hacerle una pregunta sobre algo. Sin embargo, Joy estaba ausente, y la llamada fue atendida por su secretaria, quien toma nota en un pedacito de papel en el que decía que Vicky Winters había llamado, y luego dejó este pedacito de papel en el escritorio de Carl Joy para que así le devolviera la llamada a Vicky. Cuando Carl Joy regresó a su oficina, recibió una llamada de Jason Rubin, y le dijo: Oye, Carl, he entrevistado a tantas mujeres para este papel y todas suenan igual. ¿Conoces a alguien que suene como una niña de 12 años? Carl miró el mensajito de papel que estaba en su escritorio en ese momento, y dijo: Sí, llama a Vicky Winters. Ella suena como una niña de 12 años. Así es como Jason se contactó con Vicky Winters, y a la final la termina contratando para interpretar a Coco Bandicoot. Crash? Crash? Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Según comenta Vicky Winters, que cuando fue al estudio de grabación, llevaba un overol con pequeños tirantes y tenía un lazo en su cabello, básicamente estaba vestida como Coco, solo que tenía 2 correas en lugar de una correa. Luego, se quitó uno de los tirantes del hombro, y se paró allí e hizo algunos movimientos, y que había un artista que se puso a dibujarla. Por otro lado, la risa de Rip Perru, realizada por Dallas McCannon, la cual fue tomada de una biblioteca de sonido, y el sonido de Aku Aku, supuestamente interpretado por Dave Sealer, se reutilizarían del Crash 1. Y si digo supuestamente interpretado por Dave Sealer, es que el mismo Dave Sealer declaró haber hecho la voz de Aku Aku, como se ve en estos comentarios,
pero ha salido una contradicción en esta afirmación. Este dato me lo proporcionó el usuario Jack Black, así que le mando un agradecimiento. Básicamente, un canal de YouTube llamado Mr. Apple One publicó un video donde entrevistaba a varias personas involucradas en el desarrollo de Spyro. Y Mike Gollum, el diseñador de sonido de Spyro y Crash Bandicoot, hizo la siguiente declaración. Everybody seems to love the Aku Aku. I was actually one of the guys that I work with. He had a deeper voice than me, so he did that one. It was Andy Dawson. De hecho, mucho antes de esta entrevista, Rob Titus había hecho mención de esto en Reddit. Alguien le preguntó a Rob si Dave Sealer fue quien hizo el sonido de Aku Aku, a lo que Rob Titus responde: sé que era un tipo de sonido de Universal. Mike Gollum lo sabría. Pero sé que no fue Dave. Incluso mucho antes de toda la polémica que rodea a Dave Sealer, Jason Rubin escribió el siguiente comentario en el blog de Andy Gavin en respuesta a alguien que preguntaba qué decía Aku Aku. Si recuerdo correctamente, Mike Gollum, quien hizo el sonido para los juegos de Crash, estaba teniendo un tiempo difícil tratando de encontrar sonidos para Aku Aku. Habían buscado en todas las bibliotecas y habían intentado mezclar sonidos que tenían para crear algo nuevo. Aparentemente, uno de los chicos de sonido que no trabajaba en Crash entró a su oficina y dijo, ¿qué tal esto? Y simplemente lo cantó. No creo que diga nada, y no creo que pueda ser recreado. Simplemente fue. Así que tres personas diferentes, una de ellas siendo un antiguo empleado de Universal y líder de sonido de Crash, con declaraciones un tanto ocultas y en años distintos, afirman que una persona que trabajaba en los efectos de sonido, es decir, Andy Dawson, hizo la voz de Aku Aku. Sí, Dave Sealer también tiene sus contradicciones. Tal vez sea un caso de información incompleta, como en la historia sobre la eliminación de Tauna y la adición de Coco. Pero al menos con la información disponible hasta ahora, hay dos versiones diferentes de la historia que se contradicen entre sí. Por otra parte, Ron Horowitz, un importante editor de sonido y artista de Foley en la industria del cine y la televisión durante muchos años, además de ser jefe del departamento de sonido en Universal Studios, asignó a Mike Gollum a Naughty Dog para que se encargara de diseñar los sonidos para Crash Bandicoot. Mike Gollum diseñó los sonidos en Crash 1 y volvió a hacerlo para Crash 2. Aunque trabajó con otras personas de Universal para crear los sonidos, Mike estaba principalmente a cargo y creó la mayoría de los sonidos del juego. Y bueno, básicamente el proceso de creación es igual al de Crash 1, no hay nada nuevo que decir al respecto. Básicamente, se creaban efectos de sonido que combinaban realismo con dibujos animados, siempre procurando que transmitiera la sensación adecuada, sin dejar de ser un archivo muy pequeño de unos pocos kilobytes para que cupiera en el sistema de fragmentos del CD creado por Andy. En ocasiones, Mike usaba su propia voz para crear un sonido. Una vez creado el efecto de sonido, lo enviaban a Naughty Dog para su evaluación. A veces Mike ofrecía varias opciones y Naughty Dog elegía una de ellas. En resumen, hacía todo lo posible para apoyar la visión de Naughty Dog. Por otro lado, y para entrar un poco en contexto, retomemos de nuevo a Crash 1. Naughty Dog le dio a Josh Mansell un casete de Dead Can Dance, una banda de los años 80 conocida por su estilo atmosférico con tono oscuro y melancólico. Josh lo escuchó y reconoció la banda porque a su novia de secundaria le gustaba esa música. Quedó sorprendido por esta referencia, ya que no esperaba este tipo de influencia. Allí comprendió que Naughty Dog estaba interesado en una banda sonora de selva ambiental, con muchos sonidos de pájaros y cosas así, en lugar de las típicas bandas sonoras de videojuegos. Además, Josh sabía que querían incorporar algo de percusión, ya que esto evoca la sensación de la jungla. En muchos sentidos, esto aprovechó los puntos fuertes de Josh, ya que él era sobre todo un baterista. Si escuchas los primeros niveles de Crash, como el río, la roca, o la jungla,
notar que esa fue la dirección musical original. Hay mucha percusión y ambiente de fondo. Muchos de los efectos de sonido que escuchas en el primer juego de Crash fueron diseñados por Josh en colaboración con el diseñador de sonido Mac Gallum, quien proporcionó muchos de los efectos de sonido. Josh ofreció sus mejores ideas iniciales sobre cómo debería sonar la música, pero surgió una discrepancia entre las visiones de Universal Interactive Studios y Naughty Dog respecto a la dirección musical. Naughty Dog quería que la música tuviera un tono más atmosférico, mientras que la gente de Universal prefería un enfoque más alegre y tradicional. Josh tuvo que encontrar una manera de complacer a ambos. Hog Wild fue el punto de inflexión. La expresión facial de Crash antes de saltar sobre el jabalí, y luego, al estar en un lomo de un jabalí corriendo por ahí, indicaba que este nivel era abiertamente cómico. Definitivamente, fue un paso en una dirección diferente, mucho más melódica y caricaturesca, y mucho menos experimental y más algo en lo que Josh pudiera basarse musicalmente. Hog Wild fue el tema que selló el tono musical. Josh recibió una reacción muy positiva de todos los que la escucharon. Tanto la gente de Universal Interactive Studios como Naughty Dog les gustó y se rieron de lo cómica que sonaba la canción. Y no solo ellos, también a Mark Mothersbaugh le gustó. Él la llamó música barroca montañesa o mambo montañés debido a las cornetas. Esto le dio a Josh un poco de alivio, sabiendo que no lo iban a despedir y que estaba en el buen camino. Eso era lo que había estado esperando, un apoyo universal de todos, diciendo que era realmente divertido y genial. Tener esa tranquilidad de parte de todos le permitió seguir trabajando con más confianza. Hog Wild fue lo que le abrió los ojos y comenzó a entender cómo era el juego. Era un juego de una caricatura, estás controlando un personaje de una caricatura. La música de Hog Wild es una pieza de música de videojuego más tradicional y convencional en el sentido de que es muy caricaturesca y tiene una melodía. No sonaba como la música de Mario, pero sonaba como su propia versión de eso, más animada, más impulsada por los personajes. Simplemente resonó de una manera en la que la otra música no lo hacía tanto. Y si te fijas, una vez que llegas a la tercera isla, la música comienza a sonar un poco más como la música típica de los videojuegos. Hog Wild sembró la semilla para tener una música más divertida y tonta, pero también para usar algunos sonidos extraños y crear una música más extravagante. Hog Wild marcó la pauta y estableció el ritmo para la música en el resto de los juegos. Para Crash 2, definitivamente había un sonido de Crash más definido. Josh se esforzó mucho en crear un sonido característico para Crash. Al no estar limitado a una paleta de sonidos general MIDI, Josh pudo utilizar sus propias muestras, lo que contribuyó a desarrollar este sonido distintivo para la serie. Claro está, recordemos que, debido al sistema de fragmentos de Andy, el presupuesto para efectos de sonido y música era relativamente reducido. Eso significaba que, aunque Josh estaba usando sus propios sonidos, debían ser bastante cortos en duración y sonar lo suficientemente bien después de reducir su frecuencia de muestreo para encajar en el juego. Por otra parte, Mark Mothersbaugh ofreció muchos consejos durante las etapas de demostración de la música de Crash, pero una vez que ésta estuvo en funcionamiento, delegó el resto del trabajo y los siguientes juegos de Naughty Dog a Josh Mansell. En Crash 2, Josh comenzó a escribir otros temas con melodías tan distintivas como la de Hog Wild, asegurándose de utilizar constantemente los instrumentos que mejor se correspondieran con los niveles. Para el segundo título, Josh regresa más confiado y motivado que nunca. Todas las personas involucradas en la creación del primer juego han aprendido mucho sobre lo que funcionaba, lo que necesitaba ser mejorado y lo que simplemente no funcionaba en absoluto. Josh aprendió que algunos instrumentos suenan mucho mejor que otros a través de los altavoces de un televisor. Por ejemplo, podrás notar que el bajo utilizado ya no es el mismo que en el primer juego. Además, también mejoró en saber que iba a sonar bien después de reducir su frecuencia de muestreo para luego incorporarlo al juego.
también fue aprendiendo qué tipo de cosas le gustaban a Naughty Dog. Después de que Josh jugara la versión final de Crash 1, entendió mejor cómo fortalecer y mejorar la relación entre la música y la jugabilidad. Su proceso creativo sigue siendo el mismo, le enviarían cintas de video de personas jugando el juego y él intentaría musicalizarlas. Dave Baguette retoma su papel como productor musical y se reunirían una vez a la semana. Se sentaban en el estudio y escuchaban la música que Josh había hecho y le hacían ajustes. Luego grabaría las demostraciones en un CD y Dave se lo llevaría a Naughty Dog. En la siguiente semana, Dave le transmitiría cualquier comentario de Naughty Dog o notas de revisión de los envíos de la semana anterior, y Josh tendría versiones actualizadas listas para la próxima reunión. Además, Josh siempre tiene acceso a los recursos de Naughty Dog y trata de componer la música que mejor se adapte a los entornos, pero sobre todo a la intensidad de los niveles. Se sintió más seguro al escribir músicas más complejas y melódicas que aún así sumergieran al jugador en el juego. Para ilustrar su punto, toma como ejemplo el tema de Cortex, que se utilizó en ciertos niveles de bonificación del primer juego y también durante la pelea final. Aunque esta música representa perfectamente la villanía del personaje, resultó ser demasiado plana y atmosférica para un enfrentamiento final. No correspondía a la intensidad del juego, la canción era demasiado dramática para ser usada en el jefe final. Por lo tanto, cuando Josh volvió a visitar este tema en Crash 2, intentó aumentar su intensidad. El resultado fue un ritmo mucho más dinámico en el que la tonada de Cortex no se presenta hasta después de 35 segundos de la canción. Fue en el segundo juego de Crash que Josh entendió cómo debería sonar una buena música de combate contra jefes. Este ejemplo se aplica a todo el juego. Mientras que las pistas del primer juego ofrecían melodías bastante simples, fáciles de tararear y que se quedaban fácilmente en la mente, las del segundo juego resultan mucho más rápidas, dinámicas y complejas. Por lo general, se intentaba remezclar algunas canciones del primer juego para establecer la continuidad del universo de Crash de un juego a otro. Si un personaje regresaba en un juego, se intentaba mejorar su versión del juego anterior, como ya vimos en el caso de Cortex o también el tema de Rip Perru. A pesar de la popularidad del tema principal del primer Crash Bandicoot, no se repite en la segunda entrega. Ciertamente, hubo un esfuerzo por incorporar un tema recurrente, pero se realizaron algunos ajustes, algo que también se haría en futuras entregas. Josh compuso el tema principal de Crash 2 al final del desarrollo, ya que quería que encajara perfectamente con la secuencia introductoria del juego.
mantener cierta coherencia con el tema del primer juego, decidió reutilizar el efecto de slide en la guitarra y el bajo cromático. Josh cree que la influencia detrás de este tema probablemente fue inspirada por la música de la película Austin Powers, ya que tiene sonidos de instrumentos de metal potentes y flauta, suena un poco a los años 60 y tiene un toque de jazz swing o algo así. El padre de Josh estaba muy interesado en la moda de Austin Powers de los años 90. Otra diferencia notable es la ausencia de sonidos ambientales que estaban muy presentes en Crash 1 y ahora no están en Crash 2. Esto se debió a que ocupaban demasiado espacio en la memoria. En su lugar, Josh prefirió centrarse en obtener una mejor calidad de sonido y agregar nuevos instrumentos. Los que eligió aún conservan el estilo característico de Crash Bandicoot. Josh se esforzó por seleccionar instrumentos y sonidos que se integraran bien con los entornos o escenarios dentro del juego. Un buen ejemplo de esto son las percusiones de tubos que utilizó para los niveles de alcantarillas. Josh también se ha inspirado en otros artistas. Por ejemplo, tanto Josh Mansell como Dave Baguette compartían un gusto por la música techno, especialmente por Kraftwerk. Puedes escuchar esta influencia en la música de algunos compases en los niveles de alcantarillado. Esta influencia techno también se refleja en la música de los hermanos Komodo, especialmente en la parte intermedia donde se vuelve muy sincopada y puedes escuchar los rápidos redobles de la batería electrónica. Estos elementos provienen de algunos sonidos de la música Techno Jungle de UK Breakbeat. Josh quería crear algo frenético y con un ritmo rápido en lugar de tener fragmentos melódicos aquí y allá. El proceso de crear las partes de la batería para la canción de los niveles de ruinas es una referencia directa y un homenaje a uno de los bateristas favoritos de todos los tiempos de Josh, Stuart Copeland, de la banda The Police. Sí, el mismo Stuart Copeland que compondría la banda sonora de Spyro un año después de Crash 2. Esta coincidencia no pasa desapercibida para Josh, ya que Spyro fue desarrollado por Insomniac Games, amigos de Naughty Dog que también trabajaban en el mismo edificio que Naughty Dog en Universal Interactive Studios. El tema de Coco que suena en su holograma también está inspirado en la batería de Stuart Copeland. Josh menciona que así quería que sonara el tema de Tauna en el primer juego. También hay un tema exclusivo de Embryo que solo suena durante su holograma, es un remix de su batalla en Crash 1. La canción es bastante intensa, ya que Josh pensó que esta música se iba a usar en una batalla de jefe, lo cual no sucedió. Josh Mansell estuvo en una banda de punk en California llamada The Millionaires durante 3 años. En su primera cinta de demostración de 1994, compusieron una canción llamada Curse of the Mummy, que más tarde sirvió de base para crear la canción del nivel Hang It.
Josh también creó una demostración para el nivel Snow Go, que todos odiaron, principalmente porque no sonaba a Crash Bandicoot. En esta pieza musical, se puede escuchar el viento soplando. También intentó emular la atmósfera de una pista de patinaje sobre hielo. El instrumento principal es una muestra de piano de un remix de The Boo Radleys, y la canción se inspira en Do Nothing, de la banda The Specials, que incluye un órgano que suena como en una pista de patinaje sobre hielo. Eso era lo que Josh intentaba lograr, capturar ese sonido característico. Sin embargo, al final, nadie más que Josh pensó que fuera gracioso, por lo que la propuesta fue rechazada. Luego, Josh Mansell compuso la canción que todos ya conocen. Estas son algunas de las inspiraciones que Josh Mansell tuvo en la creación de la música de Crash 2. Y, por supuesto, no puedo mencionar música y Crash 2 en la misma oración sin hablar del tema más aclamado de Crash 2 y uno de los más aclamados de la franquicia en general. Por supuesto, hablo de Rocket. No lo he olvidado. En realidad, Rocket es un poco más larga que las demás canciones de Crash. Además, según comenta Josh Mansell, fue la más desafiante de componer y tuvo que pasar por 2 tropiezos antes de llegar a la versión final. El primer intento de Josh para componer Rocket fue una demostración que intentaba emular la música clásica de principio a fin. Al inicio de la canción, trató de que sonara como El Danubio Azul, de Johann Strauss, haciendo referencia a la película 2001, Una Odisea en el Espacio, de 1968, donde esta pieza acompaña un montaje que muestra naves espaciales y otros objetos flotando en gravedad cero. Luego, cuando todo se descontrola, la música se vuelve caótica y frenética, porque es un videojuego y, por supuesto, se exagera como en una caricatura, como música de horror o algo así, pero realmente la canción no se sentía como la de un videojuego. Esta fue la primera vez que Josh intentaba componer algo con un sabor orquestal para Crash, lo cual no era característico de los juegos de la serie. Simplemente, hacer música orquestal con las limitaciones que tenían no iba a funcionar, no sonaba tan bien. Fue más bien un experimento, y Naughty Dog no estaba muy satisfecho con el resultado. Para el segundo intento, Eric Iwasaki propuso que la música para los niveles del Jetpack fuera una cacofonía de sonidos en el espacio. Josh, siendo el profesional que es, compuso esta cacofonía, un tema que tampoco sonaba como la música de Crash. Lamentablemente, esta versión de la canción no se puede escuchar en ningún lado, pero según algunas declaraciones de Rob Titus y una declaración de Josh Mansell, la canción más o menos seguiría esta estructura. Comenzaba con El Danubio Azul, y luego se degradaba totalmente en algo maníaco, realmente disonante y orquestal. Sonaba como ruidos de metal chocando y rompiéndose, cristales rotos, música y sonidos aleatorios, y hasta gritos de gato. Fue una canción bastante hilarante. Rod menciona que fue la peor porquería que había escuchado en su vida.
Eriki Iwasaki colocó estos sonidos en el disco y se deleitó con cuánto odiaba esa canción Rock Titus, y lo torturaba reproduciéndola una y otra vez. Obviamente, esta canción fue rechazada. Finalmente, para la versión final de la canción, necesitaban algo que se sintiera verdaderamente épico y energético, así que encontraron un punto intermedio entre las dos versiones anteriores. Comienza de manera suave, con sonidos que evocan inmediatamente el espacio, lo cual acompaña perfectamente el primer acercamiento del jugador con el jetpack. Luego, se acelera después del primer minuto para ajustarse al ritmo de la acción. Decidieron mantener una introducción lenta como en las versiones anteriores, la cual se transforma luego en una secuencia de acción más intensa. La canción terminó siendo frenética, con un tono heroico y positivo, con un toque orquestal que recuerda a la música de acción espacial. Por otra parte, ahora los bonus y también las rutas alternas tienen una música que es una variación del tema principal del nivel, utilizando los mismos instrumentos. Los temas de los bonus son alegres. Mientras que los temas de las rutas alternas son más amenazantes. Otro punto a tener en cuenta es que, a diferencia del primer Crash Bandicoot, donde las mezclas finales realmente sufrieron y fueron hechas por alguien de Naughty Dog que hizo lo mejor que pudo. Para Crash 2, Josh se encargó de la mezcla y logró una adecuada que suena mucho mejor que la del primer juego, utilizando sus mezclas originales de alta fidelidad como referencia. Josh Mansell tuvo aproximadamente 6 meses para trabajar en la banda sonora de cada juego de Crash. Con esta nueva banda sonora, Josh Mansell confirma la identidad musical de la serie y la hace evolucionar. Definitivamente ya había un sonido de Crash más definido. Las canciones de los dos primeros juegos, aunque significativamente diferentes, aún parecen provenir del mismo universo, lo que convierte a Crash Bandicoot en una de esas series que podemos reconocer musicalmente entre miles. Durante el desarrollo de Crash 2, se implementó un nuevo sistema que no estaba presente en el primer juego. Cada pocos meses, los productores y el equipo de marketing de Sony América, Sony Japón y Sony Europa se reunían en una sala para discutir varios aspectos de la localización. Compartían ideas y resolvían problemas que pudieran surgir en cada mercado desde las primeras etapas del desarrollo, como el diseño de personajes o niveles. Por ejemplo, llegaron a debatir sobre el ancho que debería tener el río en los niveles de Jackborne. Se proporcionaba retroalimentación sobre los cambios realizados y todas las decisiones tomadas en estas reuniones se llevaban a cabo. Además, el equipo de promoción en Japón se reunía en la oficina de Naughty Dog cada cierto tiempo para intercambiar opiniones. Con todo lo aprendido en Crash 1 y con el apoyo de Sony desde el inicio del proyecto, pudieron corregir todas las deficiencias del primer juego en un intento por hacer que el juego fuera perfecto. Uno de los mayores problemas que enfrentó Crash 1 fue su dificultad. Los usuarios japoneses son muy sensibles a este aspecto, por lo que sus opiniones fueron de gran ayuda para el equipo. Sin embargo, los usuarios estadounidenses no necesariamente buscan juegos difíciles.
las habilidades de los jugadores son universales en todo el mundo. Por lo tanto, al adaptar la dificultad a los usuarios japoneses, lograron un equilibrio óptimo que satisface a personas de todo el mundo, por lo que Crash 2 pretendía ser un juego para el mundo en general. Naughty Dog y Mark Cerny realmente respetaron el desarrollo de los juegos japoneses e investigaron con entusiasmo sus diseños. A la final, sus esfuerzos dieron frutos. Por otro lado, en Crash 1, se creó un conjunto de herramientas para la localización del juego, las cuales ya estaban bastante bien implementadas para Crash 2. Andy Gavin había planeado las cosas con antelación y no necesitó trabajar varios meses adicionales para completar estas versiones, incluso cuando Crash 2 estaba a medio completar, ya estaba completamente localizado. En Crash 2 y Crash 3, se utilizaba el mismo código para las 3 regiones, aunque con ligeras modificaciones. A diferencia de Crash 1, esta vez la versión europea del juego cuenta con diferentes idiomas que pueden ser seleccionados en la pantalla de título. Los idiomas disponibles son inglés, español, francés, alemán e italiano. Todos los personajes están completamente doblados y la mayoría de los textos están traducidos, aunque algunos textos siguen permaneciendo en inglés. Andy Gavin implementó un sistema en el que todo el texto del juego se generaba a partir de cadenas de texto en inglés, las cuales estaban integradas de manera estática en el código Goal. Luego, mediante una función que utilizaba una tabla, se vinculaban estas cadenas en inglés con sus textos o audios equivalentes en cada uno de los 5 idiomas disponibles: inglés, español, francés, alemán e italiano. Cada uno de estos idiomas estaba almacenado en archivos separados en el CD. De esta manera, se podía acceder a cada frase del juego en su respectivo idioma. Esto es muy común hoy en día, pero en aquel entonces era muy inusual. Incluso este sistema permitía cambiar el idioma durante la partida, incluso después de haber seleccionado el idioma en la pantalla de título. Sin embargo, los productores europeos obligaron a Andy a que el idioma solo se pudiera cambiar en el menú principal porque no querían lidiar con errores extraños que surgían al cambiar de idioma en medio de un nivel. Andy sistematizó todo esto haciendo que las herramientas y el juego tuvieran nociones separadas de la velocidad de video, el territorio y el idioma. Esto significa que cada uno de estos aspectos se trata como una entidad independiente, con sus propias consideraciones y configuraciones. Este sistema ofrecía la posibilidad de incluir opciones de idioma en la versión americana del juego para permitir la selección de un idioma diferente al inglés, pero esta opción nunca se llevó a cabo por razones logísticas y legales. Además del idioma, la versión europea recibió otros cambios menores. Como siempre, al igual que en Crash 1, el juego tuvo que adaptarse al estándar de video europeo PAL, lo que implicó un aumento en la resolución y una reducción en la velocidad de fotogramas por segundo. También hay varias diferencias en la física como efecto secundario de reajustar el juego para que funcione a 25 fotogramas por segundo. Estas incluyen que Crash corra ligeramente más rápido para compensar que la velocidad de fotogramas sea más lenta, y también Crash salta un poco más alto. Los enemigos, sin embargo, mantienen su velocidad original, lo que significa que enemigos como los asistentes de laboratorio eléctricos de los niveles de Jetpack pueden ser atravesados después de un solo golpe, ya que su tiempo de reacción es un poco más lento. Además, la pared de fuego detrás de ellos no afecta a Crash y también se puede atravesar. En la versión estadounidense, Crash simplemente es electrocutado al intentar hacer esto. Los asistentes de laboratorio con el escudo tardan más en hacer un empujo. Las TNT tardan exactamente 3 segundos en explotar, en lugar de tardar un poco más que eso, lo que puede hacer que algunos niveles sean más difíciles, pero también hace los niveles de Polar más fáciles. Las demos que se reproducen cuando el juego está inactivo en la pantalla de título han sido regrabadas. Por otra parte, el radio del ataque del planchazo de Crash se ha aumentado considerablemente en la versión europea, solucionando un problema donde los jugadores pueden quedarse atrapados dentro de una pila de cajas reforzadas. Los efectos de sonido son significativamente más agudos y rápidos, como la caja TNT y el wow. Durante la pelea con el jefe Tiny Tiger, el menú de pausa ahora muestra correctamente el nombre del jefe como Tiny.
Anteriormente, se mostraba incorrectamente como Taz Tiger en la versión estadounidense, que era su nombre beta antes de ser cambiado. Es posible que hayan optado por cambiarlo para evitar similitudes con el demonio de Tasmania de los Looney Tunes. La música en Bear Down tarda un poco en cargarse. Por razones desconocidas, Crash no reproducirá su animación de teletransportación al principio de Rocket y también puede caer aleatoriamente a través del piso y morir justo al principio. Se produce una falla similar si entras en la batalla de los hermanos Komodo sin Aku Aku y omites inmediatamente la introducción de su combate. Si haces esto, extrañamente, Crash comenzará a recibir daño hasta morir. La textura de fuente grande utilizada como títulos de menú para las pantallas de la tarjeta de memoria ahora se reemplaza con la fuente pequeña predeterminada en su lugar. Este cambio probablemente se realizó para evitar problemas de espaciado con el texto traducido a otros idiomas, ya que algunas traducciones pueden ser más largas que otras. Al igual que en el juego anterior, se muestra una pantalla de advertencia de antipiratería antes de que comience el juego. En el texto de Sony Computer Entertainment, se reemplaza la palabra América por Europe. El icono de guardado en la tarjeta de memoria ya no está animado, a diferencia de las versiones NTSC. Y por último, como es habitual, tanto la portada del juego como el manual han sido modificados. El manual ha sido traducido a varios idiomas, incluidos algunos idiomas que no están presentes en el juego. El 5 de diciembre de 1997 salió a la venta la versión europea de Crash Bandicoot 2. En cuanto a la localización japonesa, Andy Gavin utilizó y actualizó el sistema que había creado para la versión europea. Este sistema permitía que cualquier archivo del juego, como texturas o archivos de audio, pudiera ser reemplazado por un archivo con el mismo nombre en el mismo directorio, pero con la extensión del nombre del archivo modificada con un .j. En la versión europea, se utilizaron diferentes extensiones como .s, .e, .f, .g y .i, que representaban los diferentes idiomas de la versión europea. La herramienta de empaquetado de niveles seleccionaba automáticamente los módulos adecuados para cada territorio y los grababa en el CD. Por ejemplo, al indicar .j, el juego se construía automáticamente con los caracteres, voces, música y configuraciones del escenario de la versión japonesa. Gracias a este sistema, los errores disminuyeron drásticamente y la eficiencia del trabajo mejoró significativamente. A diferencia de la versión europea, en la versión japonesa se localizaron los nombres de los niveles, los cuales fueron adaptados mayormente por Ropyaku Tsurumi. Estos nombres son únicos y no simples traducciones literales del inglés. Además, se crearon nuevas texturas con los nombres de los niveles tallados en piedra, que se encuentran sobre los portales para ingresar a los niveles en la Workroom. Igualmente, se ha reemplazado la textura de la etiqueta Nitro de las cajas Nitro por otra textura que también dice Nitro, pero escrita en katakana. Del mismo modo, la etiqueta TNT en las cajas TNT ha sido sustituida por la imagen de una bomba. Estos cambios también se reflejan en las TNT y nitros de la batalla contra Repo-Ru. Pero en general, muchos textos que no se tradujeron a los idiomas europeos y están traducidos en la versión japonesa, como el logo del juego, el texto con la palabra demo, el letrero de bonus o el letrero de checkpoint. La inclusión del alfabeto japonés también implicó que se extendiera la interfaz de usuario de guardado de partida. Mientras que la versión estadounidense y europea solo permitía escribir con 26 letras y un espacio, la versión japonesa incorporó los alfabetos hiragana y katakana, así como números. Aunque los números también podrían haber sido útiles para los nombres de los jugadores en Occidente, esta función solo se agregó a la versión japonesa. Este cambio tecnológico añade características que no estaban presentes en el producto original para satisfacer las necesidades específicas de los jugadores japoneses. Del mismo modo que en la versión europea, la versión japonesa no utiliza una fuente de gran tamaño para los títulos de menú en las pantallas de la tarjeta de memoria, sino que emplea la fuente pequeña predeterminada en su lugar. Al igual que en Crash 1, se planeaba que Crash fuera mucho más vocal en la versión japonesa, pero debido a la premisa de que Crash no habla mucho,
Finalmente se optó por utilizar principalmente las mismas voces que se habían utilizado en la entrega anterior. Y obviamente, las voces de los demás personajes han sido dobladas al japonés. Y bueno, debido al aumento de idiomas nuevos y al incremento de nuevos actores de voz, no me voy a enfocar a hablar de los actores de voz más allá de sus actores de voz en su idioma original, así que pasemos al siguiente punto. Durante el desarrollo de Crash 2, Naughty Dog adoptó elementos del mercado japonés y trató de incorporarlos al juego desde el principio. La campaña televisiva en Japón fue bastante exitosa durante la promoción del primer Crash Bandicoot. Para que el producto fuera reconocible y también para ganar popularidad entre los niños, habían creado una canción temática y un baile. Por lo tanto, Sony Japón discutió con Naughty Dog y decidieron que debían incorporar estos elementos dentro de Crash 2. En la versión japonesa del juego, la canción de Crash Bandicoot de los anuncios japoneses se añadió a la pantalla de título, reemplazando así el tema principal de Crash 2. Aunque esta fue la única canción que reemplazaron, a diferencia del primer título donde reemplazaron varias canciones de batalla de jefes y la de los bonus de Tauna por ser consideradas insípidas. En Crash 1, Shuhei Yoshida le había pedido a Josh Mansell que hiciera las canciones más optimistas, pero como mencioné anteriormente, para Crash 2, Josh hizo las canciones más intensas y menos dramáticas, por lo que esta vez no hubo problemas con la música. El segundo elemento utilizado en la campaña televisiva de Japón fue el Crash Dance. Shuhei Yoshida le pidió a Jason Rubin que incluyera en algún lugar la danza que Crash hizo en el comercial. Por lo tanto, Naughty Dog decidió incorporarla como un baile de celebración que Crash realiza después de obtener un coleccionable o después de derrotar un jefe. A Naughty Dog le gustó tanto este baile que también se incluyó en las versiones estadounidense y europea del juego. En Naughty Dog, todos veían una y otra vez el video del Crash Dance, y se reían mucho, especialmente Jason, quien estudió minuciosamente cada fotograma para que Crash pudiera bailar en el juego. Los movimientos del Crash Dance fueron capturados de Masataka Sugai, un nuevo empleado recién contratado de Sony Japón encargado de la publicidad y los anuncios. Su jefe lo llamó para que fuera al estudio de captura de movimiento y bailara el Crash Dance, con el torso desnudo. Después de bailar varias veces, finalmente eligieron el primer baile que había hecho. Jason y Tsurumi solían entusiasmarse mucho con la idea de que todos los juegos deberían tener bailes. Creían que los elementos emocionales que conmueven a los jugadores, independientemente de las palabras, son esenciales para los títulos a nivel mundial. El baile y la canción se utilizaron para que la gente reconociera este producto. Otro cambio importante fue la inclusión de la hermana de Crash, Coco Bandicoot, presente en todas las versiones del juego. La inclusión de Coco tuvo como objetivo atraer a las jugadoras femeninas, y funcionó bastante bien, ya que se hizo muy popular entre las chicas japonesas de 14 a 24 años y una parte significativa de las ventas del juego fueron realizadas por este público. Podemos observar que la versión japonesa de Coco tiene ojos marrones en lugar de verdes, e igualmente su look presenta tonos más rosas en comparación con la versión internacional de Coco, que utiliza un rosa más rojizo. Como curiosidad, en el documento inicial para Crash Bandicoot 2, el nombre de la hermana menor de Crash aún no estaba decidido. En su lugar, se le refería como Dorami-chan, como un nombre provisional. Dorami-chan es la hermana menor de Doraemon. Coco es una genio y experta en computadoras, y su papel en la serie es similar al de Dorami-chan. Por otro lado, Tauna no fue muy popular entre el público japonés, y a Naughty Dog tampoco le entusiasmaba mucho el personaje. Por lo tanto, lamentablemente, Tauna fue eliminada del elenco de personajes para esta segunda entrega. Debido a los valores culturales, las necesidades narrativas y el respeto por la audiencia, en Japón siempre suelen explicar hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, era necesario proporcionar una explicación de por qué Tauna no estaba presente en Crash 2. En el manual japonés del juego, se explica que, a pesar de que Crash salvó a Tauna, ella se cansó de su estupidez y decidió abandonarlo. Según los rumores, se fue a Chicago, Estados Unidos, con un hombre llamado Pinstripe,
con quien entabló amistad mientras estaba cautiva en el castillo Cortex. A diferencia de lo que muchos piensan, la historia de Tauna con Pinstripe no fue inventada por Sony Japón. Sí, has oído bien. Rockyaku Tsurumi ha visto mi primer video de mitos, donde mencioné que lo de Tauna y Pinstripe solo formaba parte del canon japonés. A raíz de esto, el 19 de agosto de 2023, Tsurumi escribió la siguiente declaración en X. En este vídeo, dice que la historia de Tauna, cambiando a Pinstripe, es una historia que se originó en Japón y es exclusiva de Japón. Pero estoy bastante seguro de que lo hice porque vi esa descripción en el documento que obtuve de Naughty Dog, así que debería ser cierto. Más tarde, el 7 de octubre de 2023, Tsurumi reafirmó esta declaración en la publicación de X de Gunpa Gem mencionada anteriormente en el video. El usuario Marcelo Luis Rodríguez le preguntó a Tsurumi por qué Sony Japón inventó esa historia de Tauna dejando a Crash por Pinstripe, a lo que Tsurumi le responde con lo siguiente. Yo escribí esa historia de Tauna y Pinstripe en el manual. Sin embargo, no creé la historia desde cero, sino que las piezas de ella estaban descritas en los materiales que recibí de Naughty Dog. En realidad, no recuerdo exactamente porque fue hace un cuarto de siglo. Luego de eso, Gunpa Gem le pregunta a Tsurumi si lo de Tauna y Pinstripe fue idea de Naughty Dog desde el principio, a lo que Tsurumi responde. Creo que sí. Sin embargo, podría haber sido una idea temprana, no resuelta. No estoy seguro. Por lo que sí, la idea de Tauna con Pinstripe siempre fue de Naughty Dog y no fue inventada por Sony Japón. Entonces, ¿se considera esta historia como canon en Occidente ya que fue creada por Naughty Dog, aunque nunca se haya mencionado en Occidente? Bueno, eso queda a su criterio. Solo quiero decir que Crash 2 japonés sigue siendo un producto oficial con la misma historia que Crash 2 en Occidente, con la única adición de proporcionar una explicación sobre qué pasó con Tauna. También es importante tener en cuenta que la guía de estrategia oficial de The Wrath of Cortex en Occidente menciona la historia de Tauna por Pinstripe. Con las declaraciones de Tsurumi, podemos inferir que esta historia fue tomada de la documentación original de Naughty Dog en lugar de haber sido tomada del manual o manga japonés. Además, esta guía también menciona que Cortex proviene de una familia de payasos, otro detalle que proviene de la documentación original de Naughty Dog. Esta guía, al ser un producto oficial, además de afirmar explícitamente ser la historia completa y autorizada de Crash Bandicoot, significa que al menos en The Wrath of Cortex, la historia de Tauna por Pinstripe es considerada canon, especialmente sabiendo que proviene directamente de la documentación original de Naughty Dog. Además, en Crash Boom Bang, aunque fue creado en Japón, también se hace referencia a esta historia, incluso en Occidente. Pero en fin, como dije, ya se los dejo a su criterio de decidir si lo de Tauna por Pinstripe es canon en Occidente o solo es canon en Japón. Pero espérense, fans de Tauna. Todavía no me den dislike ni se desuscriban. Les traigo una segunda versión oficial de Naughty Dog sobre lo que ocurrió con Tauna que quizás les guste más. Como sabrán, la prensa suele recibir material exclusivo de los juegos, como renders, artes conceptuales, capturas de pantalla, versiones prototipos e incluso lore. Teniendo esto en cuenta, la edición número 55 de la revista Game Informer, publicada en noviembre de 1997, mostró material bastante exclusivo sobre la historia de Crash 2. Como una versión extendida de lo que ocurre cuando Cortex cae del dirigible hasta aterrizar en la caverna y encontrarse con el cristal maestro, el cual narra los pensamientos de Cortex mientras cae y encuentra el cristal, e incluso se incluyen nuevos diálogos. Tremendo lore para una escena que solo dura 20 segundos. Pero en fin, a lo que nos compete, en otra página de esta revista se menciona lo siguiente. Los rumores sobre el paradero del interés amoroso de Crash han estado circulando por los tabloides durante meses, y la última vez que se vio a esta adorable Bandicoot fue en Hollywood. Al parecer, está trabajando en una película titulada Nightmare on Bandicoot Street 4. Pues ahí lo tienen, otra versión oficial de Naughty Dog sobre lo que ocurrió con Tauna, muy al estilo del epílogo de Crash 1 y Crash Team Racing, y en ningún momento mencionan a Pinstripe. Aunque estos epílogos suelen ser más una broma que algo canónico. De cualquier forma, al menos tenemos una explicación oficial sobre lo que ocurrió con Tauna. Sin embargo, al igual que la historia de Tauna y Pinstripe, esto no ha sido mencionado en los juegos ni en el manual del juego, así que queda a su criterio si considerarlo canon o no.
Ambas historias son igual de válidas o igual de inválidas, según como se quiera ver. Elijan la que más les guste, o elijan ninguna, como quieran. En cualquier caso, lo de Tauna y Pinstripe sí es canon en el canon japonés. Como curiosidades adicionales, en esta misma revista Game Informer número 55, a los asistentes de laboratorio los llaman TAD, y también se menciona el término Death Routes o rutas de la muerte. Esto confirma que, después de todo, Naughty Dog o el marketing de Sony inventó el término ruta de la muerte, y no fue obra de Traveler's Tales o Vicarious Visions. Según Rob Tadas, Naughty Dog internamente llamaba a esas rutas como Skull Road o ruta del cráneo, pero aparentemente de forma oficial se terminó llamando Death Road o ruta de la muerte. En fin, volviendo al tema, tanto la portada como el manual del juego también han sido modificados en Japón. Siguiendo la misma estrategia utilizada para Crash 1, se ha creado una versión mucho más adorable de Crash, junto con un manual más colorido, vistoso, completo y elaborado con un papel de mayor calidad que en Occidente. Otro punto a tener en cuenta es que, a diferencia de las versiones estadounidense y europea de Crash 2, la versión japonesa incluye soporte de vibración para el controlador DualShock. Esto se debe a que Naughty Dog recibió los controladores DualShock después de que tanto la versión estadounidense como la europea de Crash 2 ya estuvieran en las estanterías. Esto convierte a la versión japonesa de Crash 2 en el segundo título en el mundo en incluir soporte para DualShock. El primero fue un título exclusivo de Japón. Otros cambios realizados para la versión japonesa del juego son los siguientes. Cuando se recoge una máscara Aku Aku, informará al jugador sobre varios aspectos del juego de manera similar a un tutorial. Incluso puede revelarte los secretos de los niveles, aunque de manera algo aleatoria, y te lo dirá en etapas más avanzadas, no en el nivel donde se encuentra el secreto. パパグマが板をぶち破って沈んでいったじゃろう。あそこにわざと落ちてみるんじゃ。なに怖くはない。 Estos consejos son similares al del primer juego, pero ahora Aku Aku ha sido rediseñado y cuenta con un modelo en 3D más detallado que le permite tener animaciones faciales. Este es el mismo modelo de Aku Aku que se utiliza en Crash Team Racing cuando habla en el modo aventura. Además, cuenta con diálogos de voz en audio en lugar de texto en pantalla. わしの声が邪魔だったらの、緑の三角ボタンで耳を塞ぐがよい。 Se alteró ligeramente una animación de muerte. Cuando Crash es aplastado por un pilar en las versiones occidentales, se muestra que el cuerpo de Crash se comprime en una cabeza y zapatos. En la versión japonesa, esta animación se muestra mucho más aplanada. Según Jason Rubin, este cambio se hizo debido a que esta animación a Sony les recordaba la cabeza cortada y los zapatos dejados frente a la puerta de una escuela por un asesino en serie que estaba suelto en Japón durante el desarrollo de Crash 2, por lo que se tuvo que modificar esta animación. La escena cinemática que se reproduce cuando se recoge el cristal número 25 en las versiones occidentales, ahora se muestra cuando se recoge el cristal número 24 en la versión japonesa. Además, cuando se recolectan 25 cristales en la versión japonesa, se reproduce una escena corta totalmente inédita de esta versión, en la que aparece el holograma de Coco Bandicoot. Esta escena proporciona una mejor comprensión de lo que está ocurriendo y ayuda a entender mejor la batalla final. El texto de Sony Computer Entertainment es de color blanco y está distribuido de manera diferente, además de reemplazar la palabra América por Inc. Los cristales se han localizado como Power Stones y el cristal maestro se ha localizado como Big Power Stone. Además, al igual que en el juego anterior, las gumpas se localiza como manzanas y las gemas se localiza como diamantes, pero dichos en japonés obviamente. Ahora, los cristales otorgan un 1% en lugar de un 2%. Las gemas de colores proporcionan un 2% en lugar de un 1%. Los jefes ya no conceden un 3% cuando son derrotados, sino un 4%, salvo en el caso de Cortex, que otorga un 6%. Habilitar los portales del Warp Room secreto sigue otorgando el mismo porcentaje, un 1%.
Además, ahora es necesario saltar varias veces sobre Polar y obtener 10 vidas para obtener el último 1%. Al igual que en la versión europea, se ha ampliado el radio de ataque del planchazo. Asimismo, Crash no reproducirá su animación de teletransportación al inicio de Rocket, tal como sucede en la versión europea. En el nivel Road to Ruin, esta caja común se ha reemplazado por una caja de Aku Aku. Sin embargo, la caja de Aku Aku que estaba un poco más adelante ha sido removida. Los créditos son ligeramente más largos, se han extendido los créditos de Sony Japón, se han reemplazado los créditos de los actores de voz en inglés por los actores de voz japonés y se ha cambiado el orden de aparición de los créditos de Sony Japón, Sony América y Sony Europa. Después de completar el juego, en los créditos del juego se te proporciona un comando de botones y algunas instrucciones para desbloquear un video oculto. Puedes acceder a este video manteniendo presionados los botones izquierda, círculo, L1 y R1 al mismo tiempo cuando el juego comienza después de que aparezca el logotipo de PlayStation. Como curiosidades sobre este video, podemos ver a la versión japonesa de Crash Botarga. En los anuncios japoneses del primer Crash Bandicoot, inicialmente se creó una canción temática de solo 15 segundos. Sin embargo, para Crash Bandicoot 2, se compuso una versión completa de la canción, interpretada por el grupo Skaskai Pusu, formado por 3 miembros clave, Banana Ice, Shunji Ito y Toru Okada. Banana Ice se encarga de las voces, mientras que Shunji Ito y Toru Okada producen la música. Esta canción se añadió al video oculto, junto con la coreografía completa del Crash Dance, el cual es bailado por Crash Botarga y la que parece ser la creadora del Crash Dance, Megumi Hosoya, acompañados también por una chica en traje de baño. Además, en el video, podemos ver a Crash realizando todo tipo de locuras, muchas de las cuales son acciones que realiza dentro del juego. La filmación tuvo lugar en la prefectura de Shizuoka en Japón, en el parque zoológico Isus Shaboten, específicamente en el área conocida como el Jardín de Rocas. En el Jardín de Rocas, hay réplicas de estatuas de civilizaciones antiguas de México, como los aztecas, olmecas y mayas, distribuidas por todas partes. Estas estatuas fueron donadas por el gobierno mexicano en 1973. En la última escena del video, cuando Crash se lanza al espacio con su jetpack, la filmación se realizó colgando a Crash con una grúa. En fin, una vez finalizado el video, el juego se congela, por lo que es necesario reiniciar la consola para volver a acceder al juego. El 18 de diciembre de 1997, se lanzó la versión japonesa de Crash Bandicoot 2. La versión europea y la japonesa, al salir tiempo después que la versión americana, se llegaron a corregir algunos bugs que esta última tenía. En general, esos fueron todos los cambios realizados para Crash 2. Se esforzaron por hacer un juego más universal con esta entrega, por lo que no tiene tantas diferencias como en el Crash 1. Una vez finalizada la versión japonesa del juego, Jason y Andy realizaron una gira de prensa por Japón. El resto del equipo de Naughty Dog se tomó un mes para recuperarse, para algunos, fue la primera pausa en 3 años. Una de las primeras promociones del juego se llevó a cabo en el E3 de 1997 en Atlanta, Georgia. Una vez más, la industria quedó impresionada. Las travesuras de Naughty Dog en la fiesta del E3 reafirmaron la reputación del equipo. Un par de imágenes de Naughty Dog en el E3 de 1997. Resulta curioso ver a Evan Wause en una de estas fotos, a pesar de que en ese momento aún no formaba parte de Naughty Dog. Este es un folleto distribuido en el E3 de 1997 por Sony, que muestra los juegos disponibles para ver en el piso del evento, como Crash Bandicoot 2. El stand de Crash Bandicoot 2 en el E3 de 1997 fue modelado tomando como referencia las workroom del juego.
Este stand fue creado por Tank Design, una firma especializada en diseñar experiencias de exhibición y espacios interactivos para eventos, museos y exposiciones. Ahora vamos a ver dos trailers de Crash 2 que fueron presentados en el E3 o distribuidos a la prensa para el evento. Y, por supuesto, en L3 nació el bizarro Crash parlanchín. Fue aquí donde surgió el anuncio de 3 minutos y medio en el que Crash habla, interpretado por Carlos Alasraqui, quien también prestó su voz al Spyro original en inglés en su primer título en 1998. Además, ha dado voz a una multitud de personajes, incluyendo a otro icónico marsupial, Rocco, de la vida moderna de Rocco. Echemos un vistazo al anuncio. Wow, that was intense! Woo! I just flew in from the new ruins level, and boy, are my arms tired! Thank you very much, baby. Thank you very much. That was funny stuff. Wow, funny stuff. Dog, did you see that? Hi, I'm Crash! Crash Bandicoot! The super marsupial, the wonder from down under, the rocket with a pocket! You may remember me from my last adventure where I just, saved the world. You're welcome. And now, I have to do it again. You're just in time to see my new digs. Crash 2 is incredible. It's bigger, deeper, even wider. It has over 30 levels. It's absolutely and totally different than anything you've ever experienced. Check out these cool new moves. Whoa! Good thing I'm not wearing tight pants, because they would have ripped for sure. Woo! I also ride this cool jetpack and this most excellent jet ski. Woo-hoo-hoo-hoo! Ha-ha! But what I really want is crystals. Lots of crystals. We need those crystals more than ever because... Hey, do you smell something? It's not me. I think I smell a rat. Oh well, it must be my imagination. Hey, speaking of rats, you know the mad scientist from the last Crash Bandicoot, Dr. Neo Cortex? He's back! Turns out he's a pretty nice guy. Went to one of those self-help seminars, turned over a new leaf. He says he's going to help me out this time. Yeah, help me out. You know what I told him? Why don't you take a 12-step program off a 10-step pier? And his motley crew is back as well. His discombobulated buddy Dr. Embryo and Ripperoo, P.U. Plus, new guys like the Komodo brothers, Joe and Mo, Engine, and how about those fire-breathing dudes? Whoa, talk about bad breath. They must have eaten a barbecue for lunch. And check out these beautiful new levels. Oh, yuck! The sewer level. Okay, maybe this isn't so beautiful, but
but it sure is cool looking, huh? This is where I do other new moves, like wading through deep water, crawling on my belly like a reptile. You can even make me flop on my furry bandicoot belly, haha! I can unlock puzzles and reach levels not experienced in other games, all with your help, of course. I mean, I can't do it alone. I am but one bandicoot after all. Wait till you see me swing like an ape from those pipes. I am not an animal. I am Crash Bandicoot. We can shred the slopes and the snow level. In fact, Crash 2 is such a big world, there are some places even I haven't seen yet. So I'm gonna scout ahead, mates, while you expand your horizons right here. Hey, take a good look around, mates, 'cause this is way better than the real world. Crash 2, Cortex Strikes Back. Still only on PlayStation, 'cause PlayStation rules! ¡Ja! Para demostrar que este anuncio de 3 minutos y medio se proyectó en el E3, aquí tenemos un pequeño clip del evento. This is where I'm doing other new moves, like wading through deep water, crawling on my belly like a reptile. You can even make me flop on my furry bandicoot belly. Haha! I can reach levels not experienced in other games. All with good help, of course. I mean, I can't do it alone. I am but one bandicoot. Wait, finish up. No, did you see that score? I showed it finally. Hi, I'm Crash. Crash Bandicoot. The super marsupial, the one you're from down under, the rocket with a pocket. Curiosamente, en el E3, la cara de Crash aparece en la esquina inferior derecha mientras habla y se reproducen secuencias de gameplay del anuncio, similar a un streamer. Este anuncio también fue proyectado en otro evento de videojuegos, conocido como la European Computer Trade Show, o STS. Este anuncio también se incluyó en un disco de prensa para la STS, aunque con una calidad bastante deficiente. Sin embargo, afortunadamente, este anuncio también fue incluido en una demo que Sony enviaba a quienes registraban sus consolas PlayStation en Europa, conocida como Europe Registration Demo, y existieron al menos 8 versiones de esta demo. En la segunda versión de la demo, se incluyó este peculiar anuncio de Crash Parlanchín con una mejor calidad para su preservación. Este no fue el único anuncio del Crash Parlanchín que se produjo. Se creó un segundo anuncio de 1 minuto, nuevamente proyectado en el E3 de 1997. Veámoslo. Looking for me, Cortex? I'm back! Crash Bandicoot, the worst nightmare. Looking for me, Cortex? I'm back! Como pudieron ver en estos clips, también se logra apreciar una cabeza de Cortex mal animada con la voz de Clancy Brown. El Crash Parlanchín fue animado con captura de movimiento, como pueden ver en esta imagen. Algunas curiosidades de esta imagen. Se puede observar a Crash en un fondo desconocido. La persona que lleva el traje de captura de movimiento en esta imagen es Christopher Walker, un actor inglés.
Esta foto proviene de una revista de animación que incluye la siguiente cita: Chris Walker, completamente equipado, mientras filma Crash Bandicoot Live. Retomando el tema del E3, las personas que asistieron al evento también tuvieron la oportunidad de interactuar con este Crash parlanchín, quien podía responder y moverse gracias a la tecnología de captura de movimiento. Regardez ça. Ça c'est notre adorée petite mascotte Crash Bandicoot. Et ben, c'est le 2. Et là ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il vous parle. Il nous parle carrément. Incredible game ever seen by man or Bandicoot. Voilà, là il parle. Il parle et c'est assez sympa. Regardez, il est en train de lui parler. Vous voyez, il est en train de lui parler, ça c'est assez sympa. We've got about 20 minutes left of E3. Wow. I've got Tylenol going. I've got ibuprofen going. Donc là c'est l'animateur et je vais me mettre à sa place, regardez, hop. Il est en train de déconner avec lui, c'est assez sympa ça. Over 30 levels of game playing. Not 15, not 20. Over 30 brand new levels, Michael, and the graphics are incredible. They're amazing. They are great graphics. Look at that. Although, I might have to correct you on the 20 minutes thing. Did you get the memo? Now wait a minute, don't Cortex. E3 has been extended through next week. Wait a minute. 5 more days of E3. 5 more days of E3. Oh, no problem. That's right. I'm going to use the shape. You got to use the shape. I can do 100 more days of E3, Michael. I can do so many days of E3, I can do E4. That's how great a shape I am. You know why I'm in shape, Michael? Why are you in shape, Because I have to go through over... Alors que les gens doivent pas voir qu'il y a une caméra parce qu'il passe carrément juste devant. Up into space, and he's going to zap the whole planet, Michael. You got to be fit. I got to be fit. I got to be in shape. Look at this lean, mean Bandicoot machine. I mean, look at that, huh? En el clip que acaban de ver, Crash parlanchín también fue interpretado por Carlos Alasraqui, al igual que en los anuncios. Sin embargo, Carlos no fue el único actor en dar vida a Crash en el evento. Como ya lo vimos en esta imagen, el personaje aparentemente también fue interpretado por Christopher Walken. Pero además de estos dos actores, hubo otro que le dio vida al personaje en el E3, Tom Kenny, famoso por ser la voz original en inglés de Bob Esponja, así como por dar voz a otros personajes icónicos como Heffer en la vida moderna de Rocco. Curiosamente, también prestó su voz para interpretar a Spyro desde 1999 hasta 2002, repitiendo su papel para Spyro Reignited Trilogy. Vaya, si tuviera una moneda por cada vez que un actor de voz de Spyro también interpretó a Crash, tendría 3, lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 3 veces, ¿no? Porque sí, Jazz Farnell también llegó a interpretar a ambos personajes. Volviendo al tema, Carlos Alasraqui y Tom Kenny se turnaban en el evento para interpretar a Crash e interactuar con el público. En fin, ahora sí veamos un clip de Tom Kenny interpretando a Crash e interactuando con las personas. Wait a minute, hold on, Crash. Are you excited to see the drag double spin? Very exciting. You've come a long way from last year. Yes, I have come a long way. I've done a lot of maturing. I've done a lot of growing up. I've got a lot of new moves. I'm able to dive like William Gaines. I can kick like Jackie Chan. You wouldn't believe all the stuff I can do. Crash, you are so sexy. I'm so sexy? Wow. Crash, you're sexy and I got dots on my face. I don't think you're too bad yourself. Wow, when you use the sexy word, I get all wiggly. Crash, before I get into trouble, why don't you do the dreaded triple spin on 3? Oh, all right. Count me in, baby. Count me in. 1, 2, 3. That's it! Triple spin! That's 3! Look at that! The audience is going crazy. Yes, thank you. They need to hold up cards with little numbers on it. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Also, you can talk to crowd. That's Crash Bandicoot. Any other questions as well? Yeah, but we're done. Not at this time. Wow, what is he, a politician? No, I don't know what they're doing on this side. Please, no cameras, please. So, wait a minute, Crash. Yeah, baby. Now, I hear you fight a polar bear. Somebody said you fight a polar bear in the ice. Michael. Yes? There's a rocket going off in my dimension. Can you hear it? Oh, yes, we can. It is launch time.
All right. Yeah. How do we wait it out? I'm going to try that question one more time. The rocket's over, right? All right. It's louder in my dimension than it is here. I know. How about that, Crash? Can you still hear me? I'm starting to hear you again. All right. You're back here. I don't have these big ears for nothing. The better to hear you in my ear. Hey, wait a minute. You're not a villain. You're a nice guy, right? Wait a minute. You are the villain in this game. Y ya para pasar de tema, veamos otros pequeños clips del E3 en donde Crash Parlanchín hace su aparición. Yes, yes, of course. Just when you start having this revolution state of fucking unmentionable. Anytime you want to work for Crash, it's okay with me. A company of one. You're a corporation of one. The good thing is you always win the sack race in the company. That's Después del lanzamiento del juego, se llevaron a cabo varias actividades para promocionarlo, como un concurso de dibujo organizado por Sony América en colaboración con Universal, Naughty Dog y la revista GamePro. En este concurso, se otorgarían premios en 3 categorías diferentes, que incluían mercancía, una copia autografiada de Crash 2, una consola PlayStation, una suscripción de 1 año a GamePro, e incluso la oportunidad de ganar un viaje de ida y vuelta con estadía de 3 noches, $200 para gastos y pases VIP para 2 personas a Universal Studios. Otras cosas curiosas que hicieron para promocionar el juego fueron las páginas web. Durante el desarrollo de Crash 2, Naughty Dog crearía su sitio web. Eric Iwasaki fue el encargado de esta tarea, con la colaboración de Jason Rubin, al menos en esta primera versión del sitio web que estás viendo en pantalla. Aunque esta primera versión se usó meramente como promoción para Crash 1 y Naughty Dog, dado que Crash 2 aún estaba en desarrollo. Permaneció así hasta 1999, cuando, durante el desarrollo de CTR, se renovó el sitio web para incluir información sobre los otros juegos restantes de Crash. Aunque para 1999 ya era un poco tarde para promocionar Crash 2, afortunadamente Universal y Sony crearon sus propios sitios web para promocionar Crash 2. Universal creó un sitio web con diferentes secciones donde podíamos descargar fondos de pantalla, leer la sinopsis de la historia del juego, encontrar un tutorial para aprender a bailar el Crash Dance, ver imágenes para imprimir y colorear, y lo más interesante, jugar a 5 minijuegos de Crash basados en juegos ya existentes, pero con la skin de Crash. El primer minijuego es Crash Match, o Crash Concentration, un juego de memoria donde tienes que encontrar todos los pares de cartas con las mismas imágenes. El segundo minijuego es Crash Break, un clon de Breakout. El tercer minijuego es Crash Ball, un clon de Pong. El cuarto minijuego es Crash Puzzler, un rompecabezas de mosaicos deslizantes donde tienes que formar la imagen correcta. Y el quinto y último minijuego es Crash Invaders, un clon de Space Invaders. Estos juegos fueron desarrollados por una pequeña empresa independiente llamada iZone, fundada por los hermanos Edis, Simon y Jamie. Se sabe que al menos 3 de estos juegos fueron desarrollados por iZone, aunque los otros 2 también podrían haber sido creados por ellos. Estos juegos también marcan la primera vez que juegos de Crash Bandicoot no fueron desarrollados por Naughty Dog. Mientras que Sony haría también su propio sitio web sobre el juego, con una página de bienvenida, y con diferentes secciones que mostraban la información general sobre el juego, una sinopsis de la historia, descripciones de los personajes, capturas de pantalla con algunas descripciones junto a un pequeño video con un gameplay del juego, y algunos trucos y sugerencias bastante básicos. Esto es básicamente lo que ofrece este sitio web en términos generales. En este video no entraremos en detalles sobre estos sitios web de Crash Bandicoot, ya que ese es un tema para un video diferente. Así que continuemos. Aquí tenemos una ilustración promocional que se utilizó en varias revistas de videojuegos de la época e incluso apareció en cómics de Marvel. En este anuncio, vemos a un grupo de fisicoculturistas junto a Crash en un concurso de fisicoculturismo. En la esquina inferior derecha, se encuentra un eslogan que dice algo más o menos como lo siguiente. Crash está de vuelta, y está todo hinchado y listo para pelear.
Otras publicidades en revistas promocionando el lanzamiento del juego. Ahora vamos a ver los anuncios publicitarios de televisión. Comencemos con el tráiler de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Well, well, well. If it isn't Crash Bandicoot. Una vez más, las campañas televisivas en Estados Unidos estuvieron a cargo de la gerente de marketing de Sony América, Amy Matsumura Blair, y la agencia publicitaria TBWHAT. Se enfrentaron al desafío de mostrar en 30 segundos una muestra del nuevo videojuego Crash Bandicoot 2. Sin embargo, dado que el Crash Bandicoot original, lanzado en septiembre de 1996, era el juego más vendido de Sony PlayStation hasta ese momento, Sony no necesitaba saturar los anuncios con imágenes del juego, los jugadores ya estaban familiarizados con el personaje y sabían qué esperar de la secuela. Por lo tanto, en estos anuncios, el hombre vestido con el traje de Crash Bandicoot regresó, mostrando un héroe torpe, con algo de personalidad y divertido de ver. Estos anuncios invitaban a los jugadores a jugar Crash porque es divertido. After a short vacation, Crash is back. Hey! She did it! I told her not to put that in there. PlayStation. Step through, sir. That's odd. Empty out your pockets. Huh. Are you wearing a watch? Oh, for goodness sake. Every time I come here. After a short vacation, Crash is back. And this time, he's ready for just about anything. I am not comfortable with this. Whoa! Hello! PlayStation. That's odd. Okay, sir. Step through again. Please. We're gonna try this one more time. Oh, for goodness sake. Every time I come here. Sir, you want a cavity search? PlayStation. The white zone is for immediate loading and unloading of passengers only. Guess who's back? Looking for flight information? Check this out. Oh, ladies and gentlemen, perfection. Polar bear, no match for the Bandicoot! Poetry in motion. You are not authorized to operate this equipment. Quiet or I'll crush you. After a short vacation, Crash is back. What? PlayStation. Guess who's back? After a short vacation, Crash returns. This time he'll have to fight his way through huge, all-new 3D environments. He'll fly with a jetpack, surf on a jetboard. Yahoo! He'll even have to avoid a stampeding polar bear. It's a good thing he's got new moves, because he'll face plenty of dangerous new obstacles. Crash is back, and he's better than ever. Who's the man? I think we know who the man is. PlayStation. Algo curioso que se lanzó para promocionar el juego en Europa fue un programa gratuito para Windows 95. Se trataba de un screenmate de Crash que bailaba el Crash Dance mientras se movía por toda la pantalla, teniendo varias opciones de configuración. Este programa fue producido por Sony Europa y desarrollado por Ambiar Software Ltd. Este es uno de los anuncios publicados en revistas de videojuegos en Europa, con la siguiente cita. Peligro, animales sueltos. Más enloquecido que nunca. Otro anuncio de revista de videojuegos en Europa que incluye la siguiente cita. Bien, ahora me das el nombre y la dirección del pingüino. Crash Bandicoot 2, deja hablar al animal que hay en ti. Aquí tenemos otro anuncio de revista que promociona el juego con la cita. Gira sin control. Crash Bandicoot 2 ha llegado. No subestimes el poder de PlayStation. Y un último anuncio de revista que presenta la siguiente cita. Típico australiano, nunca va a ningún lado sin una mochila.
Ahora veamos algunos de los anuncios televisivos que se emitieron en Europa. Mangé par une baleine. Allez, attention, mais... Oh, il s'est fait finir par un pangolin. Oh, le tigre, trop fort. Oh, la nuit. Alors, tu fais moi le malin tout à l'heure, hein? Tu fais moi le malin. Laissez parler l'animal qui est en vous. Crash Bandicoot 2 sur PlayStation. Ahora, exploremos cómo se promocionó el juego en Japón. Una curiosidad en la promoción de Crash 2 en Japón fue un peluche exclusivo que no estaba disponible para la venta, se exhibía en las tiendas y se entregaba como premio a algún afortunado fanático. Tenemos aquí una promoción utilizada en revistas japonesas que muestra a Crash Bad, el robot con boca de fiesta, donde aparecen varios personajes de Crash 2 bailando, Crash volando con su jetpack y un puercoespín haciéndola de Kratos. La imagen incluye la siguiente cita. Ahora las cosas se han vuelto completamente caóticas. Crash ha regresado más confiado y atrevido que nunca. Esta vez, bailará, volará por los cielos, surfeará las olas e incluso montará un oso polar. Acción sin precedentes, desplazamiento de adelante a atrás y de izquierda a derecha en Crash 2. Ven y conoce al Crash que se ha vuelto más grandioso que nunca. Y aquí tenemos otro anuncio de revistas japonesas para el año nuevo, que incluye la siguiente cita. Este año también, cuenta con nosotros. Luego hay un juego de palabras que suena bastante similar a Crash Bandicoot, aunque una traducción literal sería algo así como, Crash primer día del año, o algo por el estilo. Se llevó a cabo una extensa campaña de marketing para promocionar Crash 2 en Japón, basada en 4 estrategias principales. Una de ellas fue Crash Bandicoot, Dansu, de Jampu, Nadai Buoken, una serie de manga publicada por CoroCoro Comic, y fue dibujada y escrita por Kawashima Ari. Se publicó desde diciembre de 1997 hasta febrero de 1999. Los capítulos fueron originalmente publicados en la revista CoroCoro Comic y más tarde se reimprimieron en 2 volúmenes de manga con 7 capítulos en cada uno, los cuales estaban basados en Crash 2. La revista también llegó a publicar 2 capítulos adicionales basados en Crash 3, los cuales no se recopilaron en ningún tomo. Sin embargo, después de eso, el manga fue cancelado por razones desconocidas, dejando la historia inconclusa. Otra estrategia de promoción de Crash 2 fueron los anuncios televisivos que se transmitían durante los comerciales entre programas. Pero antes de eso, veamos 2 trailers de lanzamiento de Crash 2 en Japón, que incluyen la canción de Crash Bandicoot, o al menos una versión acortada.クラッシュバンディクーがグレートになって帰ってきた。クラッシュバンディクー2、超ご期待。
Dado que estos trailers se mostraron antes del lanzamiento del juego, se pueden notar algunas diferencias con respecto a la versión final del producto. Ahora sí veamos los anuncios televisivos. クラッシュバンディクーがさらにグレートになっちゃいました。その名もクラッシュバンディクー2。ねえ、どこが変わったの？今度は白クマに乗っちゃうし、空も飛んじゃうし、スケートしたりパパグマに追いかけられたり、ハイハイだってする。プレイステーション。クラッシュバンディクーがさらにグレートになっちゃいました。その名もクラッシュバンディクー2。ねえ、どこが変わったの？今度はサーフィンだってしちゃうし、ボディプレスはできるし、運転もしちゃうし、パパグマに追いかけられたり、ハイハイだって。プレイステーション。さあ、めちゃくちゃになってまいりました。これが噂のクラッシュバンディクー2。これはもう激すぎ。プレイステーション。さあ、めちゃくちゃになってまいりました。これが噂のクラッシュバンディクー2。これはもう激すぎ。プレイステーション。クラッシュ2をやりながら会社に行こうとしたらみんなと仲良くなったけど夜になっちゃった。やめられないよ。クラッシュバンディクー2。叱られたけど踊ってごまかした。プレイステーション。En este último comercial, llegaron a alquilar un tren completo de la línea JR Urban Kai para filmarlo. Y algunos pequeños anuncios extras que promocionan parcialmente algo de Crash 2. 今回はアイテムモンスターデータ満載チョコボの不思議なダンジョン戦闘パート新システムの紹介桜大戦2そしてファミ通一族の陰謀プラチナテレカをゲットだぜ週刊ファミ通来年もよろしく2月号の読者サービスは特選パラパラッパーグッズあの人気ゲームギャルからのバレンタインチョコ話題当選プラチナテレカ大サービス月刊ファミ通ブロス絶賛発売中ブロス衝撃の初売りかっこいいいいねおしゃれイトーヨーカドー衝撃の初売り1日朝11時から抽選会も開催 Además de los anuncios convencionales entre programas, Crash Botarga japonés aparecía en un programa infantil matutino llamado Hoja Hasta de la cadena de televisión TV Tokyo. En este programa, protagonizaba varios sketches e incluso aparecía en el pronóstico del tiempo del programa todos los miércoles, donde se hacía notar intensamente en toda la pantalla. Algunos japoneses que vieron este pronóstico del clima comentaron que era bastante difícil de ver debido a que Crash se superponía en el pronóstico. Pero lo más destacado de la aparición de Crash en este programa infantil matutino, como ya mencioné, fueron los sketches que protagonizaba. Eran anuncios de 60 segundos que se transmitían uno diferente cada día. Estaban buscando una forma de conectar profundamente con los niños y hacer que se interesaran por Crash. Como resultado, los sketches estuvieron fuertemente influenciados por los sketches cómicos de The Drifters, un grupo japonés de rock y comedia. Crash apareció en el programa infantil matutino Hoja Hasta desde octubre de 1997 hasta marzo de 1999. Lastimosamente, esto es algo que ya no se puede ver hoy en día, por lo que podría considerarse como Lost Media, y probablemente sea uno de los casos más desconocidos de Lost Media de toda la franquicia. Aunque no todo está perdido, de hecho, aún se pueden encontrar algunos de los sketches de un minuto de Crash en internet, los cuales veremos a continuación, o por lo menos en este video veremos los que se transmitieron antes del lanzamiento y promoción de Crash 3. 皆さん、転校生のクラッシュ君です。クラッシュ君は踊りを少々やるそうだ。クラッシュダンシング。先生、クラッシュ君なんで服着ていないんですか？高木、人は見かけで判断しちゃいけないぞ。こう見えてクラッシュ君は英雄なんだぞ。クラッシュダンシング。先生、僕と一緒の字です。君は秀夫だ。英雄じゃない。クラッシュダンシング。教室で踊るのは良くないと思います。教室で踊るのは良くないと思います。教室で踊るのは良くないと思います。
おはようございます。着席。今日は避難訓練です。ここからが A 班、ここからが B 班。先生、前が見えません。先生もみんなが見えないな。クラッシュ君すまんね。その代わりと言ってはなんだが A 班の班長はクラッシュ君だ。人の命がかかってるんだ。責任重大だぞ。では B 班は木村。嫌です。お願いします。嫌です。お願いします。プレイステーション。いいよな、クラッシュならあんなの楽勝だもんな。どういうこと？お前知らないの？何？アンダーセブンティーンの強化選手の候補なんだぜ。嘘。ほら、あそこにスカウトマンがいるだろ。本当だ。クラッシュの番だ。よし、みんなで保健室に運ぼう。頭を打っているので動かさない方がいいと思います。マジです。マジです。マジです。マジです。マジです。俺ちょっとクラッシュにはがっかりしたな。でも可愛いじゃない。あ、薄め開けてる。あ、プレイステーション。はい、じゃあ次山田くん。おしゃれさんね。はい、じゃあ次クラッシュくん。脱がなくていいのよ。体中傷だらけだな。どういうことなんだ。みんな何も知らないのね。私は知っている。その傷はパパグマに追っかけられたり、サーフィンで失敗したり、土に潜ったり、あんなことやこんなことよね。これが噂のクラッシュバンディクー2発売中です。なんだって。いくぞ近づいた。やったー。プレイステーション。ありがとうございます。ありがとうございます。この度クラッシュバンディクー2がいよいよ発売になります。この2では新技が続々登場。スライディング、ボディプレス、はいはいなどなどウルトラ C 級的な技が目白押し。それではクラッシュ君お願いいたします。ありがとうございます。驚異の新技続々登場。クラッシュバンディクー2。本日の目玉、新兵器サーフボードの登場です。ザザザザザザザザップーンザザザザザザザザ。プレイステーション。ねえねえ、行きましょうよ。ダメよ、ダンスなんて。とってもいい先生なのよ。腕の角度は90度。船を漕ぐように左から3回シェイクシェイクシェイクって感じ。お坊さんみたいにいかないわよ、私は。大丈夫よ、あなた。できるわよ。無理よ。ぐるっと回ってこういう感じ。できるかしら。できるわよ。私にやれるかしら。やれるやれる。あそこよ。クラッシュバンディクー2いよいよ発売。今度はゲームでも踊っちゃう。プレイステーション。
ねえねえ、行きましょうよ。ダメよダンスなんて。とってもいい先生なのよ。腕の角度は90度。船を漕ぐように左から3回シェイクシェイクシェイクって感じ。お坊さんみたいにいかないわよ私は。大丈夫よあなた、できるわよ。無理よ。ぐるっと回ってこういう感じ。できるかしら。できるわよ。私にやれるかしら。やれるやれる。あそこよ。クラッシュバンディクー2いよいよ発売。今度はゲームでも踊っちゃう。プレイステーション。はい、プレゼント。クラッシュ2だ。久田さんがなんで僕に？君が好きだからよ。本当ですか？地震かしら。クラッシュだ。やったクラッシュ3へ。プレイステーション。最近どう？まあ普通だね。クラッシュじゃないか。おかえりなさいません。クラッシュ先生。持ちます。大したもんだな。でも複雑だよ。人間ならまだしもね、コアラなんか人気奪われちゃっていじけてるらしいよ。元気出せよコアラ。しかしクラッシュのやつ偉い人気だ。一体全体。バンディクーってのはなんだ？フクロネズミだろう。そう、百獣の王は俺だ。やめろよ。むしゃくちゃする。気が具合さ。まあ悔しいけど帰ってやりますか。そうね。俺赤ダイヤの取り方わかんないんだ。俺はもう取ったよ。すごいじゃん。秘密のワープルームから行くんだよ。マジ？世界中で大人気クラッシュバンディクー2。ここまでびっくりになりました。プレイステーション。Además, en marzo de 1998, el programa infantil matutino Oja Hasta transmitió durante una semana una sección especial titulada Crash Kun no Australiario Ko, que se traduce como El viaje de Crash por Australia o Crash va a Australia. En este segmento, Crash emprende un emocionante viaje a Australia en busca de un Bandicoot. Afortunadamente, una versión editada de este especial se incluyó en uno de los vídeos ocultos del Crash 3 japonés, así que echemos un vistazo. «大自然の宝庫オーストラリア」。その広大な大陸には世界でも類を見ない珍獣たちが数多く生息している。その代表的な動物が有袋類と呼ばれる動物である。哺乳類ではあるが、子供が極めて未成熟な状態で生まれるため、母親のお腹にある袋の中で一定期間育てられるのである。カンガルーやワラビー、コアラ、ウォンバット、タスマニアンデビルなどが有袋類として知られている。この動物たちはオーストラリアと南アメリカのごく一部、つまり南半球にしか住んでいないのだ。太古の時代、地殻の変動などで大陸が分かれた際、有袋類の天敵となるライオンやトラなど獰猛なネコ科の動物がオーストラリアに渡ってこなかったためであるとされている。そしてオーストラリアは地球上で唯一の有袋類の天国となったのである。その有袋類の仲間がバンディクーである。バンディブーとかバンデークなどと間違えられるが、それは誤りである。学術上もバンディクーという名前を持っている有袋類なのだ。決して犬やキツネ、オオカミではない。ではバンディクーとは一体どんな動物なのか。
バンディクーは学術上有袋目バンディクー科に属し、生存するものの中には体長60センチメートルに及ぶものまで存在する。しかしそのバンディクーも今環境破壊などの影響を受け絶滅の危機に瀕しているという。オーストラリアで絶滅寸前のバンディクーに会うためにクラッシュ君は旅立つ。果たして仲間たちに会えるのか。幻の珍獣バンディクーを訪ねて空へ海へ恐怖の密林ジャングルへ。クラッシュ君はバンディクーを求めてオーストラリア中を探し回った。そして明かされるバンディクーの謎。クラッシュ君のオーストラリア大冒険が今始まる。生まれ故郷のタスマニア島に久しぶりに里帰りしたクラッシュ君。バンディクーが数多く生息しているのはオーストラリアと南極の間に浮かぶタスマニア島。北海道とほぼ同じ面積を持つ島なんだ。まず最初に彼がやってきたのはトロワナワイルドライフパーク。可愛いウォンバットや全身が針で覆われたハリモグラがいる動物園。君にそっくりの動物がいるよと案内されたのがこのタスマニアンデビル。確かに似ているけどちょっと違うみたい。その愛らしい外見に騙されちゃいけない。その性格はまさにタスマニアの悪魔。カミソリのような鋭い歯を持っている肉食で凶暴な動物なんだ。おいおい、早く檻から脱出した方がいいのではないかい。なんとか一命を取り留めたクラッシュ君が次にやってきたのはオーストラリア第2の都市メルボルン。クラッシュ君、迷子になったんじゃないよね。可愛い動物がいると聞いてやってきたのがメルボルンから車で2時間のフィリップアイランド。自信過剰のクラッシュ君にとって可愛い動物とは自分のことしかありえない。今度こそバンディ君なのか。すっかり日が暮れた夜9時、海から群れをなしてやってきたのはフェアリーペンギン。彼らは毎晩このように海岸の巣に戻ってくるという。フェアリーペンギンはグリーンの仲間。仲良くなれたみたいだね。次に向かったのはゴールドコースト。大勢の観光客でにぎわうリゾートタウンなら新しい情報をつかめるかもしれない。ゴールドコーストで一番人気のある観光名所が動物や野鳥たちの自然保護区カランビンサンクチュアリ。オーストラリアにしか住んでいない野生化した犬ディンゴがいた。一生懸命手を振っているけどクラッシュ君は犬じゃなかったはずだよね。ここの名物はカラフルな小鳥ロリキートへの餌付け。餌を持っていると体に構ってくれる。でもこんなことで油を売っている暇はないはず。バンディクー探しはどうなったんだ。続いてやってきたのがドリームワールド。遊園地と動物園が融合したようなアミューズメントパーク。楽しいのはわかるけどウォンバットの赤ちゃんに餌なんかあげてていいの？しつこいようだけど今回の旅の目的はバンディクー探しなんだからね。ドリームワールドの人気ナンバーワンはやはりコアラ。今では珍しいコアラを抱いたまま記念撮影もできる。いやだから君までやる必要はないんじゃないかい。元気なクラッシュ君もさすがに疲れの色を隠せない。そこに飼育係のおじさん登場。おう、バンディクーかい？あっちにいるよ。ついといで。ついにバンディクーに会える。探し求めていたクラッシュ君の仲間バンディクーだ。バンディクーは異常に数が少なく絶滅の危機にある大変貴重な動物です。姿形はネズミに似ていますがお腹に袋を持つカンガルーの仲間なんですよ。カンガルーやコアラの仲間バンディクー。他の有袋類と同じく夜行性で嗅覚と聴覚が優れている。暗い森の中でも敵や餌がよく見えるように目は非常に大きい。地面を掘って植物の根や球根を食べるが小動物も餌にしている。足の構造や爪の形などからもバンディクーは草食性から肉食性に変わりつつある段階の有袋類だとされている。生まれた赤ちゃんはネズミそっくり。
外敵から身を守るために生まれてからもしばらくは母親の袋の中で暮らす。その袋はカンガルーなどと逆で入り口が下についている。これは穴を掘ることにかなりの時間を費やすバンディクーにとって都合が良いのだ。生まれ故郷オーストラリアで絶滅寸前の仲間バンディクーに会えたクラッシュ君は決意を新たにした。絶滅の危機に瀕している動物はオーストラリアだけでなく世界中にいる。彼らを守るためにもっと自然や動物を大切にしなくては。地球と動物たちを愛するクラッシュ君の冒険はまだまだ続く。珍獣の代表として頑張れクラッシュ。Otra estrategia de la campaña publicitaria de Crash 2 fue un video tutorial del Crash Dance, titulado Crash Dancing. Se creó un sketch de 1 minuto para promocionar un VHS que contenía este video para aprender el Crash Dance. Echemos un vistazo. たかしくんって子供よね。あ、クラッシュだ。あれは偽クラッシュよ。偽クラッシュ？テレビでやってたもの。最近のクラッシュブームでついに偽クラッシュが登場しました。偽物は鼻の直径が若干大きく、目つきも多少悪どくなっているようです。踊りがいけてないわ彼。全くセンスないわね。どういうつもりかしら。眉毛が嫌。逃げた。あ、またクラッシュだ。今度は本物っぽいわ。鼻も小さいし。本物の踊りはやっぱり違うわ。私たちじゃこうはいかないわよね。ピンポーン。みんな元気かな？クラッシュダンスを正しく踊れるビデオよ。そうです。これが初のダンス完全バージョン。このビデオを抽選で1000名様にプレゼント。完成はがきにご覧の内容をご記入の上、郵便番号 107-8880 で赤坂郵便局局留めクラッシュビデオ係までお送りください。応募してね。Como podrán ver en este anuncio, aparece Fake Crash, y de hecho, este es su debut, marcando así su primera aparición en toda la serie. Debido a su duración de 1 minuto, es probable que este anuncio también se haya creado para el programa infantil matutino Ojasta. Volviendo al Crash Dancing, este video era como una especie de rutina de ejercicios matutinos. En este, un profesor de baile muestra los movimientos de un compás a otro, acompañado de Crash, bailarinas con leotardo y un pianista que interpreta una versión acortada de la canción extendida de Crash Bandicoot, pero con un ritmo mucho más lento que el original. Como curiosidad, el profesor de baile es el mismo que aparece en algunos de los anuncios de 1 minuto que hemos visto anteriormente. Su nombre es Takeshi Nakagawa. Retomando el tema, Masataka Sugai fue el responsable de la planificación, estructura, dirección y actuación de este video tutorial del Crash Dance, que además fue su primer proyecto en la franquicia de Crash. El objetivo de este video era enseñar a los niños la coreografía del Crash Dance y que se popularizara en las escuelas. El video tiene una duración de un poco más de 10 minutos, echémosle un vistazo.ご機嫌いかがですか？クラッシュダンスを完全攻略するために順を追ってレッスンを進めていきましょう。かっこよく踊って君もクラッシュ君のようなヒーローになろう。それではレッスン1。はい、それでは、テレビの CM やゲームでおなじみのサビの部分から踊ってみましょう。まずは手のひらをパーにして右からシャキシャキシャキ、左にシャキシャキシャキ、
はい、その次は指パッチン。右に指パッチン。はい、左に指パッチン。はい、そのまま腕の角度は90度。船を漕ぐように左から3回シェイクシェイクシェイク。右にシェイクシェイクシェイク。はい、その次手をカマキリのようにして前に持っていきます。左足を軸に半回転。はい、この次がポイントですよ。はい、ここは最高の笑顔ではい、皆さんよろしいですか。それではピアノの音に合わせて踊ってみましょう。はい、OK OK。それでは次に進んでみましょう。はい、それではレッスン2では皆さんの知らないサビ以外の部分、フルコーラスバージョンのダンスをレッスンしていきましょう。まずはジャンプで決め、はい、手をグーにしてコマのように回ります。その次にアイドルのように、はいはいはい。その次です。左からゴーゴーダンス、激しく激しく、はい、えばってください。その次にしびれちゃいますよ。で、しびれちゃってローリング。はい、その次は左足から1、2繰り返ってピース。はい、よろしいですか。それではピアノの音に合わせてレッスンしていきましょう。はい、それでは全体を通して踊る前にもう一箇所ラストの部分をレッスンしてみましょう。それでは隣の人と肩を組んで、左足からワン、ツー、スリーキック、ワン、ツー、スリーキック。はい、これを2回繰り返します。その次に気をためてパワーをためて、右からパンチ、左にパンチ、最後のとどめにキック。大きな声でうっさあ。はい、どうでしょうか。それでは最後にピアノに合わせてレッスンしてみましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは全体を通してピアノの音に合わせて踊ってみましょう。よろしくお願いいたします。
皆さんうまく踊れましたか？ちょっと難しかったかな。うまく踊れなかった人はレッスン1からもう一度おさらいしてみましょう。かっこよく踊れた人は次にレッスン5に進みます。レッスン5ではオリジナルミュージックに合わせて踊ります。はい、それではいよいよ CD に合わせてクラッシュダンス完全版を踊ってみましょう。ここで 2,3 注意点がございます。まずこの曲非常に速いのでびっくりなさらないようにしてください。それから体調の悪い人、この方は元気になってから踊りましょう。それから柱などに手をぶつけたりしますので、そういう時は広いところで踊りましょう。メガネをかけてるお友達、この方はメガネが外れたりしないように十分気をつけてください。それでは頑張りましょう。はい、みんなうまくできたかな？かっこよく踊ってクラスのヒーローになりましょう。それではさよなら。Este video concluye con el tráiler de 1 minuto de Crash Bandicoot 2 en japonés que ya hemos visto antes, así que continuemos. Evan Wiles, mucho antes de unirse a Naughty Dog, se detiene para posar con la estrella del Crash Dancing. La última estrategia de marketing para promocionar Crash 2 fue una campaña publicitaria en la que Crash estaría junto a Parappa the Rapper. Al principio, no se tenían grandes expectativas de ventas para el lanzamiento de Parappa the Rapper, pero después de su estreno, tuvo un gran éxito en Japón, convirtiéndose en la cara de PlayStation junto a Crash Bandicoot. A pesar de que Parappa the Rapper fue lanzado en Japón en 1996, de hecho, salió el mismo día que Crash 1 en Japón, el 6 de diciembre de 1996, y aunque incluso tuvo algunos anuncios promocionales junto con Crash 1 y otros juegos, parece que decidieron darle un impulso adicional a Parappa the Rapper meses después de su lanzamiento y promocionarlo junto con Crash 2. Esto, a su vez, contribuyó a una mayor publicidad para Crash 2 de lo que ya tenía. Por lo tanto, Parappa y Crash aparecieron juntos en numerosos anuncios, incluidas varias postales con temática navideña, así como en varias revistas de videojuegos. En este anuncio de revista, vemos a Crash y Parappa descansando y pasando el tiempo, acompañados del siguiente eslogan, para los buenos niños y los buenos adultos. PlayStation. En este otro anuncio de revista, vemos a Crash y Parappa compartiendo una cena, acompañada de la siguiente cita: como recompensa, están comiendo sukiyaki. Crash y Parappa. Por último, tenemos otro anuncio de revista en el que Crash y Parappa están jugando en la PlayStation, acompañado de la siguiente cita: están jugando IQ. Crash y Parappa. Parappa y Crash también compartieron escenario en algunos eventos, como en la World Hobby Fair y el Tokyo Game Show. Y por supuesto, Parappa y Crash también aparecieron juntos en varios anuncios televisivos. Echémosle un vistazo. PlayStation ゲームをやめたら片付けようコードはくるくる
つにしまわないとポイと捨てちゃうわよ。ラララプレイステーション。プレイステーション。ソフトはきちんと買いましょう。計画立ててね、買いましょう。お小遣いを貯めてからね。ラララプレイステーション。プレイステーション。ちゃんと書いたよ計画書。ゲームにプールに漫画の時間。宿題はいつやるんだよ。ラララプレイステーション。プレイステーション。プールで二人は喧嘩した。お家でゲームで仲直りした。友達を大切にね。ラララプレイステーション。プレイステーション。涼しいお部屋でゲームしよう。スイカを食べてね。アイスも舐めてお腹冷えちゃうわよ。ラララプレイステーション。プレイステーション。たんまりもらったお年玉。欲しいソフトがたくさん買える。貯金しなくていいのかよ。ラララプレイステーション。プレイステーション。勝っても負けても楽しいな。仲良く二人ね、遊びんぞめ。今年もよろしくね。ラララプレイステーション。プレイステーション。今年も何一つとしていいことなかった。私にご褒美に。プレイステーション。今年も僕頑張ったよ。誰も知らないけどね。ご褒美に。プレイステーション。今年もハードな一年だったぜ。また君か。服着て。お疲れさん。俺にご褒美に。プレイステーション。クイズチャンピオン。さあまずはおなじみクラスさんの登場です。そして大人気タラッパさんです。いやー2人とも乗っています。さあ突然ですがそこで問題です。私は誰でしょう。全然違います。私プレステマンです。こう見えて実は私も乗っています。ではクラスさんそこで問題です。パラッパさんはいつも帽子をかぶっていますが脱ぐと中はどうなっているでしょう。全然違います。しかし答えは秘密。ああ困るよ、生放送なのに。何なのこの番組。プレイステーション。レッツクッキング。今日はクッキング対決。クラッシュさんパラッパさん張り切っていきましょう。おっとクラッシュさん今日は珍しく真剣です。一方パラッパさんはどうでしょう。良い子です。ああ気持ちいい。パラッパさんはハンバーグ、クラッシュさんは果物を取り出した。なるほど、ハンバーグといえば当然ミキサー、果物といえば当然油炒め、火は強火です。不思議な匂いが会場に立ち込めてきました。さあお味の方は。どうやら美味しいようですよ。そうは見えないけど。リンゴの三段ソテー、アジの開き添え、伊勢海老のフロマージュソーストロピカル風。では試食していただきましょう。それはあなたです。私。お手をどうぞ。何なのこの料理。好き嫌いはやめようね。プレイステーション。悩み相談室。良い子の悩みをプレステマンなりに考える時間です。クラス先生、パラッパ先生、今日もよろしくお願いします。足立区の星野くん3年生からおはがきをいただきました。女の子に告白したいのですが勇気がなくてできません。
クラス先生どうですか？わかりますわかります。それではパラッパ先生。わかりますわかります。星野くんわかりましたね。では次のおはがき、世田谷区のかおるちゃんからです。リトマス試験紙はアルカリ性の液体に浸すと何色に変わるんですか？クラス先生、パラッパ先生。何なのこの番組。プレイステーション。サイで対決。今日はサイで対決。このゲーム、サイコロの目を合わせるとサイコロが消えるんだが、ちょっと頭を使うぞ。第1回戦、いて。ダメはいはいはい。クラッシュ君変わりなさい。負けたまた負けた。プレイステーション。サイで対決。今日はサイで対決。このゲーム、サイコロの目を合わせるとサイコロが消えるんだが、ちょっと頭を使うぞ。第1回戦、いて。ダメクラッシュ君変わりなさい。負けた。このままではプレステマンの面目丸つぶれ。そうだ、今回は初心に帰って対戦させてもらいますよ。勝った、1回戦突破。勝った、やったー、ついに優勝だね。プレステマンおめでとう。ありがとうございます。プレイステーション。楽しい夏休み、山でキャンプをしました。爽やか。パラッパは川でマグロを釣り上げました。次の日、海に行き、海だー。クラッシュがどうしてもやりたがるのでスイカ割りをやりました。Una foto de Dave Baguette junto a Parappa the Rapper. En aquel entonces, el equipo de marketing de Sony Japón constaba de alrededor de 10 personas, y saber bailar el Crash Dance era un requisito para unirse al equipo. Incluso en los eventos en el escenario, en lugar de contratar bailarines externos, todos los empleados bailaban. Fabricaban sus propios trajes, aprendían la coreografía y bailaban junto a Crash. Cada invierno, recorrían todo el país actuando en diferentes escenarios debido al lanzamiento de un nuevo juego de Crash a finales de año. Crash se volvió popular entre los niños gracias a la televisión con los anuncios y la serie de manga en la revista infantil, CoroCoro Comic. Como habrán notado, la campaña publicitaria de Crash 2 en Japón fue realmente fuerte para esta segunda entrega, lo que contribuyó a su enorme éxito. Este render de Crash con cohete es una de las ilustraciones favoritas de Naughty Dog. Aunque realmente este render fue creado originalmente para un enorme póster promocional del lanzamiento de Crash 1. Pero debido a su temática espacial, encajaba perfectamente con Crash 2, por lo que se utilizó ampliamente en su promoción. Se usó como portada en las primeras revistas que presentaron a Crash 2 en su portada, las cuales fueron PlayStation Power, de 1996, y Ultra Game Players, de junio de 1997. Además, se empleó en otros tipos de publicidades y mercancías relacionadas con Crash 2. Incluso, aparentemente, se iba a usar como portada de la caja en la versión europea, aunque a la final no se utilizó. Sin embargo, ese render sí se empleó en la portada del CD del juego en la misma versión. Hablando de portadas de CD, esta es la que se usó en el juego estadounidense, mostrando básicamente al mismo Cortex de la portada del juego, pero con cuerpo incluido. Y aquí tenemos la portada del juego en su versión estadounidense a la izquierda y su versión europea a la derecha. Son casi iguales, pero con sutiles diferencias.
como el logo del juego, o que ahora en la portada europea a Crash se le ve menos el cuerpo y su mano no sobresale por fuera de la portada para denotar el 3D. Seguramente se realizó este cambio para evitar que el nombre de PlayStation en la portada quedara tapado. A continuación, se muestra el render de la portada sin el logo de Crash 2. Esta es la versión completa de cuerpo del Crash de la portada. Y aquí también tenemos un render beta de la portada, que, como se puede apreciar, es mucho menos estilizado que la versión final. Esta es una portada beta de la versión europea, con un fondo negro, mostrando el render de Crash beta anterior casi de cuerpo completo y un córtex de cuerpo completo pero con la boca cerrada. Y aquí el mismo córtex de la portada anterior, presentado aquí con mejor calidad y mayor detalle para su visualización. Aquí tenemos otra portada beta de la versión europea, que combina elementos de la portada beta anterior y la portada final. Muestra al mismo Crash y Cortex de la portada beta anterior, pero ahora solo se ve la cabeza de Cortex y parte del cuerpo de Crash, con el fondo de la portada final. El primer lanzamiento del juego en la versión estadounidense incluyó una portada lenticular, lo que hacía que la imagen cambiara dependiendo del ángulo de visión. Esta es la portada que se encuentra dentro de la caja, en la parte donde se coloca el CD de la versión estadounidense, y en ella vemos a Engine sobre un fondo verde. Ahora aquí tenemos al mismo Engine de cuerpo completo. Por otro lado, acá tenemos a Crash volando por el aire a toda velocidad en un nivel de hielo por encima de los pingüinos mientras hace la señal de victoria. Esta imagen fue usada en la portada de la caja de Crash 2 en Japón. Y esta es la portada del CD de la versión japonesa. Y acá los renders de cuerpo completo que se usaron para la portada del CD. Esta es la portada que se encuentra dentro de la caja, en la parte donde se coloca el CD de la versión japonesa. En ella se ven a Crash y Coco en la playa, y unas manzanas en una cuerda. Aquí hay un render ampliado de esta escena, en el que se puede observar con mayor detalle que esas manzanas en la cuerda forman parte de una trampa de Cortex. Por otra parte, esta es otra de las primeras revistas que presentaron a Crash 2 en la portada, la Electronic Gaming Monthly de junio de 1997. Aquí vemos un render de Crash haciendo un planchazo. Es un diseño bastante temprano, ya que aún conserva sus 4 dedos y difiere un poco del diseño de Crash 1 y 2. De hecho, aquí tenemos otro par de renders que siguen este mismo estilo artístico del render anterior de Crash. Parece que estos son los primeros renders que se hicieron para Crash 2. Sin embargo, estos renders se utilizaron más bien poco, por ejemplo, solo se usaron para adornar algunos artículos de revistas de Crash 2, en el manual europeo de Crash 2, e incluso en unas cartas promocionales de una empresa de botanas. Después de 2 años y medio completos de producción en Crash 1 y Crash 2, Naughty Dog se tomó unas merecidas vacaciones de 6 semanas. Esta obra de arte fue la última realizada antes de desocupar la oficina. Basada en el nivel de Insanity Beach del Crash 1. Fue encargada para la guía de estrategia oficial de Crash 2 de Dimension Publishing. Eric Iwasaki creó la composición de esta imagen, configuró los activos del juego para el renderizado y ajustó la iluminación, y trazó rayos para las reflexiones en el agua. Ahora el mismo fondo, pero con Morgan, la perrita de Naughty Dog, en él. Y aquí hay una versión ampliada de la misma imagen. Esta es la portada de la revista GameFan. GameFan quería algo diferente. También quería a Tiny en la portada. Esta imagen es una de las favoritas de Naughty Dog porque muestra a Crash con una emoción distinta a la de la mayoría de las otras portadas, además de tener un ángulo de cámara bastante peculiar. Se usó el entorno de la batalla de jefe de Tiny que Eric Iwasaki hizo y todos los activos del juego. Como era común en esos días, los personajes recibieron algunos retoques en Photoshop por parte de Charlotte Francis. Eric posó a Crash con una mirada preocupada en una plataforma tambaleante, y le sorprendió que este arte fuera aprobado. También iluminó este nivel utilizando un kit similar al que solía usar para hornear la iluminación del juego, pero mejoró el resultado con los rayos de luz del módulo OptiFX de Power Animator.
Esta imagen nunca se utilizó como portada de una revista, pero apareció en una edición de Game Pro como introducción a su guía de estrategia. Se utilizaron los mismos activos del juego para crear esta imagen, excepto el rayo, el destello de luz y los efectos de partículas. Eric Iwasaki fue el responsable de crear la batalla de engine en su totalidad. Diseñó, modeló, texturizó y animó el mecanismo de engine, las armas y los efectos. También creó el entorno, incluida la animación de las plataformas para su eventual destrucción, y trabajó con uno de sus ingenieros de renderizado para crear los reflejos especulares dinámicos. Esta imagen fue elegida por Game Informer para una portada. Querían destacar uno de los nuevos vehículos de Crash en Crash 2, el Jetpack. Además, buscaban una imagen que transmitiera velocidad. Curiosamente, también preferían que Crash estuviera desnudo. Naughty Dog les proporcionó lo que pedían. Sin embargo, lamentablemente, cambiaron a último momento de la imagen de Crash con el Jetpack desnudo a esta otra imagen que también tenían disponible. Posteriormente, esta misma imagen fue utilizada por la revista oficial de PlayStation en Francia. Como es habitual en estas imágenes, el fondo se renderizó a partir de las texturas y la geometría reales utilizadas en el juego. Aunque Eric Iwasaki no configuró esta imagen en particular, fue el responsable del diseño visual de los entornos temáticos espaciales del juego. Él modeló e iluminó estos niveles, además de animar muchos de los obstáculos presentes en ellos y proporcionar varios efectos. Y aquí tenemos otro render espacial con el Jetpack. Naughty Dog pensó que sería genial crear una portada de revista con el personaje principal invertido. Sin embargo, la revista oficial de PlayStation de Estados Unidos no estuvo de acuerdo, así que la giraron de nuevo para su publicación. Este arte fue creado para la revista PS Extreme de 1997 y la revista oficial de PlayStation en el Reino Unido. La imagen fue desarrollada por Axiom, una empresa de gráficos por computadora que operaba en la industria de los videojuegos en la década de 1990. Este render se basó en el arte conceptual realizado por Charles Enviles. Esta obra también se utilizó en publicidad de revistas y en el manual del juego. Esta imagen tomó mucho tiempo en desarrollarse. Charlotte dedicó semanas a trabajar en las islas. Es casi completamente producto del trabajo en Photoshop, excepto por la estación espacial en la esquina superior izquierda. En Japón, había un rompecabezas de 500 piezas a la venta, un pequeño recordatorio de lo difícil que fue hacer esta imagen. Aquí hay otros renders que también muestran las islas. De estas imágenes podemos sacar algunas curiosidades. Crash 2 se desarrolla en las mismas islas que Crash 1, aunque algunas secciones han sido afectadas por una nevada. La central eléctrica de Pinstripe y el castillo Cortex están quemados y destruidos, como lo vimos en Crash 1, o por lo menos en el caso del castillo Cortex. Además, el nivel, Night Fight, se encuentra en el Super Cortex Vortex, dando a entender que ese nivel es una selva artificial. Este render fue creado por Sony Computer Entertainment Japan y se utilizó en múltiples revistas, libros y productos en Japón. También se convirtió en la primera portada japonesa de Crash Bandicoot 2 en la revista Weekly TV Gamer de 1997. Naughty Dog quedó tan impresionado con este render que incorporaron algunas de sus características al modelo de Crash en el juego Crash Bandicoot 3. Esta fue la segunda portada japonesa usada en la revista Hyper PlayStation de 1997. La imagen del Crash en motocicleta que ves aquí es una fotografía de un modelo a escala, aproximadamente de 12 pulgadas de altura, que un fan construyó para la revista. Cuando Naughty Dog realizó su gira de prensa por Japón, Hyper PlayStation les entregó el modelo. Se podría decir que la idea del Crash en motocicleta también nació en Japón, o por lo menos en concepto. Y bueno, en fin, realmente hay muchos otros renders promocionales que se publicaron en revistas de videojuegos, guías de estrategia oficiales, en la caja del juego, en el manual del juego y básicamente en cualquier tipo de publicidad y mercancía. Así que, simplemente, observen todos los renders promocionales restantes que se lanzaron durante la campaña de Crash Bandicoot 2 y fíjense en las diferencias de diseño entre la versión occidental y la japonesa.
Con el gran éxito de Crash Bandicoot, se produjo una amplia variedad de productos para la venta relacionados con Crash 2. En pantalla estarán viendo algunos de estos artículos. Algo curioso de un producto de merchandising japonés es un programa de computadora para Windows 95 lanzado en 1998 llamado Maskoto Crash Bandicoot. Este programa incluye un screenmate de Crash Bandicoot, 6 fondos de pantalla, 5 salvapantallas, 6 vídeos que se reproducen al realizar acciones específicas en la PC, y 20 iconos para personalizar tus ejecutables y accesos directos. También se produjo un feo peluche de Crash hecho por Universal. Si bien Fake Crash fue creado por el equipo de marketing de Sony Japón, este feo peluche de Crash proporcionó una motivación extra para implementar al personaje en su secuela. Pero sin duda, uno de los productos de merchandising más populares y conocidos son los de Resource. Resource fabricó una línea de peluches que incluye a Crash, Coco, Cortex y Moe. Hubo varios tipos de peluches de Crash Bandicoot que fueron prototipados, pero nunca lanzados, por diversas razones. Uno de esos artículos fue una versión gigantesca de peluche de Crash, donde el tamaño de la cabeza era tan grande como la de un humano promedio. Fue descartado debido a que el costo de producción y venta habría sido tan elevado que resultaría poco práctico o poco atractivo para los consumidores debido a su precio. Resource también produjo las primeras figuras de acción de la franquicia Crash Bandicoot. Después del lanzamiento de Crash 2 pero antes del lanzamiento de Crash 3, salió a la venta la primera serie de figuras de Resource basadas en personajes de Crash 1 y 2. Estas figuras eran bastante frágiles, principalmente porque fueron producidas en una fábrica en China, que por aquel entonces, a diferencia de hoy, esas fábricas no tenían muy buena reputación, por así decirlo. Resource tenía su propio artista llamado Kenneth Lilly, quien diseñaba el arte de referencia final para la creación de los juguetes. Estos estarían basados en los diseños de personajes creados por Charles Enviles y Naughty Dog. Kenneth Lilly era un novato en la fabricación de juguetes en Resource. Uno de sus primeros proyectos resultó ser Crash Bandicoot. Fue elegido como el gerente de producto de la serie de figuras de acción en Resource, donde trabajó en los diseños básicos de las figuras, proporcionando conceptos, algo de arte de rotación, dirección de arte, etc. Además, había un equipo de producción, escultores, modeladores de prototipos, diseñadores gráficos, etc., quienes desempeñaron un papel importante en el aspecto del producto y en su lanzamiento al mercado. Veamos un poco de historia, desde la perspectiva de Kenneth Lilly, sobre cómo se desarrolló exclusivamente la serie 1 de juguetes de Resource, ya que fue la que se vendió durante la promoción de Crash Bandicoot 2. Esta imagen de Crash de aquí es una representación de la portada que Kenneth Lilly creó para el libro de producción de 1997, que contenía los diseños de las figuras. Se inspiró en el aspecto de Batman, la serie animada, ya que le gustaba esa serie en ese momento. Cuando comenzaron a discutir sobre la primera serie de juguetes en Resource, planearon reunirse para realizar una lluvia de ideas. El objetivo principal en el tiempo limitado era generar temas de conversación,
como mostrar personajes que podrían ser incluidos en la serie 1 para aquellos que participarían en las discusiones y que no estaban familiarizados con el juego, además de presentar algunas sugerencias básicas sobre cómo las figuras de acción podrían moverse o tener articulaciones básicas en sus diseños. Para prepararse, Kenneth Lilly elaboró algunos dibujos conceptuales utilizando unas pocas referencias del Crash 1 y Crash 2 que les proporcionaron. Básicamente, solo tenían un par de renders del juego y algunas fotos tomadas con cámaras fotográficas que ellos mismos capturaron del televisor mientras el juego se ejecutaba, ya que era 1997 y era bastante complicado obtener capturas de pantalla del juego, y tampoco tenían acceso a los activos del juego. Debido a la falta de una guía de estilo o un archivo exhaustivo de material de referencia, había mucho margen para la interpretación. Por ejemplo, este es el primer dibujo de Crash Bandicoot y Aku Aku que Kenneth hizo en 1997. Está basado en uno de los renders del Crash 1. Algunos de estos dibujos conceptuales terminaron siendo coloreados más tarde para que el equipo de ventas pudiera utilizarlos durante algunas de sus primeras discusiones con posibles compradores. Más tarde durante el proceso, Resource empezó a recibir faxes de algunos bocetos que Charles Sembiles había hecho. En 1997, se le pidió a Charles Sembiles que dibujara algunas rotaciones de personajes como referencia para Naughty Dog mientras ellos y Universal se preparaban para fabricar juguetes de la línea de Crash. Charles hizo estos dibujos para que los diseñadores de figuras de Resource tuvieran una idea y una guía de cómo modelar a los personajes. Algunos personajes tenían expresiones o los dos lados del rostro asimétricos, por lo que algunas de estas rotaciones incluían un boceto adicional para el otro lado de la cara. Algunas de estas rotaciones, como Koala Con o Ripper Roo, no se utilizaron en la primera serie de figuras de Resource, pero sí se llegaron a utilizar en la cancelada tercera serie de figuras de acción. De hecho, puedes ver una comparación entre los diseños de Charles Sembiles y los diseños hechos por Kenneth Lilly, donde se aprecia una fuerte inspiración en las rotaciones realizadas por Charles Sembiles. Para la serie 3, Resource ya contaba con muchas más referencias y había recibido al menos algunos faxes borrosos de los personajes que les interesaban. Charles también dibujó a este asistente del laboratorio con el Jetpack, pero nunca se llegó a utilizar. Ahora echemos un vistazo a algunos bocetos conceptuales tempranos de personajes diseñados por Kenneth Lilly que se hicieron para la primera serie de figuras de acción de la línea de Crash Bandicoot de Resource, pero que no se llegaron a implementar en la primera serie. Uno de ellos fue Papu Papu, cuyo diseño se basó en uno de los renders promocionales del Crash 1. Kenneth comenta que este dibujo apesta, ya que, aunque algunos aspectos técnicos están bien, falla completamente en cualquier intento de capturar la esencia del personaje de Papu Papu. Aunque Papu Papu nunca llegó a la serie 1, fue considerado para ser incluido en la serie 3, con un nuevo diseño rehecho y mejorado por Kenneth Lilly, pero lastimosamente la serie 3 nunca llegó a producirse debido al poco interés de los compradores. Acá tenemos a Ripper Roo, o más bien una especie de combinación del Dr. Roo con Ripper Roo. Kenneth Lilly comenta que esta combinación lo desconcierta un poco y que la única explicación que se le ocurre sobre por qué lo dibujó así es que, en ese momento, cuando lo dibujó, aún estaba aprendiendo los detalles de todos, o al menos intentándolo, y que ese diseño solo fue un error. Al igual que Papu Papu, este personaje no llegó a formar parte de la serie 1, pero fue considerado, como mencioné anteriormente, para ser incluido en la cancelada serie 3, también con un diseño renovado y mejorado. Se realizó un boceto preliminar de Koala Con para la serie 1, pero que finalmente no entró al corte final. Sin embargo, se consideró integrar a Koala Con en la cancelada serie 3, que igualmente tendría un diseño mejorado con respecto al diseño que se hizo para la serie 1. Este diseño hecho para la serie 1 se basó en un render promocional de Crash 1 de Koala Con que obtuvieron en el paquete de referencia en 1997. Curiosamente, en este render, el pelaje de Koala Con es de color celeste en lugar de gris. Esto explicaría por qué el diseño de Koala Con para la serie 3 era de color celeste. Este es otro concepto rápido para Brio de la serie 1, basado en el primer conjunto de referencias que obtuvieron en Resource. Esto incluía un render promocional de Brio de Crash 1 y un puñado de otras imágenes enviadas por fax. También utilizaron la biblioteca, había bastantes revistas publicadas en esos días, e imágenes de los propios juegos como referencia para la creación de este diseño.
Al igual que los diseños anteriores, no fue incluido en la Serie 1, pero se consideró incluir una versión más refinada de Brio para la cancelada Serie 3, utilizando referencias que finalmente obtuvieron y que habían sido creadas por Charles Enviles. Esta imagen es una superposición hecha en Photoshop que Kenneth solía hacer para obtener las proporciones correctas del personaje. Esta superposición de Brio fue la única imagen de este estilo que sobrevivió, las demás superposiciones desaparecieron. Por último, tenemos a Engine, otro diseño planeado para la Serie 1, que era uno de los favoritos para ser incluido en esta serie. Incluso se llegó a crear una versión a todo color del diseño en papel. Sin embargo, Engine fue finalmente reemplazado a favor de Komodo Mou. A diferencia de los diseños anteriores, Engine sí sería incluido posteriormente en la Serie 2 de figuras de Resource. Al igual que los diseños anteriores, su diseño se basaba en un render promocional utilizado en Crash 2, que era su única referencia, ya que era un personaje de Crash 2 y, a diferencia de los personajes del Crash 1, no tenía tantas referencias disponibles para Crash 2. Kenneth Lilly no sabía qué eran esas protuberancias que sobresalían de su torso, así que, según sus propias palabras, hizo lo que cualquier diseñador de juguetes novato confundido haría, añadió más. Ahora veamos los diseños y figuras que sí llegaron a la primera serie de figuras de acción de la línea de Crash Bandicoot de Resource. Comencemos, por supuesto, con Crash. Se produjeron dos figuras de Crash diferentes, una de Crash con Jetboard y otra de Crash con Jetpack. Como siempre, la referencia era limitada. El diseño del Crash con Jetboard se basó principalmente en este render de Crash 2 que se muestra en pantalla, aunque Kenneth se tomó algunas libertades creativas. Por otro lado, el diseño del Crash con Jetpack se basó en estos tres renders, los del Jetpack son renders de Crash 2, mientras que el otro render es de Crash 1. El Crash con Jetboard tiene la boca y las manos abiertas, mientras que el Crash con Jetpack muestra una sonrisa con dientes y las manos empuñadas. Además, la posición de sus brazos y piernas es diferente. Si comparan los artes de rotación con sus respectivas figuras, notarán que las piernas del arte de rotación están intercambiadas, las piernas del Crash de Jetboard están en el cuerpo del Crash de Jetpack, y las piernas del Crash de Jetpack están en el cuerpo del Crash de Jetboard. Esa era la intención original. Pero cuando Crash se convirtió en un prototipo pintado, el equipo de diseño llegó colectivamente a la conclusión de que los pies apoyados con toda la planta del pie se adaptaban mejor al Jetpack, mientras que el talón levantado permitía que el otro Crash se equilibrara más fácilmente en el Jetboard. Por lo tanto, decidieron cambiar las cosas antes de enviar las notas a la fábrica y las muestras de los ejemplares utilizados para la producción en masa. También se decidió cambiar el color de los zapatos de Crash de rojo a negro en la figura de Crash con el Jetboard. Esto se hizo para intentar garantizar un control de calidad, de modo que cuando los juguetes fueran ensamblados en China, no se confundieran las piernas de Crash con el Jetboard, que tenían un talón levantado, con las piernas de Crash con el Jetpack, que tenían los pies apoyados con toda la planta del pie. El licenciante aprobó este cambio de inmediato. Sin embargo, a pesar del cambio de color y de las notas de producción, todavía hubo una cantidad considerable de errores producidos por la fábrica en China. En algunos casos, se pintaron y ensamblaron las piernas incorrectas en la figura equivocada de Crash durante la producción. Estos errores muchas personas las suelen llamar como variantes. Kenneth asignó códigos de letras simples para las dos versiones de Crash y sus partes, como JBBF para Jetboard Black Feed y JPRF para Jetpack Red Feed, pero esto no resultó ser muy exitoso. Kenneth especula que los errores pudieron haber ocurrido debido a la diferencia de idioma y al hecho de que las letras B y R se parecen mucho en mayúsculas. Además, también especula que quizás alguna mancha o error en una impresora creó una B a partir de una R, lo que desencadenó algún tipo de reacción en cadena. Ambas versiones de Crash, junto con Cortex y Coco, fueron esculpidas en arcilla tradicional por un escultor independiente llamado Howard Kalish de la zona de Nueva York. Originalmente, Crash había sido dibujado con un pelaje que recorría su espalda en el arte de rotación, y este detalle también se reflejó en la escultura de Crash. Esto igual se debió a la falta de referencias al principio de la producción. Más tarde, este detalle fue eliminado porque simplemente resultaba demasiado esponjoso.
Por otra parte, la caja que se incluía en el mismo paquete que Crash se diseñó de esta manera para mostrar a la fábrica cómo debería estar dispuesta para que pudiera abrirse correctamente. El escultor necesitaba tener en cuenta la forma en que la caja sería abierta y dispuesta. Aquí tenemos un arte conceptual del jetpack y otros accesorios incluidos en el mismo paquete de Crash. Kenneth Lilly no está 100% seguro, pero cree que los accesorios como el jetpack, la bumpa, la caja de Aku Aku y otros artículos que no son personajes fueron esculpidos internamente en Resource por Sean Knapp, quien fue el principal escultor de accesorios durante la mayor parte del tiempo que estuvo en Resource. Este es el arte conceptual del jetboard. Kenneth menciona que ensambló la mayor parte del motor de la tabla utilizando piezas de diferentes kits o modelos. También comenta que desconoce cómo se construyó la tabla, pero que era extremadamente suave, aunque no lo parezca en las imágenes. Los cristales fueron esculpidos en China, y Kenneth mismo esculpió el Aku Aku, siendo la única pieza que llegó a esculpir. No era su punto fuerte, pero lo hizo debido a que estaban presionados por el tiempo. Este es otro boceto conceptual preliminar, pero esta vez de Coco Bandicoot. De por sí, Resource ya tenía pocas referencias de los personajes, pero Coco era la que tenía la menor cantidad de ellas, lo que explica por qué este arte está tan alejado de su diseño original. Debido a esta falta de referencias, Coco fue el diseño más difícil de las figuras de acción de la serie 1 de Crash Bandicoot de Resource, para lograr siquiera un parecido aceptable. Al principio, solo tenían este render como referencia, junto con algunas fotografías del juego. Con estas pocas referencias, Kenneth creó el primer arte de rotación de Coco, que luego el escultor utilizaría como base para trabajar. Las rotaciones recibieron aprobación inicial de Universal, pero cuando vieron las esculturas en progreso, probablemente alguien en Universal o Naughty Dog, con más conocimiento de cómo debía lucir Coco, hizo una llamada de atención. Enviaron a Resource algunas revisiones, las cuales indicaban que tenía que tener los siguientes cambios en el cuerpo. Un pecho un poco más pequeño, agregar la correa al overol, hacer las suelas de los zapatos más gruesas y que la tela de sus piernas fueran menos ajustadas. Eventualmente, también les proporcionarían más referencias para obtener un mejor resultado en el diseño de Coco. Con las revisiones y las nuevas referencias, el arte que estás viendo en pantalla fue el resultado final. Gracias a esto, pudieron crear una figura mucho más parecida a la Coco del juego. Lamentablemente, esto es todo lo que queda del arte final de Coco, ya que el arte de rotación original fue borrado y dibujado encima por Kenneth. Curiosamente, cuando Kenneth dibujó la primera versión de Coco, pensó que el overol era una especie de atuendo customizado de una sola correa, algo no tradicional, debido a la falta de imágenes claras que mostraran bien el overol. Sin embargo, cuando llegó la revisión y escuchó que tenía que agregar una correa al overol, entendió que debía agregar una correa sobre el otro hombro. Pero en realidad, la revisión se refería a agregar una correa colgando del otro lado del overol, como se puede ver en el modelo de Coco y que no estaba presente en el primer diseño de Kenneth. Pero cuando Kenneth finalmente reunió suficiente información y al fin lo entendió, la escultura ya estaba casi terminada. Además, también estaban atrasados en la producción de la figura, por lo que tuvieron que dejarla como estaba y enviarla a China para su producción en masa. Esta es la razón por la que la figura de Coco tiene puestas las dos correas de su overol en lugar de una sola. Otra consideración fue que, al no tener idea de qué accesorios incluir junto con la figura de Coco, decidieron incorporar un pingüino y un lagarto como acompañantes. También se había planeado incluir una tortuga en el paquete, pero fue descartada porque resultaba demasiado costosa, ya que el costo unitario de fábrica de la tortuga era demasiado alto para estar incluido en un solo paquete. Después, tenemos los diseños de Komodo Mou, quien fue incluido debido a que es un personaje de Crash 2, y los personajes de Crash 2 estarían más frescos en la memoria de los jugadores que un personaje de Crash 1. Además, Komodo Mou reemplazó a Engine para ingresar en la serie 1. La razón detrás de esto es que los hermanos Komodo se encuentran en la segunda Workroom, mientras que Engine aparece en la cuarta. Esto los hace más reconocibles para los jugadores casuales que otros jefes. Estadísticamente, muchos jugadores no completan los juegos, por lo que era más sensato elegir personajes que aparecían antes, especialmente al establecer una línea de productos.
Aunque Engine aparece en la cinemática introductoria, es posible que se pasara por alto debido a ser algo opcional que se puede omitir. Al principio, se consideró la posibilidad de incluir a Joe en otro paquete, posiblemente junto a Rip Perru, pero en Re:Zero hubo un consenso abrumador de que sería más rentable tener dos figuras diferentes de Crash, ya que es el personaje principal, en lugar de dos que se ven muy similares. Kenneth Lilly comenzó a hacer un boceto para Joe, pero lo abandonó antes de completarlo, lo descartaron tempranamente. Tenían la intención de retomarlo más adelante, pero cuando llegó la serie 2, decidieron desecharlo en favor de otro personaje, probablemente por Coco, ya que tuvo un buen desempeño en ventas en la serie 1. Joe simplemente quedó excluido al final. También hay otras preguntas que aún no han sido respondidas, como, ¿por qué no se incluyó a Rip Perru si aparece en la primera Workroom? ¿Y por qué Moe en lugar de Joe? Tal vez la respuesta a esta última pregunta se deba a que Moe parece ser el líder cuando nos enfrentamos a los hermanos, aunque en realidad es al revés. El diseño de Moe se basó en este render promocional y en el arte de rotación de Charles Enviles. Aquí imágenes de la escultura de la figura de Komodo Moe. A la final, por una extraña razón, la figura final de Moe terminó con una gabardina de color morado oscuro casi negro, en lugar de un morado más claro. Tiny Tiger también fue incluido en la primera serie. Como siempre, al principio tenían un banco de referencias limitado, así que tomaron lo que tenían y lo modificaron para agregar algunos detalles e inferir el movimiento básico de sus articulaciones. La principal pieza de referencia que recibieron sobre Tiny fue un render desarrollado para Crash 2, el cual fue la principal inspiración de este boceto. Este dibujo conceptual de la figura obtuvo una versión coloreada, lo que significa que muy temprano en el proceso pasó el corte preliminar, ya que los bocetos coloreados ayudaron a llenar el vacío entre la idea inicial y la fase de producción más avanzada. Tiny tenía una cabeza bastante grande, y según el escultor interno de Re:Zero que esculpió la figura de Tiny, Jeremy Bosch, dijo que la cabeza más grande era demasiado pesada en la arcilla que se usaba para esculpirla en ese momento. Jeremy mostró cierta resistencia o falta de entusiasmo para crear una nueva escultura utilizando un material más resistente. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo, tuvieron que seguir adelante de todos modos. Este es el arte de rotación de la figura de Tiny con una cabeza más pequeña. Kenneth solía dibujar las partes por separado y luego las ensamblaba completamente en Photoshop, lo que le permitía ahorrar tiempo. También hay unos dibujos de la cabeza de Tiny con la boca abierta. El diseño y la pintura de los ojos se inspiraron en los felinos, aunque más tarde se revisaron. Surgieron dificultades para determinar el color destacado alrededor de la boca. La fábrica se equivocó al principio de la producción y luego hizo un cambio en el color en algún momento a mitad del proceso. Esto no fue una variante planificada, sino simplemente un cambio durante la producción. La figura se mantiene en pie bastante bien a pesar de que la parte superior es bastante pesada. Pero de todos modos, estas figuras tienen un agujero en el pie para poder fijarlas a una base, lo que ayuda a sostenerlas y evita que se caigan. Otra cosa curiosa es que, todos los materiales proporcionados a Re:Zero sobre Tiny Tiger simplemente tenían el nombre, Tiny, puesto en ellos. Por eso, su paquete solo decía, Tiny, sin el, Tiger, en la etiqueta. Realmente nadie les dijo nada ni tuvieron problemas con su aprobación. Por último, tenemos al villano principal, Cortex, incluido también en la serie 1. Aunque es el Cortex con su hoverboard, que proviene del Crash 1, siendo el único personaje de la serie 1 que lo hace. Este diseño es un boceto conceptual temprano inspirado en un render promocional de Cortex en su hoverboard del Crash 1. La mano y el arma están dibujadas de esta manera porque Kenneth las fusionaría más tarde en Photoshop cuando agregara el hoverboard al arte final en color, por lo que realmente no era necesario completarlo allí. Esto también explica por qué, en la versión final a color de Cortex, no tiene el dedo en el gatillo de su pistola de rayos. Este diseño de Cortex presenta un cuerpo más proporcionado con la cabeza demasiado pequeña en comparación con el Cortex del juego. Esta discrepancia fue abordada y corregida cuando Kenneth creó el arte de rotación del personaje para la escultura de la serie 1, probablemente basándose en el arte de rotación de Sembiles. Aquí tenemos el arte conceptual del hoverboard.
Kenneth explica que el arte de rotación no era extremadamente técnico y que no todo encajaba perfectamente, algo que, según recuerda, era un problema para los escultores. Él no estaba enfocado en la exactitud y realizaba las rotaciones porque era parte del proceso tradicional en su industria. Kenneth quería equilibrar métodos tradicionales con un enfoque flexible, ofreciendo más libertad y claridad a los escultores. Se enfocó en proporcionarles recursos útiles, mantener contacto constante y ser receptivo a sus ideas, para que las revisiones no generaran pérdidas de tiempo significativas. Para concluir, aquí hay unos bocetos rápidos del cuerpo de Cortex visto desde el frente y de su cabeza desde arriba. Estos bocetos intentaban comunicar información adicional al escultor sobre cómo debería lucir. Y por último tenemos el diseño de la pistola de rayos de Cortex, con las siguientes notas. Arte simple del lado izquierdo y derecho volteado para guía de escultura. La imagen tiene un ligero truncamiento. Arma completa del arte conceptual utilizada como activo adicional. Se le dio al escultor libertad para usar cualquiera de los dibujos como guía y construir un modelo que tenga una vibra similar de la manera que elijan. La imagen tiene un ligero truncamiento. Algo curioso a destacar de la figura final de Cortex es que el color de su hoverboard es azul grisáceo en lugar de rojo. Kenneth supone que esto pudo haber surgido debido a que el jetboard de Crash también era rojo, lo que probablemente inició una conversación sobre cambiar el color para diferenciar entre el bien y el mal. Curiosamente, la pistola de rayos de Cortex y la M de su frente también tiene el mismo color que su hoverboard. Aparentemente, en algún momento se consideró el color turquesa para el hoverboard, la pistola de rayos y la N de su frente. Otra mercancía curiosa que se lanzó durante la promoción de Crash 2 fue un juego electrónico portátil LCD de Crash Bandicoot. Sin embargo, en este video no entraremos en detalles sobre él, eso es un tema para un video diferente. A diferencia del primer título, que recibió críticas bastante mixtas por parte de la prensa, Crash Bandicoot 2 tuvo una mejor acogida entre los críticos. Algunos que no apreciaron el primer juego estuvieron mucho más entusiasmados con su secuela. Esto se debió en parte a que, a diferencia de la prensa, los jugadores recibieron muy bien el juego desde su primera entrega. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back fue aclamado por la crítica, destacando que mejoró significativamente sobre su predecesor gracias a sus gráficos avanzados, animaciones detalladas, y mejoras en el diseño y jugabilidad. Los críticos elogiaron la precisión de los controles, el concepto del Warp Room, la variedad de niveles y el sistema de guardado mejorado. El juego fue descrito como divertido y visualmente impresionante, con un rendimiento técnico que marcó un hito en la PlayStation. Sin embargo, algunas críticas se dirigieron a la falta de innovación significativa, el uso repetitivo de ciertos entornos y la facilidad de los jefes. Algunos también mencionaron que la perspectiva 3D podía dificultar la navegación. A pesar de estos puntos, el consenso general fue que era un excelente juego de plataformas y una secuela destacada. Por supuesto, un resultado como este no habría sido posible sin el sacrificio y la dedicación de todo el equipo de Naughty Dog. Y aquí, el término sacrificio no es exagerado. Durante toda la producción, el ritmo fue aún más intenso que en el primer juego. En 1997, estuve en la oficina durante 364 días y promedié 16 horas al día en la computadora, según los registros de la computadora. El único día que estuve ausente fue durante la peor parte de un resfriado. El almuerzo ese año salió de una máquina expendedora más días de los que no lo hizo. No creo que Andy haya faltado un solo día ese año. Después de terminar un juego, ya estábamos tarde para la secuela. That year, Crash 2 was also the hardest year of my life. Like literally was in the office like pretty much every single day, all day. Yeah. I didn't go to a store that year. No vacations. Yeah, I hadn't. Come September 9th, I had not been in a store or restaurant. En Naughty Dog trabajábamos 100 horas a la semana. Después de 3 años, la gente empezó a volverse loca.
Al final de Crash Bandicoot 2, uno de los artistas se volvió completamente loco por algo aleatorio en un nivel en el que estábamos trabajando, y me arrojó una silla. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestros límites eran biológicos y no simplemente una cuestión de voluntad. En ese momento, mi esposo trabajaba en el cine, por lo que su horario era más o menos igual al mío, y aún no teníamos hijos. Además, cuando eres joven, no sientes tanto el impacto de trabajar tantas horas locas. Ahora, sí lo siento cuando hacemos eso. En ese momento, ya sabes, eso era lo que hacíamos. ¿Sabes? Cuando sigues haciendo eso y estás intentando tener citas y salir con chicas y ver el sol, termina pasándote factura. Creo que todos, en algún momento, tuvimos que decidir cuánto tiempo más seguiré haciendo esto. Así que los bonos comenzaron a ayudar. Los llamábamos las esposas doradas, porque, a medida que las ganancias seguían llegando, Jason y Andy pudieron compensar las cicatrices dándonos bonificaciones. Sí, esa era la cultura dura también. Cualquiera que llegara a la empresa diría, es medianoche y nadie se va. ¿Qué demonios? ¿Sabes? Cuando trabajas tantas horas, y lo haces de manera tan consistente, el grupo de personas con las que interactúas es realmente limitado, es como si fuera solo tu equipo. Entonces, ambos, Andy y yo, teníamos esta sensación cuando íbamos al supermercado, o algo así, y simplemente nos sentíamos extraños de que hubiera otras personas alrededor. Como si casi desarrollaras este sentido de misantropía, donde no estás acostumbrado a otras personas. Tiene tanto efecto en tu psicología trabajar tantas horas. En 1997, era ridículo. Estuve en la oficina todos los días desde el 1 de enero hasta el 9 de septiembre, 7 días a la semana. Recuerdo la fecha porque fue significativo que tomara un día libre. El 9 de septiembre de 1997, un martes. Las horas eran largas, muy largas. No sé cómo los empleados casados, incluyéndome a mí, evitamos el divorcio. Vivíamos principalmente en Naughty Dog. Incluso compartíamos la mayoría de nuestras comidas, a menudo llegando tarde por la noche a un restaurante abierto las 24 horas. Éramos una familia. El grupo estaba muy motivado y nos alentábamos mutuamente a trabajar aún más duro y durante más tiempo. En algún momento, Jason tuvo que establecer una prohibición de dormir en la oficina. Insistía en que dormir en casa, aunque fuera 1 o 2 horas, nos revitalizaría. Rompí esa regla varias veces. Había tantas cosas por hacer. Todos estábamos comprometidos al 100% y decididos a crear los mejores juegos posibles. Nunca antes había formado parte de un equipo tan motivado, ni siquiera desde entonces, y eso dice mucho, considerando que solía dormir debajo de mi escritorio en Crystal Dynamics. Ya había trabajado muchas horas extra en el pasado. Aunque nadie estaba obligado a quedarse en la oficina cerca de 15 horas al día durante toda la semana, todos se comprometieron con el trabajo sin quejarse, incluso si eso significaba sacrificar su salud física y mental. Aunque las horas se volvían cada vez más largas, nunca me quejé. Todos estábamos apasionados por lo que hacíamos y apreciábamos la oportunidad de trabajar en tantos aspectos de la producción del juego. Los cofundadores estaban en sus oficinas tanto tiempo como nosotros, trabajando igual de duro, si no más. Desde mi llegada, sentí que había saltado a un cohete que se alejaba a toda velocidad por el cosmos. El estudio trabajaba a un ritmo vertiginoso al comienzo del desarrollo. Cada semana, cada día, a veces, surgían tantas cosas nuevas en el juego. Fue un cambio de ritmo enorme en comparación con el juego de vampiros en el que trabajaba antes. Cada día, algo nuevo aparecía en el juego y producía un efecto de Dios mío, ni siquiera sabía que era posible hacer esto, se ve genial. Fue mágico. Teníamos todos los recursos que queríamos a nuestra disposición, contábamos con el apoyo de Universal y Sony, y una sala llena de personas súper talentosas que hacían todo lo posible para crear el mejor juego posible. Ingenieros, artistas. No podrías encontrar un lugar con una mayor concentración de talento. Fue como si alguien se hubiera preguntado, ¿qué pasaría si tuviéramos una sala llena de personas extremadamente talentosas y les diéramos todos los juguetes y todo el presupuesto que necesitan para hacer un juego? Salir de la oficina a las 4 de la mañana no era raro. Una vez me fui a las 7 de la mañana y tuve que enfrentarme al tráfico en plena hora pico cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. En una ocasión, trabajé varias noches seguidas hasta que Jason me ordenó que me fuera a casa. De hecho, le pidió a alguien que me llevara a casa, ya que mentalmente no estaba en condiciones de manejar un vehículo motorizado en ese momento.
Además, los plazos tan estrictos y las horas tan intensas suelen estar asociados con mucho estrés. En Naughty Dog, esto lo sienten todos, pero especialmente Jason Rubin. Jason, que suele desempeñarse como director de proyectos, es conocido por sus decisiones informadas, su talento artístico, su incansable visión para los negocios, pero también por su tendencia a gritar a sus colegas. Incluso se puede leer en el antiguo sitio web de Naughty Dog la siguiente cita: Jason es ruidoso. Aquí las cosas se hacen porque la gente no quiere quedarse sorda. Andy y Jason habían desarrollado una relación laboral peculiar que al resto del equipo le resultaba muy divertida. Jason pisoteaba furioso porque esto o aquello era terrible, mientras que Andy interpretaba el papel de Scotty de Star Trek. Todo era completamente imposible, y Jason no podía apreciar los inmensos desafíos impuestos por lo que realmente estaba pidiendo. Como programador, generalmente me puse del lado de Andy en estos debates, aunque usualmente me escondía en mi oficina cuando los gritos superaban cierto nivel de decibelios. Eventualmente, cuando las cosas se resolvían, Andy solía obtener el resultado en una 10ª parte del tiempo anunciado, también como Scotty. El resto de nosotros no pudimos evitar reírnos de estas confrontaciones. A veces, Andy y Jason se comportaban como una pareja de ancianos casados. Las larguísimas horas de trabajo, literalmente semanas de 100 horas, y el nivel de estrés definitivamente amplificaban las emociones de todos, especialmente las suyas. Jason y yo somos como hermanos. Nos conocemos desde que teníamos 11 o 12 años, pasamos mucho tiempo juntos, pero somos como muy buenos amigos que a menudo discuten. Por lo tanto, nuestros mejores juegos surgieron de debates apasionados. No había nada personal. Ambos queríamos lo mejor para nuestros proyectos, y sabíamos que el otro también lo quería, así que discutíamos, y a veces se volvía intenso, porque tomábamos esas cuestiones muy en serio. Yeah, it was some dark times. I remember some closed door conversations, hearing yelling from the other side with Jason, Andy, and Mark, and trying to figure out what's going on. The rest was like, do you think we're gonna continue? I don't know. Jason solía gritar mucho. Nunca antes había visto ni escuchado algo así en una oficina. Poco después de que me contrataran, le dije a Mark Cerny que el día en que Jason me gritara sería mi último día en Naughty Dog. Sospecho que Mark le transmitió esta información, porque Jason nunca me gritó directamente. A veces recibía salpicaduras cuando gritaba al grupo, pero nunca fui señalado con el dedo, y eso es algo bueno, porque habría renunciado de inmediato. Con su personalidad, me preguntaba si las interacciones en Naughty Dog no se parecían más a las que encontrarías en un grupo de rock en lugar de en un estudio de desarrollo. Un día, después de trabajar todo el día, Andy, Dave y yo estábamos encerrados en el NORAD, una especie de armario de escobas sin ventana que servía como escondite para los programadores, y estábamos exhaustos. Jason entró corriendo en la habitación y gritando, sostenía una silla sobre su cabeza y la estrelló contra el suelo, rompiéndola en pedazos. Lo miramos sin decir nada, impasibles, y luego volvimos a nuestro trabajo. Jason sonrió y dijo algo así como: esperaba que eso los despertara y les diera un pequeño impulso. Nos reímos y volvimos al trabajo. Creo que con el tiempo he mejorado en manifestar mis estándares elevados. En otras palabras, no grito tanto. Parte de ello es controlarme a mí mismo. Parte de ello es que he experimentado reacciones exageradas tantas veces que ahora empiezo a asumir que estoy exagerando. Probablemente sea una buena señal de que es hora de jubilarme. Crash Bandicoot 2 tuvo un presupuesto de $2 millones, $300,000 más que Crash Bandicoot 1, que tuvo un presupuesto de $1.7 millones. Finalmente, el 6 de noviembre de 1997, en Estados Unidos, sale a la venta y también sale a la luz Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Crash Bandicoot 2 fue nominado como Juego de Acción de Consola del Año en la primera entrega anual de los premios Interactive Achievement Awards. En enero de 1998, gracias a las ventas continuas de Crash 1 y al éxito de Crash 2 en todo el mundo, la serie de Crash alcanzó los 5 millones de unidades vendidas. Naughty Dog expresa su gratitud a Sony por su increíble apoyo. En abril de 1998, Naughty Dog recibió nuevamente el Gold Prize en Japón por vender más de 500,000 unidades. Para ese momento, Crash 2 reemplaza a Crash 1 como el título desarrollado por extranjeros más vendido en Japón.
En septiembre de 1998, Crash Bandicoot 2 se une a la lista de Greatest Hits en los Estados Unidos, lo que impulsa un aumento en sus ventas. Además, también logra entrar a la lista Platinum en Europa. Según el libro Guinness World Records 2015, Gamers Edition, dice que Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back vendió un total de 7.580.000 copias, convirtiéndose en el juego de Crash más vendido de la primera PlayStation, el juego de plataformas puro más vendido de la primera PlayStation y el séptimo juego más vendido de la primera PlayStation en general. El éxito de Crash Bandicoot 2 no solo se mide en términos de ventas o críticas, sino también en su capacidad para unir a un equipo apasionado y dedicado en la creación de algo especial. Aunque hubo momentos de tensión y desafíos difíciles, el resultado final habla por sí mismo, un juego que sigue siendo recordado y amado por muchos incluso después de tantos años, dejando una marca imborrable en la industria y en la memoria de los jugadores. Esta ha sido la historia detrás de Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. I think 2 is the pinnacle of our design work.